Buena, gente, ¿cómo va? Buenas Liaron, buenas Yuda, buenas Lorgi, buenas Sursa, buenas Pablo, buenas Patas, buenas Intefis, buenas Benceno, buenas Bomberones. ¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? ¿Qué onda es ese domingo? Bueno, Pablo, ya dijiste, buenas noches, espero que estén pasando lo mejor que yo. Todo es dolor por acá. No, bueno, Pablo, ¿qué pasó? ¿Todo bien? O sea, ¿qué? Che, esta luz está rara. Ah, ya sé qué es lo que pasó acá. Ya sé qué es lo que pasó acá. Cable, para. Ahí estamos. Estaba todo demasiado rosa. Yo qué es este stream de pronto. Dice Barbie, güey. Acá no es Barbie. Acá es Barney el dinosaurio. Güey. Feliz domingo para la juventud. Ay, no escucho nada. ¿Le bajé el volumen? Hola, ¿ustedes se escuchan? Hay que pedirle más cosas? Carpone. Gracias a Dios se apague el sol y Está la cargando. luna. Es que mi cable... Sí se escucha, ok. Mi cable está chanfleado, ¿vieron? Yo les conté que Jade en su momento me atacó este cable. Jade... Uy, el fleco me quedó para cualquier lado. No, bueno, para allá. No sé, en esta cámara está la cuestión. Jade me atacó este cable. ¿Dónde está el ataque? Acá está el ataque de Jade. No sé si se llega a apreciar. Unas leves mordidas fueron, tampoco fue tanto. Y me cagó medio el cable. O sea, el cable funciona, pero cada tanto hace como un contacto ahí extraño y hace turun, 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 turun. Entonces, bueno. Pero como está... Pero si son auris nuevos, ¿puedes creerlo? Y Jade apenas lo saqué... Hoy lo saqué de la caja y Jade ya me mordió el cable. Impresionante, la verdad. Es un speedrun de hija de putés la que hace Jade. Un USB se consigue en cualquier lado. Son USB-C. Sí, son este. No sé cuál es este en realidad. No es USB-C. Es esta fichita. Sí, se consigue en cualquier lado, pero yo soy Mr. Paja, ¿entendés? Si funciona, se usa. Y sí, hasta que no se rompa definitivamente, yo probablemente nunca lo cambie. Debería, probablemente. Pero pasa que generalmente los dejo cargando cuando no estoy usando la compu. Pasa que esta vez no me di cuenta. Pero parece USB-C. Puede ser USB-C. Vamos a ver, ¿cuál es? Porque yo para estos cables soy USB-C. 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 No es su... Mira la cabeza. No es USB-C. No es USB-C. No es CBC de Dubai. No, es micro USB. Acá según esto es micro USB. Es este. Pero igual se consigue, yo sé, es muy fácil de conseguir. Pero yo generalmente los dejo cargando cuando me voy a dormir o cuando no estoy usando la compu. Para que no me pase esto y aguanta un montón la batería. O sea, ponerle que, no sé, lo uso 3 días y al cuarto tengo que usarlo y no pasa nada. Si entra de los dos lados es USB-C. Si no, es micro USB. Micro USB, confirmamos acá, me ver la cucaracha. Bueno. Buenas. Se me había apagado el cel. ¿Cómo están todos? Buenas. Pablo, ¿todo bien? ¿Vos qué pasó que andabas tan fatídico? Fatality. Bueno. Buenas, Fredo, ¿cómo andás? Hola, buenas, baby. Feliz domingo, casi lunes. No. Feliz domingo. Casi lunes lo omitimos, Fredo, te pido por favor. ¿Cómo andas, Fredo? ¿Todo bien? Bienvenido. Olisquión dice, está desconectando y desconectando cada rato. ¿Cómo andas, Albert? ¿Todo bien? Bienvenido. ¡Feliz jueves! Me asusté. ¿No tiraste el culo con caca, Audax? ¿Está bien? Digo, ¿no terminaste el mascarpone? Ah, sí, lo tiraste, pero no lo escuché. Ay, todo es tristeza. Feliz jueves, no, bueno, en cualquiera. En Narnia. Terrible. Tendré que comprarme un nuevo cable, esa es la conclusión, pero bueno, hasta que no. Ya no me festeja los mascarpones. Es que no lo escuché. ¿Tengo el flequillo? Buena, Fush, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Se habla del martes? Del martes podemos hablar, Fede. Del martes podemos hablar porque Hay yo... que pedirle más Carpone. Gracias a que se apague el sol y la luna. Muy bien, Yuda, buena. Yuda, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Qué ondis? Me gusta su camiseta, Gabriela. Gracias. ¿Sabes que cada vez que me pongo esta remera, justo hoy me la puse y dije, siempre me dicen que les gusta mi remera? O sea, no solo ustedes, en general, la gente. Como que yo en su momento me compré esta remera, pero como que nunca me terminó de convencer. O sea, como que siempre la usé, pero no sé si me convencía. Simplemente es tipo, bueno, es ropa, se usa. Pero siempre que me la pongo, alguien me dice algo al respecto. Entonces la sigo usando, porque bueno, qué sé yo, a alguien le debe gustar la remera. Así que gracias, Yuda, por cumplir con la cuota de hoy. El fleco está por cualquier lado, gente. Sepan disculpar, no sé, está extraño.
River, Gaby. Ah, perdió River, no me la Constantinopla, que yo estaba tan pendiente del partido hasta que me acordé que no me importa. Bueno. F, Pablo. F, mi papá seguramente está triste. Yo soy de River, lo llevo acá. Pasa que es pequeño este espacio, entonces bueno, nada. Es proporcional el espacio que está dedicado a River. Y como hay poco espacio, bueno. No, F, Pablo. Pero yo, viste, acá primero de fútbol no se habla. Igual está bien, esta parte está triste, no es que está mal eso. Pero no soy de... O sea, no sigo el tema, así que... Te comprendo, te abrazo, más no comparto el sentimiento, Pablo. Bueno. Pero es mi sello de identidad, por eso lo canjeo todos los días. Perdí la gracia hace 3 meses. No, el mascarpone todavía está vigente. El mascarpone todavía... Hoy me comí un helado de mascarpone. Pim pum pam. Me compré una paleta de helado de mascarpone. Porque estaba así, porque así me sentí hoy. Y me la comí hace un rato. ¿Y cuál hay? Así te lo digo. Bueno. Así que el mascarpone sigue vigente. ¿Una guapaleta? No, una de Lucianos. Porque en realidad... O sea, me pedí helado en realidad. Y como que no tenía tantas ganas de... Ay, me la cabeza. Y Fefi, no me hagas hablar de estas cosas. Me pedí... un cuarto de helado, ¿no? A veces uno tiene que hacer sacrificios y yo ayer dije, me merezco un cuarto de cheesecake de pistacho. Pero ¿qué pasa? Yo estaba indecisa y decía, ¿quiero mascarpone o no quiero mascarpone? Quiero todo cheesecake. Porque a veces pedís, viste, un sabor y otro y de pronto me van a mandar 3 cuartos de mascarpone y un cachito de cheesecake. Y lo que yo más quería era cheesecake. Pero también quería un poquito de mascarpone. Entonces me pedí un cuarto y una paleta. Y bueno, me comí ambas. ¿Qué se le va a hacer? Cosas de la vida que suceden. ¿Hace frío por allá y te pedís helado? ¿Cómo sos, No hace tanto. En realidad no sé, no salgo de mi casa desde el viernes, güey. Pero igual el helado, te pones una mantita y comes helado igual. Fush, ¿qué es eso? Es como el mate que no se toma cuando hace calor. ¿Qué estamos todos locos? 21 grados, está divino. ¿Y mañana llueve el martes también? ¿Qué onda? ¿Llueve solo los días hábiles? Bueno, está bien, banco. Cheesecake de pistacho, what the fuck, ¿qué es eso? Es un helado, Audax, de cheesecake con pistacho. Bueno. Hoy hizo bastante calor, no me gustó eso. No hace frío, no está fresco. O sea, refresca un poco, estuvo refrescando un poco, pero tampoco hace frío. Yo ayer me comí uno de mascarpone con frutos rojos. Vamos, Audax, vamos. Hay que pedirle más mascarpone. Así hasta que nos agarre diarrea a todos. Bueno. Buenas, Luana, ¿cómo andas? Buenas, Silu, que también la vi por ahí. ¿Cómo andas, Silu? ¿Todo bien? Bienvenida. ¿Qué onda? ¿Cómo te trata la vida, Silu? Gracias, Joma, por esa racha de 115 streams. Míralo a Joma ahí, Musarela, y te clavo un 115. Muchas gracias, Joma, por el aguante, por venir a sumarse toda esta rancidad en stream. 115 streams seguidos. Un montón, Joma. Te agradezco con todo mi ser. No sé, voy a decir alguna otra cosa, pero como que no sé muy bien qué decir. Entonces vamos a lo clásico que funciona, güey. ¿Es el otoño más mentiroso? Sí, está raro. Bueno, estuvo lloviendo bastante, eso sí. Pero está raro el clima, como que no termino de entender. ¿Cómo andas, Joma? ¿Todo bien? Acá 11 grados y lloviendo. ¿De dónde sos, Silu? Va. Si me querés compartir, ¿no? Bueno, pero si vos me decís acá 11 grados, estás medio ahí como tirándome un indicio. Y yo siento que... Creo que el sur de Córdoba. Ah, mira. 11 grados y yo... ¡Oh, qué fresco! No sabía que eras de Córdoba, Silu. Siento que por ahí me lo podrás haber dicho, pero bueno, yo tengo poca memoria. Y eso. Y más si es algo que me dijiste hace bastante. Tengo mala memoria. Bueno, la otra vez Novia Plush me dijo tipo, claro, ¿te acordás que fuimos a no sé qué? Y yo tipo... Claro, sí, obvio. Sí, no, sí, re. O sea, no me acuerdo ni cosas de mi vida, de cosas que hice en el último año. Es terrible. Yo no sé qué me pasa. Bueno, con todo mi ser, suena medio raro, ¿no? Te agradezco con todo mi corazón. No me agradezcas mejor, bueno. Por acá 7 grados y mañana ventoso, Santa Cruz. Ah, bueno, pero allá ya estamos hablando, ¿no? De temperaturas mayores.
O sea, en sentido de que ella es un lugar más heavy en cuanto a la invernación. La verdad no me acuerdo si lo dije. Tengo como 10 años más que vos, así que mi memoria anda peor. Silu. Bueno, pero se sobrevive, ¿no? Yo creo que por ahí cuanto uno menos recuerda, más feliz es, ¿no? Era re triste la cuestión. ¿Conseguiste yerba nueva? No conseguí yerba nueva. Estoy medio con una migraña, gente, así que les pido perdón, me tomé un Ibupirac. Yo sé que no se nota porque como que prendo stream y estoy falopeada, pero estoy medio con una migraña, así que es todo culpa de la migraña. Igual me tomé un ibuprofeno con cafeína hace un rato, así que no pasa nada. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? ¿Estás agradeciendo o gachilando? Buenas, Tiro, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. Ambas. Digo, no, agradeciendo, 100%. En realidad estoy agradeciendo y continuando con la brujería que le hice a Joma para que siga manteniendo la racha en este canal. Entonces yo te agradezco al mismo tiempo que... Ay, como que mantengo... A Joma ya le llegó el mensaje de que amenazó a toda su familia como que los iba a mandar en un incendio si no seguía pasando por este stream. ¿Digo qué? Perdón, la falopa. No digas la temperatura que te van a rajar. Joma ya sabe. Waliche, exactamente. ¿Cómo andas? Tiro, ¿todo bien? ¿Qué tal tu domingo? ¿Qué tal tu finde? Estaban hablando del clima. Porque acá soy decía temperatura en verano. Pura envidia, exactamente, sí. O sea, ahora en invierno está todo bien, Pablo. Pero agárrate cuando venga el verano. Porque ahí te quedamos a tu casa. Bueno. Todos en pelotas. Arre, ¿por qué? Buenas, persona loca, ¿cómo andas? ¿Qué anda la banda? ¿Todo tranquilo? ¿Usted cómo le trató el fin de cómo le trata el domingo? Acá sigue haciendo un calor de cagarse. ¿Cuánto está haciendo Audarx? Todo tranquilo, sin terminar de leer unos textos. Encima estoy re enfermo. No, pero están todos enfermos. O sea, es impresionante, pero creo que... Va, mentira. No sé. Pero... como la quinta o sexta persona, ¿puede ser? Que ya tipo en estas últimas dos semanas dijo que estaba enferma. Están todos, por favor, les pido, no me lo traigan. No me enfermen porque yo ya me enfermé hace un mes. No necesito. ¿Es posible enfermarse de nuevo? ¿Agarrarse otra gripe en el plazo de un mes? Gaby Pole Dance, Gaby Pole Dance, Gaby Pole Dance, Gaby Pole Dance. Gaby Pole Dance, Gaby Pole Dance. Gracias, Mandoquita, por esos 13. Che, no me está funcionando el botón de play y pausa. Ah, no, del teclado. No sé qué pasó acá. No sé. Gracias, Mandoquita, por esos 13 mesazos de resub. Que disfrutes del emblemita, que disfrutes de los emotes. Tenés cofrecito de Streamlabs de la colección que quieras. ¿Cómo andás, Mandoquita? ¿Todo bien? ¿Qué ondis? ¿Cómo le va ese fin de? Muchas gracias por el aguante, Mandoquita. 13 meses ya. ¿Cómo crecen los niños? Ay, ¿por qué vos ya tengo un Expedition? Y el Expedition fue en abril. ¿Ya pasó un año el Expedition? Oh, por Dios, Copito. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo envejecemos? Cuando el tiempo pasa y nos hacemos viejos, nos empieza a parecer. Me pasó que me gripé 3 meses seguidos y nunca más volví a ser yo. No, Silu, te pido. Porque el Alzheimer ya lo compartimos. Entonces siento que estás como más o menos diciéndome cómo va a ser mi futuro. Y no me gusta. No por vos, no personalmente, Silu, sino porque no me quiero enfermar 3 veces en 3 meses. Y le tiraba esa, tipo, estoy viendo cómo va a ser mi futuro y no me gusta. La hacía concha. Mentira, Silu, mentira. O sea, lo de la gripe. El resto no sé, no tengo suficiente data como para opinar. Si querés, pasame, tipo, un CV de tu vida. No, mentira. ¿Por qué? Acá todo resfriado. ¿Ves? Mandioquita está resfriado. Silu no, ya está enferma. Joma, Mandioquita. Jesus estaba enfermo. Joan estuvo enfermo hace no tanto, ¿no? O fue hace un montón. Ay, ya me olvidé después. No les presto mi suerte. Es mía nomás. Buenas, Santino, ¿cómo andás? ¿Todo tranquilo? ¿Qué ondis? Se rompió todo. Sí, no sé, no me funciona el teclado. No. Yo tengo como botoncitos, ¿vieron? Para... Tuki tuki.
truqui y no me funciona. No sé qué pasó. Pero tampoco están los colores normales de mi teclado. Entonces no sé, debo haber tocado algo. No sé, estoy tocando todos los botones ahora. Me parece que no es una buena idea esta. Bueno. Todo bien, y vos todo bien, Santino, por suerte. Un poquito de dolor de cabeza nomás. Acá andamos moqueando y tosiendo. Gaby, si pudieras bailar un tema en estos momentos, ¿cuál sería? El de cuando donan $1000. Ese es un temazo. No, bueno. Le decían boluda. No sé, Audax. Yo bailo constantemente en mi cabeza. En mi cabeza son tipo los personajitos de Intensamente que están tipo, hay que pedirle más carpón. Están así, ¿entendés? Ellos constantemente. Espera que busco la tarjeta. Buenas, Gus, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bienvenido. Buenas, Blue. Gus, Blue. Riban. Un asco la humedad y tufo que hace. ¿Está muy húmeda la cuestión? A los que les falta enfermarse, háganlo ahora o si no, salga del stream. Yo ya pasé mi cuota de enfermedad. Por favor, les pido. Capaz te agarras otra gripe diferente si tenés las defensas mochas, como por la alergia. Yo no sé si sigo con las... Pedirle más carpone, hacia que se apague el sol y la luna. No me funciona el botón de pausar la música y es crucial para mí. Yo pauso la música con un botoncito y no me funciona. ¿Sabés que yo no sé si sigo con las defensas tan bajas? Sí se me está cayendo muchísimo el pelo. Que eso puede ser un efecto secundario de la medicación, pero como que ya dejé de tomarla como en diciembre de medicación. Entonces que se me carga todo el pelo ahora no entiendo. Y siento que después de como 3-4 meses ya debería estar estabilizándose en mi sistema inmune, ¿no? Mis defensas deberían haber mejorado, no sé. También el estrés te baja las defensas. ¿Qué son las defensas? Gaby Pole Dance. Me pasó que me gripé 3 veces hace 24 horas, pero con 80% de humedad. Acá ya está amaneciendo todo escarchado. Ahora hizo otro gol Central y ya termina, así que todo bien hasta que le empataron a Central. Ahora medio el fin de tranqui. Estoy en Rosario, pero en breve vuelvo a la tierra del Fernet y la Mona. Ahora medio para. Ah, por el partido. Yo no sé por qué flashé que por un buen segundo te enfermabas también, tiro. ¿Fue una premonición, quizás? Veo en tu futuro mocos. Bueno, esperemos que no, tiro. F por Central. No, te pido por favor no me lo digas acá en stream porque me amargo, ¿viste? Vos sabés que yo... Fan a muerte. Acá andamos tosiendo. Buenas, Dani, ¿cómo andas? ¿Te saludé, Dani? No me acuerdo si te saludé o no te saludé. Yo estoy mal de la cabeza, así que cuenta, tiene sentido. Todos un poco, Gus. Bueno. Para que si me enfermo ahora no me queda más cuerpo para el invierno. Bailo solo por las noches, voy por la ciudad. Mi reloj dice que ya llega el momento de hora de matar porque soy el bailarín. No sé qué tema es ese Audax, pero suena como un temazo. ¿Cambiás el pelo en otoño como los animales? Puede ser una buena... Ay Dios, no sé hablar. Como una buena justificación. Una buena explicación. ¡Ojo! Gracias, Coquita, por esa bienvenido. Para que no. Bienvenido a la familia Plush. Que disfrutes del emblemita, que disfrutes de los emotes. Tenés un cofre de Streamloots, Coquita. No sé si sabes lo que es Streamloots, pero si no, rápidamente te informo. Muchas gracias por esa sub. ¿Cómo andás, Coquita? ¿Todo bien? Bienvenido. Hay que pedirle más coca a la vida. Bueno. Llegó el chivo que chiva. Buenas, Coquita, ¿todo bien? ¿Cómo le va ese domingo? Muchas gracias por la sub. Bien, gracias. Dejo el urquito igual que voy a Esposita y vuelvo al rato. Me gusta que es como una locación. Voy a Esposita. Bueno, quizás vas literalmente a la locación a adentrarte en lo que vendría siendo territorio esposístico. No es que yo quiero inmiscuirme. Bueno, espositear, pero eso dale, que vaya por Dios. Que vaya muy bien, Tarka. Gracias por la lurqueación. Éxitos, que disfruten del fin del domingo. Se para arriba, claro. Pará, que la cortá la Pipo.
Te zarpaste de una manera jodida. No fui Pipo. yo, fue Darka, pero es la esposa. Bueno, qué sé yo, ellas sabrán. ¿Qué iba a decir? Claro, la tira al piso y se para arriba y planta una bandera. Bueno, como si fuese la luna. Bueno. No, pero ¿para qué bajar la luna cuando te casás con la luna? Bueno, unas ganas de tomar un Campari. ¿De esposita? Bueno, sí, Campari, yo la verdad que no, el Campari no. Yo del alcohol no soy. Yo viste que todo drogas duras, ¿eh? ¿Qué? No. Bueno, ¿cómo? Esposiplush. Ojo, buenas, Ursa, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Qué ondis? ¿Cómo le va? ¿Cómo va la nochecita? Todo muy bien, Ursa. Me duele la cabeza un poco, pero no se nota por la retraso de palabras que estoy escupiendo. Gaby, ¿haces lectura de mocos? Sí. Vos me das tu tacita de té y yo miro y en base a cuánta salivación hay con el fondo del té te digo si vas a enfermarte o no. O sea, digamos, de resfríos de la cabeza ya deben estar mal para estar en este stream, web. Acá andamos por el momento, me estoy salvando. Un asco la humedad. Se me pasaron varios mensajes, perdón. Tengo racha de 12 meses, así que supongo que si ya pasó un año del Expedition y 13 meses de sub porque ya me habían regalado una sub. Mirá la mantequita cómo anda haciendo las cuentas ahí. Te imaginé ahí como tipo full compenetrado en la matemática. Claro, un año. Es que salió en mayo el Expedition o salió en... ¿Cuándo salió el Expedition? Que yo ni lo iba a jugar en su momento el Expedition. Me acuerdo que estaba tipo... ¿jugar o no lo iba a jugar? Última sesión. Y al final... Tremendo. 24 de abril. Ya en nada. Qué buenos tiempos. Llegué y escuché que querías tomar Campari. Me quedé después entendí que... No, yo el Campari se lo dejo todo a Darka. Que Darka se termine todo el Campari que hay en el stream. Me llevo 2. Ay, para mí salió ayer Expedition. ¿Viste? Es impresionante lo rápido que pasó el tiempo. Se nos pasa la vida y no nos damos cuenta. Y nos quedamos amargándonos. Por cualquier cosa. A Gaby dale brea líquida. Eso sí pega. Te deja más duro que sándwich de tortuga. No, bueno, te pido por favor. Absenta. No, ¿ustedes quieren que yo termine completamente desconchada en stream? Puede ser. El día que haga un chupi stream, se desacata todo. Bueno, no creo que suceda eso. Disclaimer, güey. Ni ella me tuvo haciendo cálculos así. Se nos pasa la vida. Me acordé del Terano Eminem. El Terano Eminem. Tremendos temas. Sí, lo exigimos. Tremendo. Así son. Qué mala influencia. ¿Ustedes quieren que yo ande completamente falopeada? No sé qué es lo de los cofres. Básicamente Streamloots es una plataforma que te permite interactuar con el streamer. Van cartas. Eso es Streamloots. Urza 912 ha canjeado bit por un mes. Sí, señor. Recién veo que tenía esto. ¿Qué tenía esto? Sí, señor Ursa. Sí, señor Ursa. Pero el timing de eso, ¿te diste cuenta? Streamloots es y Ursa dijo, esto es Streamloots. Son colecciones de cartas que te tocan 3 cartas randoms en un cofre, depende de la colección que elijas, y con cada sub te regalamos un cofre. Pero vos tenés que entrar a la página de Streamloots, vincular tu usuario de Twitch con Streamloots, y ahí ver qué colección querés, y nos decís acá en el chat, tipo, quiero colección La Concha de tu Hermana, y nosotros te mandamos colección de La Concha de tu Hermana. Es raro, medio incestuosos de tu parte que elijas la colección de La Concha de tu Hermana, pero bueno, acá nos juzgamos. Gestor de funciones. O bueno, sí, pero no en voz alta. Ursa. Ursa 911. Ahí está, Shruki, que lo disfrutes, Ursa. Exceso de texto del Streamloots. Podés chusmearlo o podés no chusmearlo y no pasa nada, Coquita. Es un plus si querés. Ahora sí dejo el dale éxito, Darka. Que pasen linda noche. Algunas están buenas para trolear. Claro, me pueden, por ejemplo, hacer cerrar los ojos, me pueden hacer que no me pueda mover, pueden mandar un mensaje con el TTS, pueden hacer cosas diversas. Y nada, con cada mes de sub tenés un cofrito incluido. Si lo querés. Si no lo querés, se puede sortear, te puedes pasar por el culo, como quieras. Acá no hay obligaciones, simplemente si te interesa lo tenés y si no, no. Yo quiero un bermucito o un vinito y me voy a dormir. Bueno, Leiron, ya fue. Domingos de chupi. Y todos los domingos terminamos completamente hechos concha. ¿Les parece buena idea? Ver Minimum Monday, pero es medio obligatorio el ver Minimum Monday de los hechos concha que terminamos del chupi el domingo a la noche. En vez de mate normal, me hago realmente el mate con vodka que tanto me voy a hacer. Lo empiezo a implementar y ¿sabes qué?
Pero eso es más como torturarte. Generalmente las cartas de Streamlabs son trolls. Hay algunas que no igual. Hay algunas que son tipo... tipo... bocadito para Hati. Hay una que es para darle bocaditos a la perra. Lo único bueno que se le ocurría era bocadito para Hati. Hay otra que es... bueno, cosas. Bueno. No se le ocurría ninguna buena. No usan las cartas que no tienen cooldown. Algunas sí tienen cooldown. No tienen cooldown entre ellas. Dato curioso. La carta de dato curioso. Puedes tirar un dato curioso al chat. Puedes tirar un chiste si querés. No abusen. No abusen porque Infefi los va a buscar a sus casas. Bueno. Anduvimos con Teo todo el día cantando. Por eso aprovechamos para darle interacciones al recito. Los vi, me reí. Me reí y me preocupé. Dije, tipo, esta gente no está bien. Pero me reí. Bueno. Pará. Rodra, ¿vos no estabas en stream? ¿Ya cortaste stream? Ya cortaste stream, ni me enteré. Creo que se me saltaron un par de... Igual sí, cambiamos el pelo en otoño. Pero yo creo que mi tema del pelo ya viene de no sé. No sé, me preocupa la cantidad de pelo que estoy perdiendo. O sea, nunca perdí tanto pelo en mi vida. En realidad nunca le presté mucha atención a la pérdida del pelo. Siempre perdí pelo, pero nunca le presté tanta atención. Y últimamente siento como que me baño y saco un manojo de pelo. Digo, amigo, me voy a quedar pelada. Me da miedo. Digo, tipo, bueno, en una de esas yo siento que tengo menos pelo ya. ¿Puedo realmente quedarme pelada? ¿A qué velo? O sea, ¿cuántos pelos tengo en la cabeza? ¿Cuántos se me deberían caer por día para quedarme pelada pronto? Bueno, la chama se pone... Mandiguita, ¿me haces los cálculos, por favor, vos que estabas calculando lo de la suscripción? Bueno. El pelo se cae todo el tiempo, pero se repone. No, sí, sé que me crecen nuevos pelos. De hecho, por eso tengo tanto frizz, creo. Porque se me cayó mucho pelo y me está creciendo. Bueno, me está creciendo. Me estuvo creciendo. Pero siento que no se me repone a la velocidad a la que lo pierdo. Yo cada vez tengo menos pelos en la cabeza y más en la nariz y en las orejas. Dícese de envejecer. Si querés prevenirlo, masajes y menos estrés. No, bueno, Bencena, pero algo plausible te pido. Vos viniste y me pusiste la misión más hardcore de todas. Vos dijiste, tipo, ¿vos querés que no se te caiga el pelo? Bueno, haz esta utopía. Masajes y menos estrés. Que estoy en el cielo y de pronto me morí y no me di cuenta. O sea, directamente... Minoxidil, ¿qué es minoxidil? ¿Sentís que tenés menos volumen? Sí. Pero no sé, viste que acá empezás a... Para mí sí. Para mí... Y bueno, no sé, es que está medio inflado por la humedad, pero yo creo que sí. Esto es todo mi pelo, chicos. Esto es todo el pelo que tengo. Igual siempre fui de tener... O sea, es muy finito mi pelo también. Esto es todo el pelo que tengo. Tenés un montón de pelo. No tengo tanto. Parece mucho. Pero no es mucho. Tengo pelo muy finito, sí, eso sí. Tipo... Mis pelos son... No sé, no se ve, ¿no? A ver, ahí... Mi pelo... Bueno, ¿cómo mostraba el pelo? Mi pelo es finito. Es finito. Bueno. Todos los pelos son... Pero es más finito. No, para. Más finito. De lo normal. Hay una carta que dice: comprar uranio enriquecido para alimentar un sistema portátil de creación nuclear por... Sí, hay una en la colección secreta que no está disponible para todos, Coquita, pero te permito. Bueno. Igor, odio la humedad. ¿Qué la concha de tu hermana? Bueno. Gracias, Lenous, por esa racha de 110 streams. ¿Cómo andas, Lenous? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Qué ondis? ¿Cómo le va? 110 streams. Siempre con el hamstercito. Bueno, no siempre, pero muchas veces. No quiero asustarte, pero yo tenía mucho volumen y ya no. Pero bueno, problemas hormonales. No sé. La otra vez me deprimí porque me quise hacer 2 colitas. Con unas colitas que tenían como unos moñitos. Y me hice las 2 colitas. Y tipo el moño era 3 veces más grande que cada colita. Y dije, ok, esto no queda bien porque no tengo suficiente pelo. O sea, no tengo volumen en el pelo. Yo ya sé igual. A mí me aparecen de pronto tipo reels de peinados o cosas. Yo sé que no me puedo hacer ninguno de todos estos porque tengo el pelo muy lacio y muy finito. Entonces, tipo, nunca tuve volumen. Pero yo siento que tengo menos. No quiero desconectar y conectar el auricular. No sé, ponele. ¿Sabes qué siento que puede ser una buena refe? Los streams donde me hago 2 trencitas. Si son del mismo tamaño las trencitas o no. O me quedan más chiquitas. Aunque es medio difícil de comprobar, ¿no? Como que medio... Sí, sí, yo creo que... Hay más volumen, medio... No sé, bueno, me quedaré pelada, qué sé yo.
Pero cuando mueves el pelo no hace sonido, Gaby, ¿o por qué decís que no tenés volumen? Chicos, me acordé que tenía mejores cosas que hacer que leer los chistes que de Audar, así que me voy a ir a hacer eso. No, Audar, te pido por favor. Es muy difícil, solo vos sabés, muy complicado, porque aparte nunca fui muy consciente. Nunca fui muy consciente de la cantidad de pelo que pierdo. Entonces como que ahora estoy siendo consciente y me preocupo. ¿Entendés? Me peino y no sé, pierdo mucho. Creo que las yankees son de usar peluca. Ahora entiendo cosas. ¿Puede volver la política de mandar al rincón por chiste de mierda? No, no puede volver esa política. Debajo ningún... y aplicarla sola a dudas. Dictadura, che. No sé qué viste, Coquita. ¿Vos viste algo acá? Yo no vi nada. Ah, no. Ay. Si querés prevenirlo, según doctores de TikTok perdemos 100 por día. 100 por... Bueno, voy a poner a contar, a ver cuántos son, a ver si estoy en el promedio o no. Si son más, me preocupo, y si son menos, me alegro. ¿O Coquista, viste algo? Tenía tanto miedo que no podía moverme. No sé, ¿qué? A ver, tengo todavía un poco de pelo. Bueno. Yo quería preguntar algo serio y se me chispoteó. Tremendo, Audaz, lo tuyo, la verdad. ¿A qué venía esto del pelo? Ya perdí el hilo conductor de la conversación. Fíjate en la almohada, ahí está en una banda de pelo. No, bueno, pará, pero ¿qué hago en la almohada? Sueño que estoy en un recital ahí tipo, wow, full loca. Yo me duermo en medio que... En la almohada no. Cuando me baño, no pasa tan seguido igual. Tipo, una vez por mes pierdo pelo. Pues la chana se preocupaba si una vez por mes perdía pelo, o sea. Y cuando me peino, me paso el cepillo y como que salen como 10 pelos. Y tipo, amigo, si salen 10 pelos por cada cepillada y me la paso cepillando, ¿cómo? Bueno. Sí, el minoxidil sirve para mujeres con cabello muy fino. De hecho, es uno de los tratamientos más usados y con mejor evidencia científica precisamente para cabello fino. Adelgazado con poco volumen. Pero que es tipo una pasti que me inyecto minoxidil, así tipo directamente a la vena. Bueno. Tenés el pelo fino, fino. Tengo el pelo fino, fino. Fino, fino, porque yo no voy a andar, ¿viste? Súper fino o nada. Hay un empastio tónico de 2 y 5%, pero no tiene medio efectos adversos, eso está bien. Yo soy muy anti empastillarme con cualquier cosa que no esté como que es un vasodilatador, claro, y me muero. Bueno, me da cosa, ¿viste? Mandarme cualquier, qué sé yo, hasta de las vitaminas sospecho. Fino como frenada de hormiga, claro. ¿Te vende con receta? ¿Fino como canapé de mortadela? Ah, Lorgi, te pido. ¿Por qué no tomas tenés que tomar un poquito menos de minoxidil, Lorgi, porque estás como muy grueso. Bueno, Nagabi le decía gordo, ¿qué le estaba diciendo? Estás como muy grueso. ¿Qué? Nagabi, te pueden crecer 2 brazos más nomás, pero nada más. Fino como ceja de tu... ¿No viene un tecito de eso? ¿Un tecito de minoxidil? Para el paracetamol también se vende libre, pero si te clavas 6 seguidos te manda con... Sí, obvio. Es que sí, de todo, pero bueno, es como que el paracetamol es popular, es de las chicas populares. En cambio el minoxidil es como un outcast, nadie sabe qué es el minoxidil. Bueno, vos y el que hizo el minoxidil, pero después yo no sabía. Te manda... 6 seguidos te sale barba con el paracetamol. Canjeado, elimina 1. Un mocos de infantes, 2 axilas de albañil, 3 las frutillas, 4 el cereal. Para. Ay, dijo moco de infante. Moco de infante, axila de obrero, dijo. ¿Qué? ¿Cereal? ¿O qué? 9 y 10 mensajes de agua que se van eliminados. ¿Te imaginas los tipo adolescentes que no les crece la barba y se toman 6 paracetamoles y de pronto caen ahí con una melena? Ahí está, Infefi, vos tomás mucho paracetamol, decir la verdad. Bueno, nada de términos que puedan ser considerados discriminatorios. Te sale barba. 6 nomás, yo leo crisis y entro. Buenas, músico bandas, ¿todo bien? Bienvenida. Ay.
Es que ahí entró Musi al chat, pues. ¿Cómo andás, Musi? ¿Todo bien? ¿Cómo le va ese domingo, ese finde? Crisis. Crisis, bueno, es que estamos en el país de la crisis. Nos sentimos identificados, pues. Todos los pelados saben del minoxidil. Bueno. O sea, la comunidad de pelados, vos, que podés o no ser parte de la comunidad de pelados, la persona que inventó el minoxidil y yo. Pero si no dije nada, ellos se perfilan las cejas, no hay nada malo en eso. Axila de albañil. No entendí igual. Moco de infante, axila de invadil, albañil, frutillas y el cereal. ¿Pero tengo que eliminar uno? ¿Cómo le elimino las axilas a un albañil? Tipo, de pronto tiene un agujero ahí. Pobre gente. Moco de infante, supongo. Las frutillas y el cereal no tienen nada de malo, Fredo. No entiendo el razonamiento detrás de la choice. Si vos no sabés cómo funciona, veo que la esquizofrenia sigue igual. Acá siempre. Siempre frenia, nunca infrenia. Bueno, pero yo nunca discriminé a nadie. Esa palabra es un estilo de vestirse o algo así. Yo me he visto como NPC. Mira, Audax, acá vos sos funable en todos tus sentidos. No, bueno. Está bien, igual entiendo que el término puede considerarse... Tenés que decir grueso, Audax, ¿entendés? Fino, grueso, es así. Son antónimos, ¿no? Bueno. ¿Cómo le minero las axilas a un albañil? Nada de términos que pueden ser considerados discriminatorios. Más el clip te lo imaginas, Lorgi, güey. Monosímil. ¿Monosímil? Hola, Gaby Plush, te extrañé. Buenas, Munsi, ¿cómo andás? Bienvenida. Acá estoy, no me extrañes. No llores por mí ni mis mocos, porque... mis intestinos nasales y yo sobrevivimos, para bien o para mal. Bueno. Pero ¿cómo? Si elimino los mocos de infantes, por ejemplo, ¿habemos mocos? Siempre habemos mocos. Si elimino mocos de infantes, el moco cumple una función. O sea, no es que el moco existe para complicarnos la vida. O sea, se supone o no. Si vos no podés generar moco, ¿te podés morir? No, pero por el juego pregunto. Es parte de nuestras defensas. Mirá si hay un niño que se enferma y no puede generar moco. Si ningún niño más puede generar mocos, ¿se mueren todos los mocos? Todos los niños. Sin moco te digerís a vos mismo. Y no sé, preguntas existenciales de domingo. ¿Te comerías un moco, una axila de albañil, una frutilla? No, pero acá no es te comerías, acá es eliminar uno. Comienzan a generar mocos en la adolescencia. ¿Los nenes no tienen moco? ¿Cómo que no? Sí. Apocalipsis de niños. No habría más mocos disponibles. Bueno, el que preguntó que diga. ¿Qué cosa? No, pero es que es la carta, es eliminar uno. Además te morís de infecciones, claro. O sea, estoy matando a todos los niños. Si elimino los mocos de niños, mato a todos los niños. El albañil puede seguir laburando sin axila, porque si te falta toda la conexión entre tu torso y tu brazo, tampoco quiero dejar desempleado a un montón de gente. La chava se hacía la que le importaba, los niños sobre todo. Y la frutilla y lo otro es como brazo wifi, y quizá les ponen como medio prótesis. Una axila de albañil con moco de infante y frutillas, mandale, ya fue todo. Mira, Fredo, tu pregunta me llenó de dudas. Así que elimino todo por las dudas. Che, yo es el segundo stream en el que estoy. Uf, suerte, vence, no, bueno. Será muy atrevido a preguntar qué contenido puedo disfrutar aquí. He visto un chatting muy fructífero y elocuente, pero desearía conocer si este ámbito se explaya por demás. Se decide lo que va el HDP. Saludos, vence, no, bueno. A ver. Si viste un chatting fructífero y elocuente, habrá sido en otro canal. Este es Gaby Plush. Bueno. Acá decimos boludeces. No, bueno.
Se hace juegación, varieté. El chat chatting no existía antes, una época en la que mucha gente estaba contenta. El chat chatting dura más o menos entre 1 hora y 2 horas como mucho. Depende del día. Hay veces más, hay veces menos. Y ahí arrancamos a jugar. Jugamos varieté. ¿Qué pones, Lorgi? ¿Qué pones? No le metes a... Entre 1 hora y 2 horas. Es así. El que más lo disfruta es Infefi. Está chochísimo. Infefi a veces me manda por Discord. Tipo, dale, Gaby, vas a aprender porque tengo ganas de charlar con el chat. Uy. 4 horas o 5, hay chusmería. No. A pedido de Infefis se retira el chat chatting. No hay más chat chatting. ¿Te imaginas? Pero imagínate qué raro sería si yo prendría directamente jugando. No, igual pare. Aclaremos algo. Si yo prendo directamente jugando, me voy a pasar charlando con ustedes mientras juego y como que no puedo conectarme con el juego. Yo siento que el chat chat es necesario para poder sacar un poco las cosas, ¿no? Tipo los mocos. Y después de eso procedimos a hacer la juegación de manera más cómoda, relajada y ¿no? Y lee lo que quiere. Se me pasan algunos mensajes, eso pido disculpas. Pasa que a veces si no, o me convierto en un bot que leo mensajes y no digo nada, o digo pelotudeces y me pierdo algunos mensajes. Intento leerlos, pero bueno, a veces se me puede chispotear alguno. Y los puedo leer mal también y difamarlos en el proceso. ¿Digo qué? No, jugamos variedad. En este momento estamos jugando Dino Crisis. El Cyberpunk está pausado, va a volver. Estamos jugando Replaced, Darwin's Paradox, que es el del pulpito. El Cthulhu de Cosmic Abyss. Hay mucha variedad. Se jugó mucho terror en los últimos meses. Se juegan indies, se juegan no indies. Lo único que no se juega son... Creo que no se juegan, no se jugaron y no se van a jugar. Shooters, juegos competitivos y demás, CS, LOL, Valorant. Todas esas cosas, no, en esa falopa no caigo. Y espero no caer. FIFA, sí, no. DVD fue el único, sí, pero es como un caso muy particular que igual ya no se juega. Y tampoco se juega Souls. Por el momento, eso puede cambiar. Pero digamos que no es un género que ando explorando. Roblox, Free Fire tampoco. Nada competitivo, multi cada tanto, exactamente. Buenas, Tute, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Qué ondis? ¿Cómo va? Ojalá hubiera llegado cuando había Rocket League. No, Rocket League hubo 2 veces, 2 días. Pelea, fulbito, carreritas, algo Choco Racing. Ah, bueno, sí, todo lo que es conducción soy un asco. O sea, vos me das cualquier cosa para manejar y yo te la choco. No se puede chocar, choco igual. Descubro maneras para chocar. Rompo el juego solamente para estrellar lo que sea que esté conduciendo. No estoy conduciendo, te hago chocar. Bueno, yo tengo una fijación con chocar. En la vida real también, ¿eh? Tipo, contra la pared todo el tiempo, güey. Lorela, ¿compraste yerba? No compré yerba, pero tenía un cachito de la tranquera que tengo acá. Así que vamos a tomar la tranquera. No compré la CBC de chocolate y pistacho que iba a probar, así que probablemente mañana. Porque no salí de mi casa. Ay, no me funciona el botón. No salí de mi casa en todo el fin de semana. Y ustedes dirán, ¿posta hoy? Posta. No pisé la calle. Desde el jueves que no salgo de mi casa. Literal. No está bien, ya lo sé. Pero tuve un fin de complicado. Bueno, pasaron cosas. Estuve ordenando mucho acá igual en mi casa. Vaciando mugre y cosas. Pero bueno, no salí mucho. Lo que pasa es que Gaby es juega de choques. Exactamente, sí. Eso como que le saca un poco la mística. Pero sí, a eso me dedico. Bueno. Todo bien, me acabo de cenar una tremendísima pizza con ananá. No, bueno. Decilo con un poco más de vergüenza, te pido. Bueno, pues si me tiras esos emotes, estás como baiteando ahí un ban. Qué bien hiciste en no salir. Entonces no compré. Pero mañana tengo que ir a laburar. Lamentablemente tengo que salir de mi hogar. Y bueno.
compraré yerba. Gaby, hace 2 días compré la buena Santa, está más fuerte que antes. ¿Puede ser? No tomo buenas y santas desde... como en febrero, creo. Bueno, no, porque probé la mierda esta, digo que, Fronteras. Y nada, ¿qué? Bueno, me parece que te fue la mano con las hierbitas. Puede ser. Quizá te tocó, viste, un lote medio potenchi, meado por 3 perros. O quizá puede ser. A tener en consideración. Estoy medio en exploración ahora de hierbas. Entonces quería probar esta de pistacho y alguna otra. Bien, qué rico. Bueno, pero tomalo como que tiene ciertas vitaminas diferentes. En una de esas tiene un poco de miaxulazina esta que te engrosa el pelo. Arre que no era así, pero no me acuerdo el nombre. Cliente no tiene que salir de la casa, está perfecto. Normal, hay polen. ¿Qué decía? Buenas, Mauro, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. Por hacerle caso a Camaño me comí 2 meses de Fronteras. Mentira, 1,5 meses creo que fue. La tranquera está bastante bien, ¿eh? La voy a tomar ahora de vuelta un cachito prestándole un poco más de atención acá en stream. Miazuke, no me acuerdo cómo se llama. Este momento pensaron en que me tenés que tener letra así. Necesito un teleprompter acá, bueno, y que alguien me tire tipo la palabra, porque es la falopa esta. ¿Se acabó la yerba? No hay yerba, no hay Frontera, estoy tomando tranquera. Porque no había plus, ya había comprado en su momento y quedó un paquete por ahí girando. Entonces estoy probando esa. Gracias, Tute, por esa racha de 7 streams. Ahí sí amerita el emotecito. El emotecito. Bueno, era medio perturbador el emotecito. O sea, Miazuke, mi buenas y santas era más hierbas que yerba. ¿Posta? ¿Estaba fuerte? Y puede ser quizá en una de esas que le hayan puesto más power. Ojalá no salga de mi casa desde el jueves. Te cambio. Es que el viernes hice home office. Sábado y domingo, bueno. Hibernación. Perdón, pero estoy orgulloso de mis gustos y realmente creo que la pizza con ananá es manjar de dioses. Te banco, Tute. No, bueno. Munsi. Te pido. Munsi, te pido. Si vas a volver para complotarte con el enemigo, pensalo mejor. No, bueno. Te sigo en esa, Tute. No, igual hoy anoche fue pizza con champi y palmito. Bueno, a ver. Así como haciendo brainstorming. Tute, Munsi, Benceno se pueden ir a la pizzería a comer su pizza. No, bueno, no sé, chava. Está bien, está bien. A ver. Yo he comido pizza con palmito y salsa golf. Le saco el palmito. Así que en el palmito no te puedo juzgar tanto. El champiñón no me gusta. Y la pizza con ananá no la probé. Ok. Pero dudoso. Dudoso y más que lo digan tan orgullosos. Con rima. Bueno, el chat se quiere bañado. Yerba con pistacho. Usted no tiene criterio. Yo ya sí. Lo sé. Es que hay que probarlo. Es por el bien del stream. Y porque además Liaron me dijo que no estaba mal. Así que yo voy a probar esa yerba. Y si Liaron, si la yerba es una garcha, bueno, se te ajusticiará como corresponda. Acá el Team Mod considerará la penalización correspondiente. Me voy con Camaño. Claro, exactamente. Exactamente. ¿Por qué le haces caso al chat? Y porque... para así después puedo insultarlos en stream. No, bueno. Porque yo confío en que ustedes 2 veces te embaucó Camaño. Sí, claro, no le hago caso al chat, le hice caso a Camaño. Camaño, porque se hace, viste, yo digo, este tipo que se vincula con tanta gente debe conocer de yerbas, ¿entendés? Pero no, claro, o sea, ¿viste el mate que tiene? Tiene un mate de un Gengar. ¿Qué tiene un mate de un Gengar? Y no me lo regaló, yo lo quería, Bueno. Darka también se viene conmigo. Acá uno que solo toma Canarias, la de paquetito amarillo. A mí la Canarias no me gusta tanto porque es muy finita. Es como puro polvo. Y necesitamos un poco más de palo. Bueno, para criticar con conocimiento de causa. Yo solo tomo yerba cósmico. La cósmico está buena, Lil, ¿cómo andas? ¿Se lo ve? Sí, se lo ve. Bueno, pero feliz jueves. Ah, mira vos, feliz jueves. No, bueno. ¿Cómo andás, Lil? ¿Todo bien? La cósmico está buena, es cósmico banco. No sé si es tampoco la locura, uy, terrible, qué viaje... astrológico que estoy teniendo con la cósmico, qué viaje cósmico que estoy teniendo,
Pero está buena. No se lava tan rápido, no es tan fuerte, no es ni muy ni tan. Eso estaba por decir, Mandoquita. Nunca más dio señal. Camaño desapareció. Sí, no. Tenés cuidado. Ah, no, bueno. No, Camaño se autodesapareció porque no quiso dar la cara por la garchofia que recomendó. Respirar hace bien, y Fefi, por eso estás colorado. Vos le conocés en persona a Camaño. Yo no le hago casi ni aunque me diga que respirar hace bien. Lo conozco en es que ¿sabés qué pasa? No sé. Bueno, caí en la trampa de Camaño. ¿Qué se le va a hacer? ¿Sabes cuál fue el problema? El problema no es confiar en un viewer o confiar en Camaño. 2 veces, sí. El problema es confiar en los hombres. Hati, sí, Hati está de acuerdo. Está ladrando porque está de acuerdo. ¿Qué pasa, Hati? Si lo ves a Camaño y le arrancas una pierna, pará. O sea, nos recomendó una yerba chota, tampoco para tanto. ¿Que lo esterilizás vos misma con tu boca? Pará, Hati, me parece un montón. Bueno. ¿Qué pasa, Hati? Está enajenada. Hati está indignada. Sé que tengo gustos polémicos. Pizza de ananá, helado de menta, empanada de carne con pasa y helado del Mac con las papitas. Podría pensar que lo hago a propósito, pero realmente me gustan y los defiendo a muerte. Vengan de a uno. No, está bien, quédate vos solito. Entonces... Yo me quedo de este lado comiendo cosas decentes. Como por ejemplo el helado de chique de pistacho. Digo que... Estos hombres culpables de tu culpable son los únicos culpables. Buenas, Camaro, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. Tirolac ha jugado bocadito para Uy, Ati. ¿sabés Entrega. Entrega el bocado. Entrega el bocado. ¿Sabes qué el tema que tengo con eso? Que me parece que mi celular está colapsando del poco espacio que tengo en el celular. Así que no sé qué tan funciona la Petcam, pero yo lo intento. Me parece con helado con papitas. Me sumo al ejército. Gracias, bien. ¿Y vos? Todo bien, Camaro, por suerte. Acá, sobreviviendo. Apareció un toque y se hizo humo. No quiso volver a aparecer. Sospechosamente después de las recomendaciones. No voy a aceptar lo que estás queriendo decir de mi persona, Mandiukit, No te lo permito. Paren, voy a borrar esto. Tengo muchas cosas en este celular. Tengo que borrar. I have to borrate. 7 fotos estoy mirando. No es que eso vaya a hacer la diferencia. Pero bueno, yo me siento como que... A ver, para. Surum, sum. Banco del Champi, el chat se quiere ir bañado, lo que no banco son llaves raras de pistacho con chocolate de yuyitos. Somos legión, no bueno. Mi buena idea santa será más hierbas que otra cosa. Si salís con zapatillas técnicamente no estás pisando la calle, estás pisando la zapatilla. No bueno, Audax. Qué lindo no tener que salir de casa. Listo, estamos todos en la misma. Con los jueguinis, ¿qué te gusta jugar a vos, Venceno? ¿Hay chusmerío? Acá hay chusmerío cada tanto también, sí. Hay chusmerío, hay desamores, hay amores, hay... Iba a decir otra cosa, pero mejor no. Bueno. Con las preguntas de qué eliminaría se alarga un poco más. El chatting, sí. Hay mensajes que se leen 15 minutos después, como estoy haciendo ahora. Hay de todo. Fondue. Qué rico una fondue. Arre, qué mensaje. Hay rachas rotas, hay rachas renovadas. ¡Oh! Como Pantis, mirá las 130 rachas de streams. Pantis es una banda. Muchas gracias. Pantis, ¿cómo andas? Pantalones, todo bien, bienvenida. Por esa racha de 130 streams. ¿Cómo le trata el domingo? Pero la noche, puta madre. Pantis? ¿Fue un fin de full vicio de Skyrim? ¿Puede ser? ¿Me dijeron por las cucarachas? Bueno. Está brava la vida adulta. Arriba está brava la... Sí. Crisis emocional, no crisis, el shooter. Buenas, Simbacham, ¿cómo andas? Bienvenido. ¿Qué ondi? Simba, ¿cómo le va? Vi que volvió a los streams. ¿Puede ser, señor Simbachamp? ¿Puede ser, señor Simbachamp, que tengamos al inigualable... No te puedo ni hablar, mira. Porque me puse nerviosa. Vino Chimba y me chimbicheché. ¿Puede ser que tengamos al inigualable, al único, al extraordinario, al exótico? Al melenudo, señor Simbachamp, acá en el chat, volví. Así lo querés etiquetar. Bueno, aprendiste, loco. Aprendiste una vez, para mí ya volviste y ahora tenés un cronograma fijo todas las noches. ¿A qué hora habías dicho? Bueno, a ver un SEO, gente. Si no lo conocen al Simbachamp, no conocen la vida. Bueno, no quiere funcionar, qué raro. Ahí está.
Dios, qué arruinada que tengo la cámara, hermano. Claro, echémosle la culpa a la cámara, ¿no? Bueno, es la cámara, sí. Bueno. Buenas, Thunderwolf, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Qué onda? ¿Cómo le va? Uno más. Uno más. Y no jodemos más al Simba. Uno más. Lo dejamos descansar. Bueno. Voy a rayar el stream. Me voy. No, Simba, cham, no te vayas, acabas de llegar, pues. ¿Qué pasó? ¿Se cayó a la mierda? Simba, no golpee gente en vivo. Ya hablamos de esto, no queda bien, weón. ¿Qué onda? ¿Qué estuviste haciendo, Simba Champ? Buenas noches, buenas. Sedux, ¿cómo andás? Voy a empezar a arrancar el mate. Empezar a arrancar. Lo mató en vivo e en directo, así sin piedad. Dijo tipo, hijo de puta, que me robas cámara. Bueno. Gracias. Gracias, Thunderwolf, por el follow. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cuántas veces bienvenía a alguien? Bueno, es que quiero que sean bienvenidos, ¿viste? Salió buen clip, por lo menos. Arranqué el Life is Strange 2. Ah, es verdad, que te vi, es verdad. It is true. ¿Qué te pareció? Yo no jugué ningún Life is Strange. ¿Me lo recomendás, Simba Champ? No sé mucho de Life is Strange, me parece. Me acuerdo una vez que se me rompió la silla de escritorio. Me incliné para atrás y quedé pata arriba. Puede suceder. Como cuando las abuelas te dicen... Las abuelas o... Te dicen tipo... Nene, no te balancees en la silla. Toca el boquete, me tengo que olvidar. Iba a decir palanquíes, pero ¿qué estaba haciendo con la silla, no? Igual sí es medio como que andas ahí. Tuve un par de complicaciones con el audio, pero después veré qué onda. Medio yari. Son lindos juegos los Life is Strange. Creo que te van a parecer medio un poco en vole los Life is Strange. Puede ser. Me gustan los matices. No, igual pueden ser buen lindos juegos y que me embolen. Yo tampoco es que soy el juez universal de si un juego está bueno o no, porque si fuera por mí el LOL no existiría. Y ahí lo ves, vivito coleando y ranciando y ragebaiteando a la gente. Bueno, me callo. Panty está bien. La contradicción. A mí me gustó lo que vi en stream, pero no sé si lo jugaría. Los Life is Strange yo solo jugué el 1 y el Before the Storm. Es lindo, pero puede ser en volante. No está bien, lo hiciste con Chamantis. A ver, es un lindo embole. Es un embole con brillitos. Los de Walking Dead jugué, sí, me gustaron, pero no los terminé. No terminé todos. Acá el único que puede robar cámaras soy yo. Buenas, Polchis, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Qué ondis? ¿Cómo le va? ¿Cómo va ese domingo, Polchis? Tiene buena historia, pero el ritmo es un poco intenso para stream probablemente. Ok. Es más como para hacerte unos matecitos y disfrutarlo off stream de chill. Como yo. No, bueno. ¿Sos un embole con brillitos, Pantis? El de Wolf Among Us es un juegardo. ¿The Wolf Among Us es de Life is Strange o es otra cosa? Me acuerdo una vez que se me rompió. Tuve un par de complicaciones. Eso lo leí. Alto costalazo. El grito de Simba. A full Skyrim, buscando laburo también, pero eso está complicado. ¿Alguien quiere contratar a Pantis? Es un embole con brillitos, dijo. Eso es su CV. Hola, soy Pantis, un embole con brillitos. El fin de largo liquidó mi racha. ¿Te quedaste sin racha, Ursa? Gracias, Juanes, por esa racha de 10 streams. No la había visto. Y tremenda racha, Juanes. No está muerto quien pelea. Un aplauso para Juanes, por favor. ¿Por qué aplaudo así? Tremendo, Juanes. Impactada estoy. Yo sabía que vos ibas a recuperarte después de la pérdida de la racha. Hay amores que matan. Está brava la vida adulta, arriba del ánimo. Buenas, Change. ¿Cómo andas? Bienvenido también. No te había visto. ¿Cómo le va? Me sumo al ejército. Estaba leyendo. A ver, Truki. A ver si Venceno. Si me había dicho los Winnies. Pero creo que Venceno no me contestó. No, bueno. Lo reacosaba. Es que por ahí me contestó y se me pasó el mensaje. Y bueno, me siento mal después, ¿viste? Porque tipo yo pregunto y no releo la respuesta a lo que pregunto. Ni joder, mil puta. Bueno. Tiene buena historia. Es de Telltale como los de Walking Dead. El Wolf Among Us. Es de los mismos. Ah, ok. Gran juego el Wolf Among Us. No, bueno. Lo abro a mi CV de una. Audaxi, yo tengo que quitar mi racha del CV. ¿Cuándo? ¿El fin de largo? ¿Cuándo, Ursa? F. Bueno, no pasa nada. La racha va bien y lo importante es pasarla bien en stream. Iba a ser un chiste, pero no, gente. La racha se agradece un montón. Pero acá lo que más importa es que ustedes la pasen bien. Y si no tienen ganas de entrar al stream, no entren, gente. No es una obligación venir acá. ¿Ok? Tocar el bocadito hat, me había olvidado. La única obligación es hacer las cartas y no lo estoy haciendo. Así que lo voy a hacer ahora. Los The Walking Dead dijiste que te habías quedado en la Season 3, ¿no?
No me acuerdo bien ya. Porque vieron que yo no me acuerdo ni qué comí hoy. ¿Comí hoy? Bueno. Sí. Sí. Ella llega a una ciudad, me parece. Clementine. Medio como que se queda medio sola. ¿Qué desayunaste? Agua. Bueno. Voy a llevar mi queja a la representante de los derechos humanos. La racha va bien, en especial cuando se va... Cuando la stream entra de contrabando y hace que pierda mi racha. No. Yo siempre aviso. Acá no me van a difamar. Trata de que los personajes de los cuentos vienen al mundo real y vos jugás con el lobo feroz. Ah, mira. No vi nada del Wolf Among Us. Hola, Infeciso. Gracias, no te salvé de Mildis. Estaba descolgando la ropa, descongelando, pensé. Del tender. ¿Qué pasó? Ay, también olisqué Ondis. Yo también me quedé en la Season 3. Tranquilamente la 2 o la 3. Me parece que la... Ah, no sé. No me acuerdo, pero estaba buena. Acá nadie dijo famar, Gaby. ¿Famar? Deja las Audax. ¿Estás bien? No sé qué venías hablando, pero... Si ya tenía otro motor gráfico, es la 3. No, bueno. Sin Bachamp no me acuerdo ni qué había pasado. Igual puede ser que me acordara de eso, pero no hay chance. Yo soy una tipa... El Alzheimer en las venas, me lo inyecto todos los días. No hay chance. No me acuerdo. Sé que había una embarazada. Pero me parece que eso es antes de donde me quedé. Bastante antes. No me acuerdo si... Saqué el escáner. Abrí el escáner en vez del coso de los bocaditos. Acá, bocaditos, acá. Tengo que decir que me sorprende cuando lees los mensajes de más atrás y retenés el contexto. Ay, gracias, Ursa. Nunca me pasa. Igual, siempre me dicen que no entiendo porque lo veo fuera de contexto. Que una vez me digan que entendí el contexto de algo, me emociona hasta los lágrimas. No se le retén el contexto. Anda a cagar, infeliz. Déjame disfrutar mi victoria. Me emocioné, voy a llorar, güey. Ella jura, cállate, Simbachamp, vos es la envidia. Es la envidia de que con mis pocas capacidades mentales igualmente puedo mantener la conversación 2 segundos. A ver, cámara. Hattie está en modo... Ella ya está lista para la acción, la perra. Por eso está en modo... recordemos que... Tiró, canjeó... Ahí va. Truqui. Tenemos una tacita ahí. ¿Se está viendo más o menos bien? Está bien, estamos bastante bien, ¿eh? Es la primera vez que lo retuvo. No es la primera. Hemos agarrado esto. Pará porque se me está yendo para allá la cámara. ¿Qué onda? Vamos a... Nah, es más tierna. Igual fue como bastante rápido que salió. Estuvo... Rápida. Más tierna. El bocadingui. Dijo tipo, yo la siesta. La interrumpo todas las veces que ustedes quieran. Si es por bocadito. ¿Cómo disfruta? Sí, lo mastica ahí. A veces cuando mi papá le daba zanahoria hervida, pues porque la malcría, pues, y me dio tipo la zanahoria que le había sobrado, entonces yo le daba tipo bocaditos de la zanahoria durante el día y se la daba tipo abajo en la cocina. Yo tengo escalera acá en mi casa, entonces se la daba en la cocina y ella se recorría todo el living, subía a la escalera y venía a la cama a comerse el cachito de zanahoria, ¿entendés? Como que en vez de manducarse en el momento, ella como que lo atesora, ¿entendés? Se lo lleva a su lugarcito para comerlo ahí. Y de hecho, tipo, en un momento tipo, estaba la puerta cerrada del cuarto y se quedó
con la zanahoria, paradita, tipo, sentada afuera del cuarto esperando que yo abra la puerta para ella subir a la cama y comérselo ahí. ¿Sube bien la escalera? Sí. ¿Pinta una autofelación, Jati, o qué? Sí, lo que no hace es bajarla. Bajar la escalera la bajo yo manualmente. Supuestamente no le hace muy bien a los salchichas. O sea, no es supuestamente. Pero también leí como que el hecho de que suban o bajen sin abusar escaleras hace que mantengan como los músculos en buen estado. Como que no usen para nada la columna, no les hace bien. Y que manualmente sí, aupa. ¿Tiene rampa para la cama sí. La cama tiene rampa, pero la escalera acá del departamento no. Yo tenía unas rampas hechas para ella. Pero el tema es que acá en la casa de mi madre como que hay unos para tengo que sacar el coso de la petcam. Esta rampa como que se atornillaba a la pared. Y la pared acá tiene como unas luces incrustadas en la pared. Entonces no puedo poner la rampa. Entonces medio que me quedó la rampa ahí bollando y nunca pude poner la rampa acá. Así que baja UPA y sube ella cuando ella quiere. Básicamente. Un ascensor para... Estamos juntando donaciones para instalarle un ascensor, ¿te imaginas? Se lo merece. Igual generalmente... Bueno, me retiro. Tengan ustedes... Gracias, Tiro. Igualmente que vaya muy bien. Después te veo lo de Instagram, que lo vi, pero no lo abrí. Porque no. Pasa que yo generalmente cuando canjeo los cosos es cuando... voy a efectivamente jugar, porque si no después me olvido. Entonces por eso todavía no lo vi. Pero lo vi y después te voy a contestar. Bueno, era full secreta, ¿no? ¿De qué estaba hablando? No lo sé, gente. Si ustedes no están en la conversación, saquen sus propias conclusiones. Bueno, que vaya muy bien, Tiro. Éxitos. Y espero que a Newells le digo ¿qué? Central, vamos, Central. Bueno. GoFundMe para la Jati, para el ascensor de la Jati, sí señor. Mira, ahí está Jati. Una tierna y la Jati. ¿Qué estaba hablando antes de esto? Ah, del gran Simba Champi de Walking Dead. Por eso sorprende. Una vez al año no hace daño. Qué soretes que son. Así son. Tremendo. No está mal la tranquera. Es como medio... Es bastante suave. Suave. Como que se lava un poquito, ¿no? El gran... Ella me agrandaba. Pero usted es el gran Simba Champ. Estaba pensando justo de subir los out of context. Porque nunca los subí al final al YouTube. Viste que yo el YouTube lo tengo ahí como que... Va... El YouTube con los edits. Nunca más hice edits porque, bueno, tengo la elaboración y eso. Así que prontamente. Prontamente porque hay un montón de gente que no los vio. También que como que... Quizá justamente son out of context. Bueno, un gran desperdicio. Realmente tu obra Simba Champ debería ser publicada en cadena nacional. Porque la chavana se amaba. Porque era tipo un edit de ella, ¿viste? En cadena nacional debería estar yo diciendo que me gusta comer caca. No entiendo por qué no. Bueno. No, pero lo voy a publicar y les voy a compartir. Así que ojaldre. A los que no vieron no se pueden perder la edición de Gran Simba Champ. Los impresionantes out of context que él editó. No tiene desperdicio. Sí, vi mucho mate cocido de esa marca. ¿El mate cocido es bueno? ¿De qué cosa? ¿De la tranquera? Ah, sí, fuerte. Te puedes hacer 2 tazas tranquilamente. Este mate no está mal, pero es como que cumple. Está bien. No. Próximamente Resident Evil 9 out of context. No, bueno. ¿Hay algo en context en este stream ya? Bueno, en este stream y en ese juego. El Simba Champ. Si querés Simba Champ directamente, tipo... Es como directamente agarrás el gameplay. Bueno. Nada en context, todo out of. A ver, no, está en context. Que tenga sentido es otra cosa. El context no existe en ese stream ya. Buenas, Sol, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bienvenida. ¿Cómo le va ese domingo? Oli Sol, Bomberone, me gusta porque Pantis va saludando, ¿viste? Siempre Pantis muy educada, pantalones. Tremendo, ¿eh? Será un embole, pero con brillitos y saludos.
Agregarlo al de panties. Context y Gaby no van de la mano. Never. Never say never. Justo a tono con que Justin Bieber estuvo tocando en Coachella. Me imagino que están todos al tanto de eso y que estaban todos entusiasmadísimos. ¿No? Bueno, tranqui, el fin de a punto de comer. Buen provecho, Sol. Que disfrutes esa combinación. ¿Se puede saber que está a punto de cenar? No me digas que estaba Justin. Estaba Justin, Lorgy. ¿Te lo perdiste? Tremendo. Tremendo el Justin. Impresionante. Incredible. Y bueno, Lorgy nada. F. Embole pero educada. Gaby fue un recital y ahora es toda su personalidad. No, en realidad Sabrina Carpenter tocó en Coachella, entonces estaba al tanto que tocaba Sabrina. Y como sabía que estaba Sabrina, me enteré que estaba Justin. Pero la verdad que Justin a mí no me moviliza demasiado. Tu terasta ha canjeado. Contate un chiste. ¿Cuál es el animal que anda con una pata? El pato. No, bueno. Está bien, está bien. Es un chiste conocido ese, por lo menos. Entonces, dentro de todo, es boludo, pero bueno, es como boludidad colectiva, güey. No me gané, me voy solo. Gaby, quería actualizar el caso del otro día de la chica rara. ¡Oh! Es verdad, muy bien, Naudar. Acá me viene la actualización del chisme. Así lo quiero yo, güey. No hay que ver. Escarbando acá, se sirve en bandeja, güey. Si tiro todas mis BRs juntas, ¿puedo poner un resi de Justin? Efectivamente, Lorgy sí. Bueno, ¿te imaginas? Madonna y Sarina fue falopa, tremendo. Yo encima el viernes estaba en stream, cuando estaba el recital, y corté. Y entré a chusmear y estaba tipo Madonna. Y dije tipo, bueno, acá, tranca. Tremendísimo, Simba. ¿Crees que vayamos a Discord a debatirlo? Bueno, acá en stream. Corto la mitad, aparece tu cámara y de pronto analizamos toda la perfo. Y nos vemos la de Justin ya que estamos. Fideos con salteado de tomate, cebolla y morrón. ¡Uy, qué rico! ¿Te sobra un poco, Sol? Güey. Buen provecho, Sol, que los disfrutes. Ahora que ustedes son el mismo, son hermanos. Güey. Ahí va Tute. La carta no dice nada que tiene que ser un buen chiste, es verdad. Y un buen chiste menos. Mejor boludo conocido que boludo por conocer o algo así dice. Exactamente. Quería actualizar. El caso del otro día de la chica rara. Una amiga fue y a propósito le preguntó delante mío, sin que yo le dijera que lo haga, si tenía novio o pique. ¿O pique? Pique es tipo un chonguinator, güey. Se puso tan nerviosa y no respondió. ¿Arre? ¿Cómo no respondes? Tipo, che, ¿tenés novio o pique, no sé, de pesca, güey? O pica. ¿Pican los mosquitos? Y ella tipo... Tengo que ir a cagar, permiso. No, bueno. ¿Cómo no contestó? Gerard era Shakira. No, bueno. Al rato le escribo por WhatsApp y le digo, ya se me pasó lo del velorio, pero si querés hacemos esos mates o un café. Y me dijo que sí, ahora tengo que arreglar el día a ver qué onda. No, bueno, le tiraba esa. Ya se me pasó lo del velorio, pero si querés que te vele enterita, bueno, salen unos mates o un café. Bueno, está bien, muy bien, Audarks. Pique igual chongo. O sea, así mismo hizo y se puso a evadir. Piqué era un bagre la chica, claro. Justin pagando YouTube Premium para no les haga anuncios de Selena Gómez con Pantene. Exactamente, hay que ponerse a analizar ahí. Es lore. Bueno. Gracias, siempre cocino para mí, para 1000, así que sobró. Bueno, Sol, yo te paso mi dirección por privado y me armas unas vianditas. Bueno. Y bueno, Audax, entonces... Pero para vos le dijiste... Y me dijo que sí, ahora tengo que arreglar el día y la ves mañana. Bueno, éxitos, Audax, para arreglar eso. ¿Vos te decidiste si... Bueno, igual supongo que si salen juntos fuera del laburo es más como para tener... como conocerla un poco más fuera del laburo y tomar una decisión. Ahora me dicen, no, todos los fines nos juntamos en realidad. Y yo tipo... Y bueno, y tomar una decisión o ver si pica. Y si tiene pique, güey. Buenas, Carito, ¿cómo va? Gracias por la radiación. ¿Cómo le va? ¿Cómo fue ese stream? Ojo, tiembla ayuda con la novela del año. Y acá ya tenemos premio a la novela del año. Veremos cuál es la telenovela que se lleva el premio. Mañana no, el martes que no prendes, Gaby. Mañana no, el martes que no prendo. ¿Para qué cosa? Mañana la veo en el trabajo y vemos. Primero ver qué onda, así que un café y hablar sería lo mejor. Claro, o sea, vamos a tener novedades el miércoles recién. Chicos, esto es como cuando termina
La serie tenés que esperar un año para la próxima temporada, pero son 3 días y es la vida personal de Audax. Tremendo. Bueno. ¿Cómo estás, reina? ¿Qué tal ese domingo? Todo tranquilo. ¿Vos, Carito, cómo fue ese stream? A ver, ahí. Me dolía la cabeza, pero ahora se me pasó. Y estoy tomando unos matecinis y por seguir el Dino Crisis. Que no sé cuánto nos queda de Dino Crisis. Claro, la cita de Audax. Ah, claro, mañana no tiene que ser el martes. Claro, el martes tiene que tener la cita. Como al fantasma le gusta comer. Ojo, ahí está la pesca activada todavía. Igual yo creo que también muerta intentaría ver si puedo morfar algo. Ah. ¿Cómo que era eso? No sé qué era, pero hablaron de comida. ¿Qué querés? ¿Unos fideos de sol, güey? Hay que pedirle más carpone. Mi corazón se ha roto. No, pará, usted lo ven de este lado. Mi corazón se rompió. O sea, este lado para mí es el derecho, chicos, pero... ¿Saben por qué no sabe de qué lado? Porque no tiene, pues. Está inventando, carito. Fideos de sol, sí. Te pido un sol. Las anacondas, las escondidas. Chicos, soy re disléxica, boludo. Yo me voy a matar. Ah, los disléxicos también somos persianas. Mirá, ni hablar vos. El corazón está del lado izquierdo. Normalmente. Está medio en el medio, un poco para él. Uno generalmente como que se agarra acá, pero no está... O sea, bueno, acá se agarra uno. Bueno, está como medio más en el centro de lo que uno piensa, ¿o no? Vos sabés lo que es. Ahora la experta sin corazón, y claro, entre expertas nos identificamos. Se murió el tío. Se murió el tío. Ay, no sé qué le dijo. Al parecer ahora hago viandas. Ah, efectivamente, Sol, ¿cómo que no? Sí. Yo te dije. Por pasar por este stream estás obligada a cocinarme ahora. Mi salud alimentaria depende de vos. Alimenticia, alimentaria, alimentación... En el próximo capítulo hoy presentamos un pequeño Audax llamado Dante. No, bueno, le hizo un hijo. No, pará, Audax, bajame 55 cambios, pará. No tomaste ni un mate y ya le hiciste un hijo. ¿Cómo es esto? Que no entiendo. Le pusiste esperma al mate. ¿Cebaste el mate con tus fluidos? Es un montón, Audax. Yo en esta no te banco. Bueno. Quiero fideos, Sol. Al parecer ahora viandas. Ahora la experta sin corazón. ¿Qué es un dilésico y dónde consigo? No, bueno, un mate con sex appeal. Un mate con bombilla de cuero, digamos. ¿No es cierto? Me voy a esforzar entonces, vamos, Sol. Siempre confío, pues. Muy buena la crisis de náusea. Loco, 1 hora y 26 de ya chatting. Mira, Rodera, vos tuviste 7 horas donde no jugaste el Sea of Stars. Con el Sea of Stars de fondo. Así que acá no se puede reclamar. Primero el hijo, después el mate, claro. Muy bien, fue. Re rápido pasó. En la hora y pico, viste, tremendo. Cuando uno habla boludeces parece que el tiempo vuela, güey. ¿Al final tuviste el cumple de la chica de recursos humanos? No, Sol. Bueno, esta semana es una buena semana y una mala semana. No me decido. Mi psicóloga está de vacaciones para empezar. Así que yo los lunes generalmente tengo terapia, mañana no tengo terapia. ¿Es bueno o malo eso? No lo sé. Es bueno porque tengo tiempo para no pensar, güey. Es malo porque no voy a pensar, güey. Después, el miércoles, jueves y viernes trabajo 3 horas nada más porque trabajé de más las semanas pasadas, entonces trabajo menos esta semana. Lo cual es bueno. Pero el sábado tengo la cumpleaños de la de recursos humanos. Lo cual es malo. Entonces estoy indecisa con respecto a cómo viene mi semana. Mi psicóloga también está de vacaciones. ¿Habrá un feriado de psicólogos? ¡Oh! ¿O será que nuestra psicóloga es la misma, Infefis? ¿Cómo se llama tu psicóloga, Infefis? Tu terasta ha canjeado con Tate un chiste. 2 chinos hablando. Ayer me compré un coche nuevo. ¿Sí? Sí, Mila, es ese. ¿Y qué marca es? Un Alfa. ¿Lo meo? Lo meas y te lompo el cuelo. Listo, se me acabaron, bye. No, bueno. No lo conocía. Ojalá que no. ¿De qué era que trabajas? Administrativo en un centro médico, carito. Así que, nada. Y aparte es fin de mes, así que es una época tranquila. O sea, en cuanto a laburo estoy tranquila, pero el sábado tengo el sábado tengo mezclado. El sábado tengo cumpleaños largos. Chabón, qué paja, amigo. Mi sábado. ¿Por qué hacía fuerza? Bueno. ¿Cuántas horas de terapia? 12. No, como 12. Vos sin terapia, la que se viene esta semanita, ¿eh?
Crisis grupal, yay. Así que mañana hacemos la terapia que no voy a hacer a la tarde con ustedes. Arranca el stream. ¡Ay! Me quedé sin yerba en el trabajo. Bueno. Juegazo el Sea of Stars. Juegazo para charlar arriba. Hicimos 4 horas de just chatting. Es que los domingos además, viste, se desconcha. Porque sí. ¿Cuántas horas de terapia? 1 hora, Panti. Es como ¿cuántas horas van a hacer? ¿Cuántas horas hace terapia normalmente la gente? Bueno, hay gente que va más de 1 vez por semana a terapia. Yo tengo 5 cartas de chiste y como me conozco, se van a quedar ahí. El famoso voy a ir, pero con la peor de las ondas. Se viene la captura de panties. Me hicieron un stream terapéutico. Lloramos todos. Dibujamos a Hattie bajo la lluvia. Me hubiera gustado contar el chiste del pingüino, pero no me dan los caracteres y no quiero ser baneado. No sé cuál es el del pingüino. ¿Qué tenés el sábado? Rechusma. El cumpleaños de la de Recursos Humanos. La de Recursos Humanos me invitó. Mientras yo estaba de vacaciones todavía me mandó un mensaje diciéndome que me invitaba a su cumple el sábado a las 8 de la noche, creo que es. Va a haber sushi. Sé que va a haber sushi, así que bueno. Pero, ¿puedo ir? Por supuesto, Simba. Me viene bien todo refuerzo. Bueno. No, ni siquiera me dijeron si puedo llevar un acompañante. O sea, no. ¿No te mandó una invitación? Sí, me mandó una invitación. Me dijo. Venía a festejar. Han canjeado mensaje anónimo. Les dejo un mensaje anónimo. Muy buen mensaje anónimo. ¿Quién será ese anónimo que dijo semejante realidad? Semejante verdad. ¿Dónde está? Acá. Audarx ha canjeado contate un chiste. ¿Qué hace un mudo bailando? Una mudanza. No, bueno. No, bueno, muy malo. Muy malo. Es con catering todo. Lo que me sorprende es que invitó a toda la gente del laburo. No sé, no. Yo ni en pedo invito a la gente del laburo a mi cumpleaños. No. Buenas, Caro, gracias por la raid. Bienvenidos. ¿Qué onda? ¿Cómo fue ese streamcito? ¿Puede ser que estamos full radiaciones? Caían 10 vagos con tuppers. Buenas. Estos son mis primos. Roleamos que son primos lejanos. Este es mi primo Simba, mi primo Lorgi, mi primo Mandioquita. Eran los no. ¿Por qué le decía así a los primos? Nos gusta ponernos apodos entre nosotros. Mi primo Audarx. Bueno, está, gracias. Oli, buenas, Caro, ¿cómo andas? El Caroverso, la raíz de las Caros. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Mientras los iba puteando, los iba expulsando. ¿Este es el primero de la trilogía? ¿De la nueva? Un stream familiar. Yo lo jugué. Ah, estaba jugando yo en una cueva me la pidió. ¿Eso fue un jumpscare? Mi primo la taza solo tiene una oreja. No, bueno. No, bueno, Juan, pero eso ya era bullying. Juanes acá, no el de los temas. Bueno. ¡Que te vuelven, Pedro! Estás loca, te tiraste con una... ¡Cuidado que hay un chabón! No, Pepe, ¿cómo bajar la raqueta? Ay, Ay, ayuda, please. No, ella estaba lista para el partido de tenis. Ella dijo, ¿te va un chabón? Dale. Sale un partidito. Y bueno, dijeron, sí, el partidito, pero la pelota es tu cabeza, dale. Re agresivo ese señor. ¿Cuál era? ¿Era el 2 ese? ¿El Sons of the Forest? Porque se veía como mejor. Mi primo Lamparita de pizza tiene una sola pierna y andaba. No, bueno. La prima rubia tenía que se deja crecer las raíces. Chocoflan. ¿Ese que era el 1? Mira. ¿Ese que juego es? ¿El de Forest? ¿O no? Cuando usaba Dixper y te cagaban en las patas. Ese primero de los Revival, sí. Qué mujer la Larita. Hay gente que hace festejo específico para la gente del laburo. No, esto es todo, me parece. Bueno, no sé, a chequear, ¿no? A mí me suena que tipo... Están jodida la mujer que no la quiere nadie, entonces invita a la gente en laburo para hacer de cuenta que festeja con gente, porque si no festeja sola. Digo, ¿qué? Eso no lo dije yo, ¿eh? ¿Qué carta canjearon? Que me hackearon. Yo jamás diría algo así. Menos de la de Recursos Humanos, que la amo. La amo mal, Same, amiga. Bueno. Te lo cuento, van a ser los 30 mejores minutos de tu vida. El chiste del pingüino, contalo bajo tu propio riesgo, Tute. Pero caemos como que nos llegó la invitación de algún lado y fingimos que te conocemos ahí, ¿no? ¿Te imaginas? Ay, sí, boluda, gracias por invitarme a tu cumple. Mira, si ustedes fingen que les cae bien y son amigos, yo creo que ella compra, ¿eh? Ni idea, yo no voy a ir a terapia, así que te envidio. Yo no voy a terapia, así que te envidio. ¿Querés ir a mi terapia, Pantis? Si te haces pasar por mí. Bueno, inventás problemas. Ay, hoy no leí un mensaje en el stream.
Y, tipo, tengo un montón de jueguitos por jugar y no sé, quejas genéricas de ser Gaby, güey. La rehabilidad en terapia. Bien, al principio pasa. Al principio pasa, de hecho. Bien, al principio pasa... Ah, lo de la Rita no me acuerdo. Lo jugué, pero no me lo acuerdo. Creo que voy a descansar de Dino Crisis 2. Ya es abismal todo lo que lo jugué. ¿Pero lo terminaste, Caro? Era el 1, solo tengo el de Forest. En el laburo solo juntamos plata para el cumpleañero. Se manda mail para que todos los que quieran pongan 1000 sope y nada más. Está bien, banco. O sea, igual medio como que por ahí si no pones, quedas medio expuesto, ¿no? En el laburo se junta también. Problemas de Palermo Rúcula, la psicóloga. Gaby, tenés algo raro hoy. No la identificaba la psicóloga, ¿viste? Uy, me quedé sin yerba. Ay, ay. Ay, no. No funcionan los GIFs en el stream. Qué tragedia. Uy. Es mejor que no sepas cuántas veces lo terminé en todos estos años. Medio que ya te lo conoces de memoria. Bueno, creo que mejor no. Así no me odian. Ya suficiente con que van con la pizza con ananá. Si no apareces en el sobre, es claro que no te cae bien. Y... sí, es medio tipo, no pienso poner plata para vos. Cucaracha inmunda. Le meto un problema mío en el medio, listo. Todo arreglado. Claro, como que decís tipo, mira, si resulta que justo estoy, bueno, arrancando a estudiar. Bueno, ¿te metiste otra carrera, Gaby? Sí, me pintó. Dije, viste, soy joven todavía. Joven, Gaby, ya tenés 28, me dice. Yo tipo, ay, sí, la verdad coincido. Estoy hecha una vieja chota. Bueno. Me lo sé taquito, imagínate. Pero lo seguís disfrutando. O sea, ¿te gustó más el 2 o el 1? Yo también. No, Sol no. Todos bancan la pizza con ananá. Tengo 32, imagínate, ¿no? Bueno, pero Pantis es más joven que yo. Entonces... 10 años más joven que yo es Pantis. O sea, imagínate. Imagínate. Le cambié los pañales. Arre, que decía. Me metí a medicina. Pero está estudiando psicología, la piba re loca. Pero decidí que psicología no era lo mío. Voy a hacer una votación. Te dijo que estabas vieja por tener 28. Conozco gente realmente mayor. No, ya sé, pero es un chiste. Porque Pantis es mucho más chica que yo. O sea, es bastante más chica que yo. Entonces de pronto como que... nada. No, quedas con la pizza con ananá. Tengo unos amigos que piden pizza con ananá y azúcar... No, azúcar. Nunca me habías imaginado... Azúcar no es un... Es un down. Ay, no sé hablar. Vamos a hacer encuesta. Dios, qué asco. Recién empezó la adolescencia, Pantis. 28, sí, yo también, es verdad. Bueno, Pantis está re bebé todavía. Casi que da ternura si no la conocieran. Claro, cuando la conoces te das cuenta que en realidad su cuerpo tiene 18, pero su mente tiene 72. Porque todo lo que dice nada tiene sentido. Está full senil. No, bueno. ¿Bancan la pizza con ananá? Sí, no. Brendan. Ay, no me entra. Bueno, no lo voy a poner. ¿Sabes qué? Prefiero la pizza de ananá sin azúcar de sanguchito de miga de ananá y roquefort. No me gusta mucho el roquefort. Vamos. Re aburrida me encuesta. Sí, bueno, iba a hacer algo más, pero Twitch me dijo, no carácter. ¿Sabes qué? No te cagas, Twitch. Hay una moda de ponerles miel a la pizza. No sé, me pareció peor que la ananá. Miel a la pizza, esa no escuché. La pizza con ananá va caramelizada con azúcar negra normalmente, pero la mousse es bien salada y corta todo. ¿Sí? No sabía eso. Del azúcar. Es un postre, no me lo des para cenar. Lo de la pizza con azúcar. Banco si le cambian el nombre y no le ponen pizza. ¿Cómo hago para marcar 2 veces? Porque no la probaste y no te gusta. Pizza hamburguesa, clave. Banco. Suele ser miel con picante. La probé y no está tan mal, ¿eh? Pizza hamburguesa está buena, como que no está tan mal. Va con pizza muy salada. Veo mucha gente que no sabe apreciar lo realmente bueno. Creo que esa encuesta... ¿Qué es esa encuesta por el amor de Dios, Garela? Bueno, loco, déjenme... 11 votos que no. Uf. Bueno, me dijeron que parezco más grande, sé que estamos bien. Las dos estamos viejas. No, bueno, Pantis, ubícate.
Ubicate panties. Con azúcar ya es muy dulce. Ananá va en la empanada. No, ¿qué dice? ¿Cómo en la empanada? Pasta flora de pizza. Choripizza. Ojo. Una pizza con chorizo va. Pero eso los quiero los que le ponen ananá. No 15-5. Uy, che, ananá lovers, aparezcan. Si no les gusta, no piden y ya. No es tan fácil, Infefis. Hay que prenderlo a fuego, güey. Yo probaría si solo tiene ananá. Empanada de jamón, queso y ananá es god. No. Chicos, las empanadas ya las han arruinado mucho. Entre la aceituna, la pasa de uva. No necesitamos que también ananá. Pizza con chorizo, guarda. Un poco de pimienta y va. Pizza con chorizo re va. Hay una que es con chorizo y ¿qué más? Va. Bueno, veo que estábamos callados los normales. Estábamos los ananá haters estaban mozzarella. Sin ananá. Bueno. Che, la aceituna la sube. ¿Qué onda? La aceituna no me gusta. Igual he sabido que es mínimo la gente que le gusta la pizza con ananá. No esperaba más. No sé, yo, mira, me he sorprendido ingratamente, güey, de hacer votaciones y darme cuenta de que son todos una manga de pecadores. La aceituna quítala, pero la pasa... No. Y el problema de la aceituna y de la pasa... La aceituna si la ponen entera, bueno, no hay tanto problema. Pero si está cortadita, se te camufla en toda la aceituna. Es una cosa que no puedes evitarla, ¿entendés? Lo mismo con la pasa. La pasa de pronto estás tipo... Me acuerdo de ser chica y comer empanadas de pollo con pasa de uva en la de mi abuela. Qué cosa horrenda. Y estar tipo mordiendo a poquito y tipo como diseccionando ahí la empanada, tipo... No como en paz, ¿entendés? No es una comida que disfruto. Pero la pasa impregna el dulzor también, pero se saca. Igual sí, pero por lo menos no te comes la pasa en sí, que parece que estás comiendo un asco. Bueno. Se come con escarbadiente para sacarla, exactamente, sí, no queda otra. Buenas, Lion, ¿cómo andás? Bienvenido, ¿cómo le va al león del canal? Al león rachero del canal. La pizza más costosa del mundo tiene oro en láminas y caviar. No, bueno, pero eso ya... Y no le cambia el sabor. El oro... ¿Por qué consumirías oro? ¿Qué te pasa? No entiendo. Pero no es... ¿Qué? ¿Por qué? No entiendo. Limpiémonos el culo con dólares también. Porque, ¿por qué no? Che, los 5 votantes ya están baneados. Yo, hay que esperar. Hay que esperar a que termine la encuesta. Si terminan de votar todos, ninguno se siente intimidado y ahí van. ¡Zas! Bueno. Cuando haces caca sale brillante si comes oro. Como si comieras choclo. Yo acá sigo. No cantes victoria, tute, bueno. El oro como estilo no tiene gusto. ¿Pero por qué? Hasta que no le dan la pizza, la encuesta se repite. Acá andamos. No me puede pasar porque estuve una semana difícil, pero es bueno verlos virtualmente. Tranqui, León. Cuando usted puede, puede. Y cuando no puede... Te vamos a buscar a tu casa, León. No, mentira. ¿Cómo andás, León? Te espero una semana un poco más chill. ¿Pudiste descansar el finde? ¿Pizza con dulce de membrillo? No, ¿qué? Audax. Uy, Alejandro se comió una pizza con mermelada de... ¿De qué era? Ay, no me acuerdo. Mermelada... Ah, mermelada de cebolla y queso brie, creo. Una cosa... No sé, o mermelada de no sé qué con cebolla. Mermelada de morro. Si eso es rico. No, Infefis no te pido. No, bueno. Ojo, la probaría, ¿eh? No debe estar mal. ¿Ves que yo te digo? Uno dice cosas y son todos de pronto... El queso brie está bueno. Ay, Dios. ¿Cómo corto este stream? Y prendo en otra cuenta. Arranco de cero, güey. Corto el stream. Los baneo a todos de mi otra cuenta. Si no me pueden encontrar. Y arranco y soy Pauli Plush. Buena gente, ¿cómo andan? Este es mi primer stream, así que si me notan un poco vergonzosa es por eso. Arre. Pizza con papaya y mermelada de pescado. No, bueno, ¿qué? Descansé pero pasó demasiado rápido el fin. Debería ser ilegal que sea domingo en general. Pero no, el problema es el lunes. Hoy yo dije tipo, es domingo. Y dije, qué bueno que tengo un día entero más libre. Hermoso. Y no falta tanto para el próximo feriado, gente. Este fin de no, el otro es largo. Este fin de no, el otro ya es largo. ¡Woo! Porque el viernes primero, it is feriad. Gaby no Ananá Plush. No, bueno, se llamaba así.
Saco la multicuenta. ¿Sabes lo que es el chutney? Es como una mermelada. Sí, no probé. Pero para cosas saladas y hacerlas aridulces. ¿En Colombia no toman café con chocolate? Creo que era ahí. Toman... No, café con... no, chocolate con queso. Tengo que comprarte mermelada de cebolla. Es increíble. Yo probé y no estaba mal. ¿Yo qué hice? ¿Qué no hiciste, Carito? Raideaste. El problema es que hay contactos en común, Carito. No sos vos el problema. Es el resto. Y para eliminar el resto tengo que eliminarte a vos también, Carito. Pero bueno, nada. Un placer conocerte. Fue lindo mientras duró. Bueno. No sos vos. Son el resto de la gente. Bueno. Mermelada de pan. Pero para cosas saladas, perdón. Queso con chocolate, sí. Y suena como extraño. Cuando tenés razón, tenés razón. ¿Qué dije? Ah, que fin de largo, fin de largo. Eso dije. El queso roquefort con mermelada de higos va. No me gusta mucho el queso roquefort. Va a sufrir mi racha. ¿Por qué? Porque te vas a algún lado, Juan. Juan, ¿Ursa? Ah, probé el helado de quinoto al whisky y estaba bastante bien. Chicos, voy al baño un cachito, güey. ¿Cómo helado de quinoto al whisky? ¿Cómo helado de quinoto al whisky? Lorgi. Nunca probé y no voy a probar. Ahora que tipo te ponía a sacar nunca había probado. Yo tengo un árbol de quinoto. Son re ricos. ¿Cuántos años tenés, Lorgi? ¿Sos amigo de Pantis, puede ser? Son los dos septigenarios, ¿se dice así? Porque están los sexagenarios y los de 7, ¿cómo son? ¿Septagenarios? ¿Octigenarios? A mí no me gusta, ¿no? Pero tenés alma de... Tenés un alma vieja, Pantis, bueno. Como dijimos antes. Gusto de persona mayor, sí. El doxeo. La mermelada de tomate es riquísima fuera de joda. Pero nadie dijo mermelada de tomate, Audax. 6 pecadores y un oculto. Día del Trabajador, 1 de mayo. Efectivamente. Lo del feriado o lo del lunes. Algo dijiste. Puedes decir que tenés razón. Siempre tengo razón, León. León. Ay, Dios. León, por eso, me caes bien, güey. No es dulce, me la estoy confundiendo. Sí es dulce. No quiere tomar una posición. Se quiere mantener al margen de la discusión. Al marge. Al marge de la discusión. Helado viejo. Es como el zamballón, tal cual. La otra vez me dieron mermelada de tomate y era literalmente tomate un poco más dulce. Medio como un ketchup. Aunque el ketchup es medio... Bueno, es medio dulce, ¿no? Yo pensé que era la abuela del stream. ¿Vos, Ciru? No. Lorgi, claramente. Le gusta el zamballón, el quinoto al whisky. ¿Qué más, Lorgi? Mermelada de tomate, ¿no es ketchup? Y debe ser... La consistencia debe variar. No te metas con Lorgi. Yo no te digo el nombre de la mascota del lado. No me metas con Lorgi, yo no te digo el nombre de la... Pensé que lo estabas defendiendo, pero no. Lo estás ahogando. O sea, están los dos en una tabla del Titanic y vos lo tiraste y dijiste, ahogate Lorgi. Vos sos la Rose y él es Jack, pero la diferencia es que vos no estás tipo, no te mueras Lorgi, estás tipo, ahogate así yo puedo flotar. Sorete, tomá, andate con tus quinotos al whisky. Al fondo del quinoto, andate. Ahogate con tu quinoto al whisky. Tremendo, Pantis, esa es la actitud, ¿eh? Así te criamos acá, güey. Como una campeona, pero la puta madre. Si hay que ahogar a Lorgi, hay que ahogar a Lorgi. Hay que ahogar a quien haya que ahogar, güey. 16 no. Sí, 7 son 7 los traidores. Tremendo. ¡Ganamos! Bueno, Martín, dormir, saludos cordiales. Buen inicio de semana, que descanses. A ver, que vaya muy bien. Éxitos mañana. Y bueno, si tenés novedades nos contarás. Y si no, nos vemos. Que vaya muy bien. Gracias por la compañía. Éxitos. Yo sí te quiero, dice Juan. No le creas. Me gusta ver el canal volver con un buen vaso de soda. No, bueno. El chabón se jubilaba instantáneamente. O sea, dijiste esa oración y te habló el PAMI, güey. ¿Hoy hay dinosaurios con crisis? Buena, Juaco, ¿cómo andás? Efectivamente, sí. No vale, no llego a votar. ¿Qué querías votar, Benceno? Estaba cocinando. Éxitos con esa cocinación. ¿Qué querías votar, Benceno? ¿Que te gustaba la pizza con ananá o no? Sí, dijiste que sí. ¿Ven que son más? ¿Munsi votó ahí también? Obvio que la banco. Hace 1000 años que no compro helado de quinotos al whisky. Se me antojó. Hay que romper las piernas a esos 7. Hay que sacarles la lengua. Romper las piernas pueden seguir consumiendo eso. Pero si sacas la lengua, güey. La pregunta es, ¿existe alguien que de un día se levanta y piensa que gana como una pizza con ananá?
Sí. Tú te bancas mucho la pizza con ananá. ¿Qué querías votar? Tu respuesta puede ser que te bañemos o no. Chau, Benzeno. Benzema. ¿Qué? ¿Porque le empujaron o qué? ¿Qué era eso, Lorgi? Mirá cómo cayó Benzeno. Mejor que no votaste. Ahora se llama Banceno. Espero que esté rica la comida. Benzeno, que no te caiga mal. Bueno, te puede gustar, pero de ahí a que realmente tengas antojo de eso, pensé que no era posible. Y bueno, viste, siempre hay algún descarriado del señor. No tienen el paladar suficientemente desarrollado para este elixir. Se puso un moño, Benzeno. Te faltó gritarlo más nasal, Gaby. Benzeno. Bueno, de pronto un tema. Hasta tengo un emote que lo demuestra. Aunque el chiquito no se llega a ver bien el ananá. No, bueno, ¿qué? ¿Qué es eso? No, bueno, hay que banearlo a Tuter definitivamente. Y si comes pizza y después ananá. Y a ver. Si yo tiro un montón de clavos al piso y después empujo a un nene arriba de esos clavos, ¿realmente lo estoy lastimando yo? Que era esa analogía, ¿no? Bueno, no sé, es que a veces fantaseo con ese escenario y quería traerlo a colación, no mentira, pero no fui yo. A ver, el nene justo se cayó arriba de los clavos. Es lo mismo, te comiste una pizza, los villanos son los clavos, claramente. Lo mismo con la pizza, ¿entendés? Si comes pizza y después ananá, estás comiendo pizza con ananá, sos de la gente que hay que banear. El orden de los factores, ¿altera el producto? ¿O no? ¿Todos se mezclan en el estómago? Entonces si yo como tipo un choripán y después helado, ¿estoy comiendo helado con choripán? ¿Choripán con helado? Tipo, es lo mismo que yo agarre, abra el choripán y le meta una bocha de helado de frutos del bosque ahí. Un cheesecake de pistacho con chorizo y pan. Choriflan, claro. Ya fue, helado de choripán y listo. Bastante deficiente esa lógica, pero es lógica, al fin. La llamaste lógica, así que es válida. Bueno, ¿también me van a criticar el cerdo con caramelo? Sería raro, pero lo probaría. Ahí te das cuenta, ¿ves? Así te das cuenta a quién hay que realmente banear. Tú te estás primero en la lista negra. Alexander Arnold. Video reacción, vamos. Miren qué rápido que estoy viendo esta video reacción. Hoy logré mantener el contexto de 2 frases fuera de momento y ver una video reacción 1 minuto después de que se canjeó. Yo me considero aclarar que la refe yo no la tenía. Claramente. Pero acompañé el sentimiento, pues. No, somos dos, pero... Ah, bueno, se copa la video reacción. Dijeron, ¿está viendo las video reacciones a tiempo? ¿Para qué canjeamos, güey? Dame 5 que ya te hago el meme. Gente, me voy a dormir. Que descanses, Infepis. Antes del aluvión de las BRs. Que descanses, Infepis. Que vaya muy bien. Éxitos. Que la vida te sonría. Que tengas excelente lunes. Que todo sea bello. Un buen Bare Minimum Monday. Y nos vemos mañana sentados por acá. Y si no, éxitos, Infepis. Que te sea leve la semana. Y recordad que el fin de que viene es largo. Así que la tortura es larga todavía. 2 semanas enteras. No, bueno. La repinchaba al final, güey. Otro día... no, ¿cómo que sin gameplay? Ya voy después de estas video reacciones. Ay. Pasa que Benzeno todavía está cocinando, entonces no quiero que se pierda porque está cocinando. Bueno, chaval, le te da la culpa a la gente. No puedo estar a tu lado. Nos dicen que no es algo natural. No juntas dulce y salado. No, bueno. No logro entender por qué está mal. Ay, no puedo darte ni un beso. No, bueno. Nos pegan y nos miran al pasar.
pasar. Te veo y se me derrite el queso. No puedo vivir si tú no estás. Quiero sentirte, tu grasa en mi piel. También quiero hornearme contigo encima. Quiero endulzarte, tu olor tropical y poder trocearme. Y el resto da igual, salir a la calle y gritar. Somos pizza con piña. ¡Qué unión tan colosal! Somos pizza con piña. Tenéis que aceptar que es algo muy normal. Y antes de criticar, nos tienes que probar. No, bueno. Pizza con piña. Piña con pizza. Está bien, cambio de opinión, pobrecito. No quiero que se sienta mal. Ah, pará. Así termina la canción de nuestro griego campeón. Pero antes hay que hacer mención. Ay, tremendo. Destipando la pizza con ananá. Se llama, bueno. Me están dando ganas de ver películas de Disney. Tiene la almohada de Elsa de Frozen. Es el mensaje subliminal, güey. Amo estos pistes. A estos pies mal. No sé, ahora que defienden la pizza con ananá, siento que no puedo estar del mismo bando, güey. Cosa que yo pude haber pasado toda mi vida sin haber visto. Vos pones la pizza y yo pongo la piña. No, bueno. Cagada trompadas a la pizza. Como que se me aflojó el corazón. Hacé la encuesta otra vez. No, bueno, mi pregunta es de todos los que no les gusta la pizza. ¿La probaron? No, solo obviamente que no. Pero no es necesario probar o tener conocimiento de causa para hatear. ¿Vos viste las redes sociales, güey? No, bueno, ¿y esto? ¿Qué es esto? ¿Infefi se está perdiendo esto? Infefi, volví. No te golpeamos más, güey. Berratti, Donnarumma, qué lío que hizo. Ahí está Vinicius, espera Benzema. Berratti, Donnarumma, qué lío que hizo. Ahí está Vinicius, espera Benzema. Más tierno. Berratti, Donnarumma. Oh, me lo quiero robar. Más lindo. Traigan a Hati para recrear. Cuando ella bosteza, ¿viste? Benzema. Esa es la versión de Hati. Hati ya se hizo una mantita ahí, olvídate. Está full cozy, no la sacás de ahí ni con 3 kilos de bocadito. Mentira, apenas tocas el coso de los bocaditos, ella ya se hizo pis encima, güey. Vamos al Dino Crisis, gente, antes de que... Ay, qué bronca que me dan. Qué bronca que me dan, güey. Yo hoy dije, tipo, bueno, hay que avanzar en el Dino Crisis, ¿eh? Vamos a intentar jugar bastante. 2 horas ya chatting, ¿en qué momento? El otro que también está bueno es el de 760, 420 mil pesos que se recaudaron para este super clásico. ¡Martén! Ah, para ese creo que lo vi. Me voy a ir al infierno y más abajo, pero el de la nena está mejor. ¿El de la nena? ¿Cuál nena? A Regina seguro le gusta la pizza con ananá y por eso se merece que se la coman. Que hagan un... ¿Cómo se llama? Ay, Dios. Que se la coman toda. No, que se... ¡Ah! Que los compis se den un festín con Regina. ¿Quedó claro, Gaby? Sí, ¿eh? Bueno, este es, a ver. 776.000. Ay, había uno que era tipo... Dale que la tiene Cristian. Algo así era, estaba muy bueno, pero no, nunca lo encontré. Bueno. A ver, este. 776.420 pesos, la recaudación para esta nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. ¡Martín! Todo lo donó Martín. 776.420 pesos. Aparte, muy serio todo. Esta nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. ¡Martín! ¡Gol! El de alto voto, amigo, también es una joya. El de la voz definita también está bueno. ¿Para cómo? Gaby, no aclares que oscurece. Yo no aclaro nunca. Yo no aclaro porque no lo tengo claro para aclararlo. Bueno.
Me encanta la misma que hicieron con ese de Martel. El titán, el optimista del gol. No, bueno. No, bueno. Ya estamos entrando en territorio. En territorio dinocricial. Buenas. Buenas. Teo, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Qué ondis? ¿Cómo le va? Who is back? Who is back? ¿Someone is back? Or nobody is back? Todavía nadie vaqueó. Estamos todos holdeando en el just chatting. Esperando. Para ir al Dinocrisis. Le agarraba un ataque de pronto como que me poseyó un call center, güey. Después se juega el 2, el Dinocrisis 2, sí, probablemente en algún momento se juegue, ¿no? Pero no seguidito, porque tenemos muchos juegos en cola. Tenemos el culo lleno de juegos, digo, ¿qué? No, tenemos muchos juegos por jugar, pero en algún momento, o sea, nunca, exactamente. Pues. A ver, no, generalmente dejamos pasar un tiempo. Por ejemplo, el Tomb Raider 3 de la nueva trilogía, no lo jugamos nunca todavía y creo que el 2 lo terminé hace 2 años más o menos, güey. No, pero tenemos, o sea, porque yo te cuento, Tute. Vos creo que... ¿Cuánto llegaste, Tute? ¿Con qué llegaste, Tute? ¿Cómo llegaste a este canal, Tute? Es lo que todos nos preguntamos, güey. Tengo, en años, ¿cuánto sería eso? Un tiempo considerable, güey. Me reí fuerte el piano. Buenas a todos, por cierto. No se lo de nadie con carpa. No, llegaste y dijiste, miren esto. Tuki, video reacción. Seguramente a Gaby no le van a sacar un clip de ella diciendo que tiene el culo lleno de juegos. ¿El replay durante la semana lo vas a viciar? Sí. ¿El replay lo vamos a jugar? Tenemos. ¿Qué podría malir Sal? Acá se la pasan sacándome de contexto, aunque haya contexto. Haya contexto o no haya contexto, a la gente le encanta surumbudrear todo lo que digo. Porque así son. Así son. ¿Dónde estoy buscando? ¿Qué estoy buscando yo? Ah, los juegos. No. Sí. Me olvidé. El primer mensaje se aguanta la pieza en una posta. No, bueno, Tute. No paraba. No, bueno, Lorgi, dale, Lorgi, pero me estás baiteando, te estaba baneando. Por ahora van 2 horas de crisis innecesarias, aparentemente. Sí. No. Eso, Tute. ¿Qué? Creo que llegué por Bonrob o por Ale. La cuestión es, yo en fin del año pasado hice una votación sobre qué jueguito jugar en el 2026. Habían 3 categorías. Uno tipo que era como juego más grosso, otro que eran juegos variados y por último, categoría retro. En la categoría retro era una votación que podía votar todos, creo que fue una semana de votación o algo así. No, Soulside no había. Dinocrisis, Metal Gear, Alien 3. Y no me acuerdo qué más. Pero ganó el Dinocrisis. Por eso se está jugando el Dinocrisis. El tema es que quedan los otros que también se votaron que todavía no jugué. Que son el Cyberpunk, que lo estamos jugando. El Dispatch, que todavía no lo jugué. Y el This War of Mine, que tampoco lo jugué. Entonces, eso. Antes de arrancar el Dinocrisis 2, creo que jugaríamos esos otros. Me pareciera. Pero una de esas, nunca es medio incierto. De pronto sí, de pronto no. De pronto te digo, no lo vamos a arrancar y quizás sí. Entonces, a ver. Todo depende de cómo termine el Dinocrisis 1. Si termino contenta, sí. Si termino hinchada las pelotas, no, güey. Ya me tengo que ir, pero pasé un ratito a saludar. Buena semana y que anden bien. Gracias, Leon. Igualmente, que descanses. Que te sea leve la semanita, que tengas buen lunes. Muchos éxitos. Espero que sea mejor semana que la anterior. Y gracias por pasar, Leon. Sabes que acá siempre te recibimos. Cuando quieras, como quieras, cuando quieras, como quieras. Y cuando quieras y como quieras, por si eso no lo dije. Bueno, que descanses, Leon. Primer mensaje, en serio, es muy yo, claramente, no bueno. Y Fortnite, sí. Los viernes de Fortnite, bueno. Dispatch es juegazo, sí. Me dijeron todos que el Dispatch era juegazo, así que tengo muchas ganas de jugarlo también. Pero también porque hay muchos juegos... En este momento estamos jugando el de Cthulhu, el Replace, Dinocrisis, el Cyberpunk que hay que retomar, el Darwins. Tengo el mouse para probar, el mouse PI. Gecko Gods. Hay mucho por jugar. Queda mucho por jugar.
Y no me da el tiempo para jugar todo porque tengo que laburar. Voy a renunciar. Bueno. Hubieron muy buenos juegos este último tiempo. Sí. O sea, venimos aparte de una racha bastante larga de terror. Jugamos. Renuncia, ya fue renuncio y me la paso en stream. Tenemos. Me falta que cambié la categoría, pero el jueguito no se estaría abriendo, ¿no? Yo le di ejecutar y no se ejecuta. Jugamos Dino Crisis Resident Evil 9. Antes de eso, Reanimal, que es bueno, es medio terror. El Routine. Jugamos el Silent Hill 2. Jugamos el Tormented Souls 2. Jugamos el Chronos de New Dawn. Jugamos... ¿Qué más? No sé qué más. El Resident Evil Village también. Venimos de mucho terror. No I'm Not Human, Little Nightmares 3. Y todo eso hablo tipo de octubre para ahora. Tipo septiembre hasta ahora. Está bien que es casi, o sea, 6 meses, ¿cuánto es? Pero son muchos jueguitos de terror. Acá no se juega tanto terror. Y de pronto, tuki, maratón de terror. Hace como 4 meses le vengo diciendo eso y no hace caso. Yo quiero un Tomodachi Life, pero con los pluyos. Eso sería muy... ¿Cuál es el Tomodachi Life? Yo no sé cómo pasé de 700 a 714 juegos en Steam en una semana. No, bueno, arrasaste con las ofertas, ¿puede ser, Vence, no? Boina, Selven, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Qué onda? ¿Cómo le va el evento? ¿Tranquilo? ¿Qué juegas el Not Human? Juegas el Not Human. Buen juegardo. Vamos a ver, pausa, voy a ir viendo Dino Crisis, gente, porque si no, desconche total. Desconchación. ¿Para qué? Vamos a cambiar acá. Ahí va. Shruki. Una gana de ese juego. No está en PC. ¿El Tomachi no está en PC? Ay, no, para que se me... No puedo scroll ni idea, panties. Ahí va. El Chronos de New Dawn lo compré 400p, ahora está impagable. Está bueno el Chronos, me gustó a mí. Me gustaría que saquen un DLC o algo más para entender un poco más del juego. El Village me gustó más la primera parte. Me gustó todo el Village. Sí, la primera parte, o sea, tiene a Dimitrescu. El Tomodachi Life salió hace poquito. Búscate un trailer. ¿Sabes qué me pareció ver algo? Es medio como un... Buena. Ay, ya te saludé, Coquita. No sé por qué. 2 horas y 6 minutos para el title screen de Dino Crisis. Avance. Te puede gustar, es divertido. Es un tipo Sims, pero de Miss. Unos personajitos medio tiernos que los modificas y viven su vida. Ay, no, pará. No me pongas, pará. ¿Te imaginas con los precios? Sería un cago de risa. ¿Quién pudiera 2 saludos en stream? Tremendo, Coquita. 2 saludos al precio de 1. A ver. Voy a buscarme, porque sos vos, Joaco, ¿eh? Mira cómo me roba la video reacción, lo voy a buscar. No sé si no se me va a crashear el juego. Y después de esto sí arrancamos el Dino Crisis, ¿eh? Todo en orden alternativo llegó el raid familiar. ¿Qué onda acá, dinodeando? Sí, no, le dimos un montón al Dino Crisis. es que no está en Steam. Claro, yo estoy buscando en Steam y no está en Steam. Jajaja, jarajajaja. Jacarandaja. Tomodachi Life. Ramtan para trailer. Videoacción gratis sin tener que buscarla yo. Tremendo. ¿Qué os espera en Tomodachi Life? Es de la Switch. Y sí. No, 7 minutos. En esta isla... Pará, que me quieres aturdir. Habitan residentes hechos a medida. Los personajes Parece medio Animal Crossing. Pueden estar basados en tus familiares, amigos, alguien a quien admiras o quien sea. Tu misión consiste en poblar la isla y cuidar de los residentes. Vaquita para la Switch. Tengo ganas de editar algo. Voy a ver algo en la biblioteca Plus. Ojo, Coquita dijo, hoy estoy motivado. Es tipo el Animal, sí. Yo le tengo unas ganas. Te toca tomar las riendas de la isla. Está totalmente desierta, así que crearemos a la primera residente. Se puede hacer de 2 maneras. Al elegir de forma guiada, irás respondiendo a una serie de preguntas para definir diversos rasgos, como el tipo de cara, peinado, ojos
O sea, ¿vas creando cada uno? Y demás. 2 horas de Dino Crisis. En base a tus respuestas se genera un personaje Mi. Si lo prefieres, también puedes crear uno de cero. ¿Uno de cero? Define por separado cada rasgo, como las cejas, el peinado, los labios o incluso las orejas. Ok. ¿Por qué tienen cara todos? Están medio todos falopeados. Tiene pinta que lo hizo una IA en 15 minutos de juego. No, bueno. Ahí tenés que hacer vos. Después si haces no acá, pía encuentras lo que panties, necesitas, etcétera. Sírvete del maquillaje para crearlo. O sea, puedes usar distintos sellos o dibujar a tu aire con O sea, los ustedes botones quieren o que yo me la pantalla pase táctil. creando personajes, porque es lo que más me cuesta hacer. En Va a ser el cuanto lo stream creando tengas personajes, listo, el stream, define el su juego. estatura, Bueno. complexión y otros aspectos. Ajusta los rasgos de su personalidad y tu personaje Mi ya podrá salir a comerse el mundo. Es un juego medio falopa, así que si están todos pasados de falopa. Uy, ¿qué le pasa a No, esta bueno. pobrecilla? Vamos a ver. Si no como algo enseguida, me desmayaré. ¿Qué tal un poco de sushi? No, bueno. Tremenda foto del sushi metieron ahí. Dijeron, no, vamos a hacer el dibujito de la comida, ¿no? Ya veo la review de Gaby del juego. 50 horas de juego ya sería la creación del personaje. También puedes vestir a tus personajes Mi con estupendos modelitos y redecorar el interior Encima de te sus hablan, está casas. genial. La menos hypeada panties, ¿cuánto te pagaron a vos para que vos vengas acá a tirar? Puedes cuidar No, bueno, de le ellos hacían de mimos como mil si fuera un maneras. perro. ¿Ustedes quieren que yo las mime como si fueran perros? Cuantos Muy más bien, residentes Panty, añadas a la muy isla, bien. más ¿Quién se es la irá mejor desarrollando. mod? ¿Quieres un bocadito, Hati? Hati. Panties, güey. Al principio los personajes Mi Recontra. serán completos A desconocidos. ver, entiendo el atractivo, pero no tengo Switch. Y la creación de personajes se me extendería una barbaridad, creo. Paren que toque cerrar. Se me bugueó el juego, banquen un segundillo. Ahí va. Pantes y yo caímos con el sponsor, claro. ¿Cuánta plata les pusieron? Juaco de pronto dijo tipo, uy, sí, Gaby, mirá. Mirá. Este nada apuntada sin hilo, bueno, no tiene nada que ver, pero me entraron así como unas ganas tontas de jugar Mass Effect desde el primero. Yo no terminé el tercero. O sea, apenas arranqué el tercero y no seguí. Me creo Dios el juego. Encima te hablan. El juego no quiere jugar. ¿No hay una carta darle un bocadito a Panties, te imaginas? No me quejaría. Tremendo. Ahora cuando entre en la stream voy a decir así. Buenas. Tute, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Qué bien te portaste, Tute. Muy bien, güey. A ver, haz un pipí afuera, Tute, dale. Güey. ¿Una caca? Ya lo estoy instalando. Yo jugué los 3 como 7 u 8 veces cada uno. A la mierda. Creo que Reilo lo estaba jugando el Tomodachi. No hay... el juego no quiere ser jugado. Sale a hacer pipí. Muy bien, Tute. Qué buen pipí que te hiciste. Güey. Impresionante. ¿Quién hubiera dicho que tan concentrada iba a salir ese meo? Así le hablo yo a Hati. Igual a veces le digo tipo, a ver ese pipí, Hati. Muy bien ese pipí, Hati. Porque esta perra es una hija de puta y te mea y te cae en cualquier lado. Ay, paren, tengo que retomar con esto. Retomamos el Dino Crisis. Nos habíamos quedado en que se estaba por explotar toda la gadorcha. Ay, no me acuerdo. Instrucciones no fueron claras. Los vecinos me llamaron al 111 por exposición indecente. No, bueno. Tenía que volver. Vuelve. No me acuerdo. ¿Qué había pasado? Había aparecido. Paren que me tengo que acostumbrar con todo el estanque. Había aparecido este señor. Tenía que abrir las puertas estas, ¿era? Vamos a darle vuelta. ¿Qué tenía que hacer, amigo? ¿Me recordás, por favor? Regina, we need that key. Hurry up. ¿Qué llave necesitamos? Ay, alguien me recuerda. No me acuerdo. ¿Qué llave necesitamos? What key? Tengo que grabarle las huellas, ¿o no? Creo. Ay, para que no puedo caminar. A ver lo que anoté acá. Para. Wait a second. Mike Huellas. Mike Huellas. La llave, la llave, o sea... Destino, ahí me marca. Mi destino, tu destino es así. ¿Había un bicho acá? Suave, como me mata. Dino Crisis. Esto me pasa por colgar el juego más de una semana. Esto me pasa por colgar el juego.
Hace una semana, el que juega variedad. Ay, soltame el cuello, amigo. Amigo, por favor. Au. ¿Qué habían dicho para mejorar la alergia? Masajes y menos estrés. Me dio un masaje. No, bueno. Pará. Pero ella es sadismo el del dinosaurio. O sea, no me está comiendo. Está directamente jugando como si fuese un peluche. No puedo parar la canción de escuchar en mi cabeza. Regina. Necesitas una llave para pasar por ahí adentro. Pero el pibe de teclado te manda a hacer mandados. Arrancamos bien. ¿Qué es lo contrario a ps? Fushi. Así. Te está sacando el dinero de los bolsillos. ¿Tengo que gastar un continue para esto? ¿Tengo que ir por ahí o no? Dudoso. Creo que sí. ¿Qué tengo equipado yo? Escopeta con sedantes ligeros. Claro, ese es el tema. Bueno, dale, vamos. Yo puedo. El dinosaurio sin hincha de boca parece... No, acá fútbol de ninguna manera, Coquita. Bien, 12 antes se duerme. Pero tiramos 3 por las dudas, ¿viste? Mejor prevent than curing. Yes, pulsate the button. Varias clavijas. No, se despertó el sorete este. No tengo la llave. No tengo la llave, ¿o no? Tengo el chip canario. Tarjeta ID de comunicación. Llave pequeña. ¡No! ¡Ah! No tengo sedán. No, me cabió. No, pará. Ay, Dios. Qué pesado. Levántate. No, pero abrí el menú. Ahí está. Morite, forro. Estoy dejando toda menstruada del living, amigo. Todo tu culpa. No tengo que ir por acá, Tengo que volver. Joder, qué recuerdos. Buenas, Dan, ¿cómo andas? ¿Está bien? Bienvenido. ¿Recuerdos de menstruación o del juego? Bueno, objeto. Para, la medicina me tomo. ¿Es necesaria la medicina? Estoy tan... ¿Cómo estás, Regina? Estás como muy... ¿Cómo andan esos ovarios? Bueno. De las dos cosas, seguramente. Ay, no te vuelta. Pasaré corriendo por el lado. No soy de hincha de boca. Me voy a bañar y lavarme el Cthulhu. Dale, éxito, Astute. Buena bañación. Todo este tiempo estabas tirándose antes. ¿No tenés esos sedantes de plomo? No tengo sedantes de plomo de escopeta. Encima gasté recursos al pedo porque me parece que tengo que ir por acá. Qué boba. Mira, existe Dino Crisis, sí. Pasaje a sala de pruebas. Claro, por acá tenía que ir. Yes, it was here. Bueno, me gasté unos sedantes de chill porque puedo. Tremendo. Esto pasa cuando no tenés toallitas. Bien, ahora. La pregunta es... Tenemos la llave... ¡Ay! Ah, bueno. B1. No, bueno. Hola, ¿todo bien? Hola, ¿qué hace? ¿Empieza a flotar? Ah, se electrocutó. Y se abre de piernas. Se trae un paso de breakdance. ¿Quién era ese? ¿Quién murió? ¿No puedo pasar? Sí puedo pasar. Che, de verdad dramático, Dino. No se me da porque el generador de energía está desactivado. Dale, pero tanto que me gasté en activar el generador y ahora me lo desactivás.
Ya fue, sacar la batería, ni idea. Han tardado en hacerle un remake a este. La verdad, sí. Justo iba a decir que la visitó Andrés. Y sí, es que anda ahí. A ver si podemos activar el otro generador. Ah, tenemos la llave para activar el generador de reserva, ¿o no? No, ni idea. Estoy inventando, me parece. Se reilusionaba, no tenía ni idea. Creo que no. No sé. A ver. Instalar batería. Instalar la batería, placa. Batería blanca. Me fui. Ya no digo más pavadas. El Cthulhu era con su respectivo juego. Ahora tendría que ser el lavar el Cretácico, por ejemplo. No, bueno. ¿Puedes decir que va a tono con lo que vamos jugando? Puede ser igual, ¿eh? A ver. Hay un botón, sí, pulsalo. Pero no están bien en orden. No ha pasado nada. Y no, porque no están bien ordenadas. ¿Cómo las muevo? Hay 4 botones. Ah, ok, está. Para, pero tengo que ver qué orden es. Y vamos a anotar. Bueno, la pizza de rosa saqué. Bueno, vamos a anotar con rosa. Rojo, rojo, azul, verde, blanco. Bien, vamos. Rojo, azul. Están al revés. A. Rojo, azul. Ah, era verde, blanco, ¿no? Verde, blanco, ok. Entonces así. Shruki. Rojo, azul, verde, blanco. Listo. Vamos, Tuki, dale, Tuki. ¿Por qué no hicieron un remake de este, no? La verdad, habiendo hecho remakes de tanto. Me electrocutaste, Pedrito. Me electrocutaste toda la planta dinosaurística, Pedrito. Tuki volvió a la energía, vamos. ¿Para esto era la llave? No. Ya no tenía ni idea qué estaba haciendo. No. Me electrocutaste, Pedrito. Pedrito, me electrocutaste. Me has electrocutado, Pedro, joder. Bueno. Uf. Rejugaría un remake de esto, la verdad. Buena, Joey, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. Perdón. Para no tener que jugar este, calmate, Gaby. No, bueno, no, porque imagínate unos dinosaurios así como bien hechos, no, bueno, pegar. O sea, actual. No hicieron remake porque el 2 no alcanzó las ventas esperadas y el 3, aunque a mi yo de 15 años me pareció más o menos, no vendió absolutamente lo que esperaban. Entonces eso, pero el 1. Pero creería que para 2033 por ahí lo sacan el remake. Claro, a ver, cuando no tengan más ideas ni tengan nada más que hacer, ahí lo sacan. Todo bien, bienvenido, Joey, bienvenido. Pregunta por curiosidad, ¿en algún punto del juego le tuviste que salvar la vida a un mana dentro de como una cámara de gas? Sí. No se la salvé igual porque se murió, pero sí. Se intentó, digamos. Se hizo lo que se pudo, que generalmente siempre es poco en este stream. Bueno. No, es un montón. 3 clavijas para abrir esta mierda. Tuki. Bien, acá. Tenemos un sedante fuerte. Y, che, me agarran ganas de comer churros con dulce de leche. Nada que ver, no sé por qué me antojé. De la nada. Pensé en churros con dulce de leche. 120. De pronto, así como que dije, che, reba. Se acabó, me voy de aquí. Bueno, yo también ya me voy a dormir. Descanse el buen comienzo. No, pero Leron, ¿cómo que duerme? ¿No querés unos churros con dulce de leche? Bueno. Pregunto. Bueno, que descanse, León, que vaya muy bien, que tengas excelente lunes, que te sea leve y gracias por el aguante. Te guardo unos churros. No lanza el comentario sobre comida random y ahora me antoja. Y perdón, Blue. Perdón, pero tenía que decirlo. No podía aguantar más las ganas de churro. Bueno, ya no puedo más. Siempre tengo ganas de churros con dulce de leche. Vivir sin churros. Es mejor quitarse la vida en Dino Crisis. Bueno. Que descanses, Teo. No, que descanses, Liaron. Pensé que te ibas, Teo, porque dijiste buenas noches, mua. Me confundiste, Teo. Te pido. Ya bastante que tengo la mitad de mi cerebro
ocupado fantaseando con churros con dulce de leche como para que vos vengas encima a distraerme, güey. Para hemostático, multiplicador, medicina grande. Medicina grande con un multiplicador y tenemos más medicina grande. Qué ganas de comer cualquier cosa. Me agarro hambre, ese es el tema, me agarro hambre. Qué mal, medicina grande. Quiero todo, lo veo y lo quiero. Lo quiero y lo tengo. Porque soy una bad bitch. Spawneaban unos churros con dulce de leche. No tengo ni acá para la llave, ¿no? No me acuerdo. Qué mal, ¿eh? Yo tengo que jugar con más continuidad esto, porque si no me olvido de todo. Porfi. ¿Quieres guardar tu progreso? Sí, guarda. Ya fue. Qué paja, porque como que perdí un montón de vida, balas, todo. Pero bueno. Así es. Ajo y agua y a seguir. Ajo, agua, churro con dulce de leche y a seguir. Y acá no me acuerdo qué pasaba. Ah, ya me acuerdo. I remember. Acá. Faltan 10 días para mi cumple y solo pienso en sanguchitos. Uf, ¿sanguchito de qué, Teo? ¿Cuándo cumplís? ¿El 30 de abril? Y sí, tipo 10 días, Varela. Estamos a 20. O el 29. ¿Dijiste, Teo? Jamón, queso y pan. El 1 de mayo. ¿El 1 de mayo cumplís, Teo? Mira. ¿Full trabajador puede ser? Necesitas una tarjeta llave de nivel necesitas una tarjeta de nivel llave. Acá. Bueno, mandar unos sambuchitos, Teo, cuando ya que vas a cumplir, digo, ¿no? ¿Te cuesta tanto mandar unos sambuchinis para el resto? Sí, pero de trabajar no tengo nada. Tremendo. El baiteo. Re justo vos el 1 y Dark el 30. ¿Dark el 30 de abril? No, Dark el 30 de abril cumple. Chicos, qué mal que la memoria, por favor. El Alzheimer se hace carne en mí. Claro, este es el otro lado. De mayo. Ah, de mayo. Es verdad que es geminiana. Por eso es tan jodida. Digo, ¿qué? Bueno, la difamaba. Es verdad. Doble joda de mayo. En mayo cumplen toda la gente de este stream. Mira, te lo zafaste por un día. No tengo que irme. Siempre decimos que cumplimos demasiado seguido. Yo el 6 de enero, estoy tipo ahí nomás. Arre que la mía quería ser parte, ¿viste? Me voy. Hay muchos cumples en mayo. Fuera de joda creo que es el mes con más cumpleaños del stream. Arre que no. Ni idea. Inchequeable. Gabriela, ¿dónde tenés que ir? Concentrarte, nosotros dando vueltas en círculos. Mamita, ponle la voluntad, ¿viste? Porque si no, allá tengo que ir por acá. Esta es la puerta. This is the door. We have to crusade to go back to where we were coming from. Where am I? My destination, my ubication. Está cerquita, es el número 30. Jeje, cuenta el 30 de abril. Yo cerquita estoy más cerca de... ¿Quieres guardar? Y guarda, ni idea, no hice nada, pero mándale mech. Tremendo suspiro se pega, ¿no? ¿Por qué suspiraba tanto? Ok. Ah, ya me acuerdo dónde tengo que ir. Esto estaba cerrado acá, había una puerta cerrada. Acá no. Sí. No. Sí. No. Sí. Sí, no, sí. Sala de pruebas. Ascensor grande. Tengo que ir a... Ahí está, porque ahí recuperé la energía. Ahí está. Ah, tengo que ir al primer piso a salvar a este chabón. Había un chabón que estaba pidiendo auxilio, que era este que está en el ascensor, que decía que tenía... Estaba hablando a Mike, que era el de la radio, que había muerto ahí enfrente nuestro. Ahí está. Me acordé todo de la nada. Me vino así como ¡pum! Vale. Pedí auxilio. Lo que nos importa es la tarjeta esta, obviamente. Parte de un sistema estricto de seguridad. Recogido T llave entrada a puerto. Very well. Y este ha sido destrozado por el tiranosaurio. Disco con marca D. Vamos. Ha sido destrozado por el tiranosaurio. La pregunta es, ¿queremos las huellas de alguno de estos? Clavija, muy bien.
¿Dónde tenía metida la clavija, no? Que descanse, León. Gracias por la lurqueación. Se aprecia un montón el aguante. Este jueguito lo jugué hace 1000 millones de años. Recuerdos de Vietnam. ¿Tenemos que volver ahora? Mi destino es así, suave, como la concha de tu hermana. Guardado, esa puerta está roja. ¿Por qué? No me acuerdo. Subterráneo nivel B2. Allá, 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 allá. El ascensor. ¿Del cajón que de la fruta? Y yo de la fruta siempre ando lejos. Discriminadora de fruta, me dicen. Bueno, ay, no, cierto que está intenso. Tengo una sola bala, amigo. ¿Y si le mando una granada? Era un montón. Una granada para el bicho era un montón. 6 sedantes fuerte. Y bueno, ya fue. Ah, no está acá el bicho. Estaba más adelante. Pobre frutas. ¿Que no te gustaron las frutinovelas? ¿Novelsa o qué? ¿Novelsa? No me digas Celsa. Porque todas se engañan solamente. Es porque la fruta, viste, se hace a la natural y se te pudre en un día, 2 y te enchastra toda cuando querés comer fruta y me la baja, viste. Yo necesito comodidad en mi vida. La cerradura ya está abierta, el puerto ya está abierto, esto lo había abierto. Y entonces... Entonces es como que, viste... Yo sé que soy pesada, celosa, maníaco del pelo. Pero te quiero. Bueno. No, Think fast. Yo sé que es buena la fruta, pero a veces me da un poco de paja, ¿viste? Yes. ¡Vamos! To the Porsche. What is that? I saw something like this in Kirk's personal lab. This could be a problem. This vortex must be the side effect of the third energy experiment. So how are we supposed to get around this thing? Either we find a way or we both end up as dino droppings. Not funny. Okay, I'll pull up any relevant data on the computer. Regina, you search around for any possible clues or leads. Vos arreglate, amiga. Torta Oreo con dulce de leche. ¿Bancás, Gaby? Opa. ¿Esto es un churro, güey? El disco de acá es Code S, ok. Torta Oreo con dulce de leche. Sí, no soy tan fan de la torta Oreo. Sí, la Oreo torta en un momento me gustaba mucho, tipo chocotorta, ponerle, pero de Oreo torta bancaba mucho en un momento. Después ya como que se me pasó un poco, pero es rica, sí. Ahora solo quiero churro con dulce de leche, güey. No, mentira, igual, no sé, por ahí ahora me agarro algo. Aunque esté muerto, debe ser un tromizado en la mano. Este era Mike. ¿Y quién era el otro? ¿Alguien se acuerda quién era el otro, güey? La cuestión es que no me acuerdo exactamente dónde tengo que ir. Está la puerta cerrada esa que es... Sé que había un par de puertas que me pedían disco, pero no me acuerdo ya. El otro no era Mike, claramente, no. Este era Mike, ¿o no? Porque yo sé que tengo las huellas de Mike. El tema es que no tengo el código de Mike, me parece. No, ¿qué pasó? ¿Por qué hay música de que hay un dinosaurio en la sala?
Me parece que me tengo que ir a otro piso. Al B2. First floor. Second floor. Para exterior. Yo creo que el nivel B2 ahí hay una puerta roja. Voy a ir ahí. Este es el pasaje, ¿no? Este es el pasaje correcto, sí, a ver, vamos. Creo que mira, Mimir quedando con mucho sueñito. Muy buenas noches, que descanses. Te que vaya muy, pero muy very well. Que tengas excelente lunes, que te sea leve. Gracias por el aguante. Y... guess who is going to be back? Back again. Me tomorrow. So, if you're here, we can see. And if it not, I'm going only to see you because I have a camera in your bathroom. Digo, ¿qué? Que haya muy entero. Bueno. Éxitos. Y que la vida te sonría. Para, a ver. Para, ahí. ¿Qué es esa habitación gris que está en el medio? Sala de control, sala de generador, sala de pruebas, ascensor grande. Almacén de armas generales, pasaje de transporte. Get who's back. Back again. El pasaje de transporte que es el que está cerrado. Y tiene como una sala con cosas. ¿Me ves cagar? Sí, Teo. Y se nota que le pones voluntad, ¿eh? Pongo una fuerza, ¿sabes, güey? Muchas gracias. Beso, beso, abrazo, abrazo. Besos, besitos, besitos. Chau, chau. Adiós. Adiós le pido. Ah, se rompió la consola. Completamente expresado. Sería imposible activarlo de nuevo. No me digas así. Uy, amigo, no sé. No me acuerdo. Che, qué garrón esto. No puedo subir. No me acuerdo. Me dieron 300.000 discos. O sea, todo el tiempo me faltan discos y ahora me cagaron a disco. Me dijeron, toma, ¿querés un disco? Acá tenés un disco. Y no me acuerdo del mapa. Esto es muy difícil para mí. Para, ahí. Pasaje del puerto. Sala de desembarco. Escaleras centrales. Ah, ¿y la escalera esa dónde va? Al guardar. Ahí tengo que ir. Ahí tengo que ir entonces. Tengo que ir ahí. Ya se va, tengo que ir. Listo, ya está. Solucionado. No hay problema. Woody. Bueno, no era bien pensado Woody. No hay problema, Woody. Vamos por acá. Ahora voy a hacer un piso igual porque me estoy meando. Pero quiero asegurarme que es acá. Upa, ¿qué tarareaste? Eminem. No, yo no tarareé Eminem. Ahora tengo que escuchar ese tema. El Get Who's Back. Es que justo subí un reel del Pteranodon Eminem. Y bueno, ahora no podemos jugar Dino Crisis sin pensar en eso. Bueno. Tenemos que ir por acá. Y si no me equivoco, es acá. Es donde está el dinosaurio este sorete. Vamos a pasar y esperemos que no nos... ¿No hay una dino parrilla por ahí? Nos hacemos un T-Rex a la parrilla. Y la verdad que no estaría mal. ¿Qué tan dura puede ser la carne? Ah, sigue dormido. Mirá, a la mierda. Lo que dura el sedante grande, che. ¿Probaste el suave? Ahora probá el sedante fuerte. Sedante fuerte. Dormimos a un T-Rex por 3 horas. Se da a toda la familia. No, bueno, se daba a la familia. ¿No te fumabas más a tu esposa? Métele un poco de sedante para T-Rex en el café. Acá era, ahí está. Yo le sabía. Ella sabía que le faltaba una puerta para abrir con los discos. La S. Sí. Uy, cagamos. La segunda columna. A ver, vamos a probar si son todas columnas. Si son todas columnas, esto sería auxilio, me desmayo. Aurdax. ¿Es la clave? Aurdi. No creo que sea esta la clave.
Aurdin. ¿Qué era esta clave, por favor? No es, no, claramente no. No. A este punto que le va a hacer un cover a todas las canciones con Dino Crisis. Es que me inspiro, ¿viste? Ah, no. Esa columna la tengo que ignorar. Ahí está. Tengo que ignorar las columnas. Se ignoran al revés. S-T. Está ahí. Está ahí. No. Está ahí. Ahí. Está ahí. Para. Style, sí, style. Style. Styly. Styly. No, me faltó la B. Está. La reconcha mía. Stab. Me faltó la B. Me cuesta mucho, voy a taparme. También me está dando una CB. Sí, me está dando una CB. Es que necesito tapar esto así porque me confundo, si no. Stab. Stabilizer debe ser. O algo así. Sí, Z-E-R. Stabilizer. Bárbara Stabilizer. No parece, le está dando una sede posta. Dino Plush musical. Stalin, no. Saturday Baby Night Fever, no, bueno. Era larguísimo. ¿Quieres guardar tu progreso? Tía, guarda el progreso, por favor. Mier que costó, Es que no me acordaba exactamente cómo era. Si tenía que ignorar o no las columnas y bueno, viste. Almacén de pizzas. Mira, justo. Bueno. Ay, no. Esa música no me gusta. Hagamos. Te vas a dañar, Regina. Bancame un cacho que estoy cebando el mate, Regina. O sea, desbloqueamos un montón de cosas. Sí, señor. Efectos especiales. ¿Y acá? Has abierto la puerta. Se ve que tenía la llave o algo. Vas a verme llegar. Vas a escuchar mi temón. Vas a abrir porque tenés la llave. Acá ya viene. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. Tengo que sacar ese tema igual. Because me toma el copyright, ¿puedes creerlo? A ver, se pone la gorra, güey. Me voy a la Gaber, suerte, gente, que vaya muy bien. La Gaber es una streamer tipo Gaber Plush, güey, es tipo mi prima. Gaber, Gaby. A ver, Gabriela. Bueno, que descanse, juego, que vaya muy bien. Muchos éxitos, gracias por la compañía. Espero que ande todo bien. Que la vida te sonríe y si no te sonríe, por lo menos que no te ande escupiendo en la cara. Que te escupa en otro lugar un poco menos agresivo. Bueno. Me voy a hacer un pis porque mi vejiga está a punto de estallar. Vengo a la brevedad. No sé si por ahí con churros con dulce de leche. No puedo prometer nada, güey. Ahí vengo. Samantha es nuevamente la perra. Me mata porque siempre está... Ustedes vean la reacción nuevamente cuando yo abra este coso. Cuando yo haga el sonido. Es buenísimo.
te escapa la frazada. Es muy buena. De que está... El ruido ese es mágico, entonces. Conchudo, no voy a gastar mis pocas balas en ustedes. ¡Ah! Turururú, turururú, me voy lejos de aquí. Donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser un murmullo de una ciudad que no sepa dónde concha tengo que ir. Por eso, canción, llévame lejos. Donde la concha de tu hermana. Ay. Se te escapa la frazada. Es muy buena. De que está... El ruido ese es mágico, entonces. Este siempre se levanta, es impresionante. Gerardo, ya hablamos de esto. Gerardo, la siesta. Arre. Yo no te prendí fuego, pero está bien. Ni idea si tiene instinto. Pollitos. Guarda. ¿Qué le pasaba, no? Perdón. Me parece que no me calme. Oh, no, es muy tierno. Son demasiado tiernis. Abro la cola, gente. Abro la cola en 3. Abro la cola en 2. Abro la cola... Suena raro esto, ¿no? La Q, para unirse al... Pero dije, bueno, calmate. Uf. Creo que no se escuchó, pero me sonó mucho el cuello. Hola, he vuelto y me traje unas pepitas, porque era lo que había dulce, ¿vio? Era lo que había de alcance. No tengo churros con dulce de leche en mi cocina, lamentablemente, bueno. Ahí te dejé un par de memes, no, bueno, ¿qué? Este clip es mi favorito. Ay, ¿cuál? ¿Sabes qué? Hablando de clips... se me ha bugueado el juego. Los patitos... los patitos... Perdón, tenía que comerme. Jorge Suspenso. Hablando de clips. No. Un benefactor misterioso. Bueno, mira, siempre hablaba de benefactores misteriosos. Es que bueno, yo empecé con la identidad de los benefactores misteriosos del stream. Bueno. Tuvo el tupé de... todo el suspenso, aparte con la música de fondo. No saben lo que pasó. De crear una página de clips del canal. ¿Por qué vieron que el buscador de Twitch es una garcha? No puedes buscar por juego, no puedes buscar, tipo, filtrar por fecha, no puedes, tipo... nada. Hizo una página de clips de este canal donde puedes filtrar por juego, por fecha, por la concha de tu hermana. Vos pones la concha de tu hermana y aparecen los clips de todos de la concha de tu hermana. ¡Tremendo! Ustedes dirán, ¿cómo se llama la página? ¿Cuál página? Gabiplush.com. De pronto tenemos página, tipo, ¿qué? Impresionante. La quiero mostrar. Pero se me va a laguear toda la mierda. Pero lo voy a mostrar. A ver si no se me laguea todo. Ahí puse gabiplus.com. Ni su propia página sabía poner. Gabipus. Ahí le va. ¡Tremendo! Cállate esta. Suki, tenemos top clippers del año, top clips del año, top clippers del año.
Y acá tenés todos los clips y podés filtrar, Sruki, por jueguito. ¿Te querés ver los clips del Crash? Truqui, clips del Crash. ¿No querés verte los clipsitos del Crash? ¿Querés verte los clips que pasaron desde el 16 de marzo hasta el 7 de abril? Tuki. Tremendo, está muy buena, tremendo. O sea, solo que decís tipo, che, ¿qué onda? Los primeros clips de cuando Gaby arrancó a streamear allá por el 2020. No te preocupes, porque con esta página ahora puedes ver tipo los clips de febrero de Sruki Truki de la concha de tu hermana. Febrero 2020 hasta 28 de febrero. ¡Tremendo! Tiembla Twitch, Laura. Ahora sí que no vas a resistir un archivo en tu puta vida. Hija de puta, te vamos a recontra requemar ahora. Forra, güey. ¿Te acordás cuando la Playa TV de 2020? Twitch Kick, Gaby Plush TV, olvídate. Tremendo. Clips de cuando decías racistadas. Tremendo. Me van a quemar tremendo. Así que, nada, gente. Les pondría el link ahí en el chat. Pero es tipo www.gabyplush.com. O sea, por favor. Y pueden ver todos los clips que quieran. Impresionante. Puedes ordenar ver los más vistos. No, bueno, pero esto... O sea, encima podés filtrar y ordenarlos una vez filtrados. O sea, aplausos a mí misma. Arre, que ya no había hecho nada. Aplausos al benefactor misterioso. Y no solo eso, sino que también tenés acá, mira. Le puedes preguntar cosas a BotPlush. Ya me voy a darme buenas. ¿Tú te comandas? Bienvenido. ¿Cómo se escribe Gaby Plush? No, bueno. Puedes preguntarle a BotPlush. ¿Cuál es el clip más popular de Dino Crisis? Tuki. El clip más popular es Hola, ¿qué hace? Voy a tener una conversación muy seria con BotPlush. BotPlush. Te labura hasta ahí BotPlush. No le preguntes demasiadas cosas porque no quiere, ¿viste? Él te dice, mira, yo te... ¿Podés trolear a BotPlush? Preguntarle a BotPlush cuál es su mod favorito. No, BotPlush responde cosas de los clips. ¿Se puede usar BotPlush como terapia? Gemini ya no me sirve. Tremendo. Así que, bueno, nada, gente. Si quieren filtrar clips o algo, en un pim pam pum. Pueden buscar también por acá. Si vos de pronto decís... Bueno, borramos esto, truqui, bueno, limpiar. Y querés los clips que hizo Simba, por ejemplo, porque no está en el top Simba. Isma Champ. Y pones acá. Tuki, todos los clips que hizo Simba. ¿BotPlush labura con salario mínimo? Ojalá cobrara un salario, BotPlush, güey. Dame un promedio de cuánto de Just Chatting previo y dependiendo de cada juego. No, bueno. Mi hobby favorito de 2026 es romper chatbots. Te remanda el frente. Tremendo, BotPlush. Impresionante. Ya le mandó un mensaje a mi psicóloga que la cambio por BotPlush. Discúlpame, Mirta, no te voy a seguir pagando porque BotPlush me hace tu laburo y gratis. Así que nada, gente, si quieren divertirse un ratito y buscando clips, ahí tienen. Y si no, bueno, nada, tienen el dato. Preguntale cuál clip hecho por su mod favorito es el mejor. El nivel, la verdad. Impresionante. Subí los autos context ahí, ya fue. Empiezo a streamear ahí, chicos. Ya no streameo más por Twitch. Me mudo a mi propia página, donde el 100% de las suscripciones va para mí. Bueno, la chana ya flasheaba, ¿viste? Toca revivir los clips del Black Mesa. Tocará revivir los clips de lo que quieran. Al alcance de la mano. Pim pam pum. Zip zap, así es un profesional. ¿Cómo era la frase? Bueno. Como son te querés cobrar las regalías, Se vienen igual. ChatGPT, haceme un Twitch, porfa. Exactamente. Un poco más de laburito y tenemos la plataforma. Olvídate. En cualquier momento. En cualquier momento, le pido a Elon. Pues. Lástima que Twitch no me roba más plata y nadie más descubre el canal nunca jamás, ¿no? Porque ¿quién va a entrar a gabyplush.com? Vos sos... Ah, es verdad que me mandaste meme. Sos el benefactor de los memes. No puedo alterar mucho, se me va a crashear toda la mierda, pero...
No, bueno. ¿Qué está viendo? ¿Qué tengo en la pantalla? ¿Qué tengo en la pantalla y por qué no es un churro con dulce de leche? Ah, no estoy mostrando. Ojo. Me gusta que son 150 minutos argentinos, güey. Pero mega marketing, marketing. Tengo cara menos siniestra que los Miss igual, ¿eh? Los Miss tienen cara bastante más siniestra. ¿El pecho de Regina es? No, bueno. ¿Cómo que el pecho? Ah, es verdad, es el pecho. Pensé que era una puerta. No sé qué estás insinuando, Coquita. Le falta frente. No, bueno. Anda a cagar. Está toda tapada por mi super flequillo que está mucho mejor en el meme que en IRL, güey. Sos Wesker ahí, man. Esa sonrisita. Estoy tramando cosas siniestras. Tremendo. Entre... ¿7 minutos de stream? ¿7 minutos de stream qué? Entre la página, los memes, los edits. Olvídate, en cualquier momento estamos... ¿A dónde tienen que ir, amigos? Ya me perdí. Uy, Dios, el Alzheimer. ¿Qué más querés? Todo tenemos, lo mejor de todos los mundos. Get the best. Ay, ay. Of all worlds. Forro. Na, 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 na. Y te dormís una siesta. ¿Cuánto se dormirás? La pregunta. Yo estoy muy chill. Se necesita una tarjeta llave nivel A para manejar este dispositivo. ¿Por qué me leveleas la conferencia de tu madre? Estanterías con cajas de cartón nada útil. ¿Seguro que no hay nada? Hay que apurarse porque se levanta en cualquier momento. ¡Ah, esta sala ya estuve! En esta sala ya estuve. ¿Arre? ¿Y qué hago acá, amigo? No necesito nada. ¿Qué hace este dinosaurio acá? ¿Por qué está acá? No entiendo. Mega gatillo fácil. ¿Hanna sos vos? Era Hanna. Se sacó la peluca y no la identifiqué. Pues le pegó un corchazo. Una lástima. Está durmiendo la mona. Mirá si el dinosaurio quería ir al baño. Y bueno, con el sedante le mandé una siesta. Almacén de pizza. Yo pido... No, pido... Acá, esta es la parte nueva. Ok, pará. Entonces... Lo estábamos recién. Era ahí arriba. Creo, no sé. Me perdí. Esto necesito nivel A. Acá. Dios. Una D. ¿Vas a colocar? Sí. Para abrir la puerta hay que colocar los 2 discos. No tengo el... Ay, tantos discos me dieron y no tengo el que necesito. ¿Vos me estás diciendo en serio? Disco de... El disco de tu corazón. Tarjeta ID, llave, nivel C. T, zona de pruebas. Recoger huellas, chip 2B2. Ay, ¿dónde era el chip? Ay, no puedo avanzar por acá. Vos me estás cachando. Mega gatillo fácil. Primera vez en el stream en la dictadura de Plus. Yo le falta de pizza con anana y hacemos combo. No, bueno. A ver. Me faltan un montón de cosas. Para... Ah, ya sé qué pasa. Ya sé qué pasa. En realidad no sé qué pasa, pero... Por allá... Ahora podemos abrir esto. Antes no podíamos abrir esto, por ejemplo. Ahí está. ¿Yo estuve acá adentro? No.
El disco de tu corazón. Pasemos a lo bueno. Deshazte de tu ropa y dinero. ¿Vas a pegar el panel? Hay un código en la foto. Tengo una foto código. Me anoté acá. Código foto. Ay, ¿dónde está el...? Buenas, Darth, ¿cómo andas? ¿Cómo es esa crisis de dinosaurios? Y un poco en crisis estoy porque... los puzzles, ¿viste? Los puzzles me hacen mal. ¿Vos cómo andás? ¿Todo bien? A ver. Ah, no, esto es para activar el generador. El código este no lo tengo. ¿O sí lo tengo? Sala de... ordenadores. 3695. A ver, vamos a probar este código que tengo acá anotado que no sé qué es. 3695. No, no es ese. ¿Tenemos el código? Me parece que no tenemos el código. Yo tengo tantas cosas anotadas que yo ya no sé qué es cada cosa. Pero me parece que no tengo el código este. Bien, bien. Acá ya por dormir. Me parece muy bien, Darth. Mañana tenés que madrugar. Al que madruga, Dios no lo quiere. ¡Ay, no! ¡Ay! Ay, Dios, ¿por qué tarda tanto en dormirse, amigo? Antisiesta son los dinosaurios estos. Se pueden ver varias máquinas, pero el cristal actúa como una pantalla y muestra el estado actual de trabajo de las máquinas. ¡Ay, qué tecnología! Tremendo. Suruki, ¿se puede ver? Suruki, no, Suruki, ajá. Impresionante. Increíble. En el centro de la mesa se muestran los planos de diseño de varias piezas. Tranqui, a las 7, no, bueno. Pero el lunes, viste, activar la semana siempre cuesta. A las 7 es re temprano, Darth, ¿cómo que no? Tecnología. Hay un audio, de hecho, tú de eso, que es se levantó el... ¡Ey! Yo te clavé otro dardo. Bueno. Ay, no duerme nada este sorete. Es un sorete, es un sorete. Y este papel como concha lo leo, ¿no puedo? No tengo balas. ¿No puedo leer los papeles del orto? ¡Tecnología! ¡Tecnología! Ahí está, gracias. ¡Tecnología! Muchas gracias, Lorgi. Me cago en mi mamá. No le dura nada el sedante, amigo, pero... sedante para mosquito es esto. Ah, no. No me deja leer nada, bueno, me cago en todo. No sé, no entiendo. Estoy indignada. Indignada. Estoy yo. Indignada. Siguiéndote la mierda. Metete el código en el ojete. Le tira el sedante o diclofenac. Le tira un ibuprofeno 600. Ni siquiera, 400. Le tira uno ahí como... indignada total. La indignación es magna. Y no por magnífica. Ok. ¿Y esto? Sala de diseño estabilizador. Acá estuvimos. Y acá tenemos que colocar cosas. Pero es que no tengo. Almacén de piezas importantes. Un total de eso. Disco chip. Versión diferente de la llave biblioteca B1. No tiene datos. Bueno, tenemos estos discos para ir allá. Vamos para allá entonces. Si no queda otra. Aunque no sé si para antes de irme esta pantalla tenía para pasar una tarjeta. Al sedante número 78 lo matás. Y si te tiran muchos sedantes juntos, en cierto punto te morís. O sea. Pero se ve que los dinos no. En el monitor ha comenzado algún tipo de simulación. Y no puedo... pero hay como un coso para pasar una tarjeta ahí, ¿no? ¿No? No, bueno, me voy, chau. Tampoco quería, ¿sabes?
Tecnología. Nunca preguntarle al niño cómo está. No me importa cómo está, que se muera. Bueno, eso es lo que yo aplico con mis pacientes también cuando sea psicóloga. Nadie te preguntó cómo estás. Yo te pregunté cómo estabas, Roberto. Bueno. La peor... Ay, cierto que hay otro dinosaurio acá adentro. Ah, pero no tengo que ir acá adentro. ¿Por qué estoy entrando? ¿A dónde va esto? ¿Tengo que ir acá adentro? No tengo que ir. Ay, no me acuerdo. Qué pesada. Re densa. Ay, no me el tiempo. Acá. Sí, es acá. Sí. Ahí está. ¿Cómo? ¿Qué? Yo acá me perdí algo. Yo acá claramente me perdí algo. Que me explique esto, porque no tengo el código. ¿Vas a renovar la sub o no, Juan Carlos? Después háblame tu trauma. Banco de terapia. Nos ahorramos un par de sesiones así. A ver, mi teoría es que el 1 GF. Ah, pará, a ver, ya sé. GF, vamos a hacer mi teoría. GF son los números de las letras que no irían y los números son letras. A ver, vamos a probar. A, B, C, ¿cómo es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, B, C, D, E, F, G, H, I. G y F sería el 6 y el 7, no irían. No, está mal esto, no hay chance. ¿0 qué letra es? Nada. El 4 es una D. D, A, da E. La 5 es una E. 0 nada. 3. C. No, acá estoy inventando. No, estoy inventando. No sé el código de esto. La página es gabypush.com, no, bueno. Claramente esto se explica en algún lugar que yo no vi. Si no tenés el papelito para leer cómo carajo funciona, estás complicado. A mí no me miras que yo solo sé que no sé nada, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo andás, Max? ¿Todo bien? Bienvenido. A vos no te miro porque yo sé que no sabés nada, pero igualmente me vas a backsetear. No, mentira. ¿Cómo andas, Max? ¿Todo bien? ¿Habrá algo acá adentro? Ah, es la sala donde estaba el dinosaurio, ¿no? No. Se separan los números que se utilizan cuando se obtienen las piezas centrales. Y se les... Pará. Añade a cada uno un 0, se obtienen los números necesarios a la hora de obtener las otras dos piezas protectoras. Pero no tienen números, ¿o no?
rápido lee Gaby, es que en realidad pongo una IA que lea por mí. Almacén de piezas importantes es un tono de sonido de máquina que procede de la pieza que controla el dispositivo. Bueno, no sé, vámonos. Todo tranqui para el lindo domingo. Por acá todo tranqui. Estaba todo tranqui hasta que me volví a trabar en este juego de porquería. Pero bueno, nada. Pasan qué cosas, ¿vio? Ahora tengo ganas de prender fuego cachorritos de humanos. O sea, bebés. Bueno, ¿cómo voy a prender fuego perritos? ¿Se piensa que estoy demente? Pero bueno, ya se me va a pasar. En algún momento nos vamos a destrabar, ¿no es cierto? Mañana es lunes. La vida es así. Una miseria constante. No, bueno. No, bueno, se despertaba justo el chabón. Volviste, Regina. Amigo, te clavé un sedante. No, no, y me sacó el arma encima. No, ay, pero... Amigo, yo le clavé... Todos vieron que le clavé... Esto es acoso. Le clavé un tremendo sedante, amigo. Ya se inmune al ibuevanol. Sí, sí. Sorete. Ayúdame. Efectos personales científicos e instrumental roto utilizado en el experimento. Algo útil. Algo útil. Dame por favor la concha de tu vieja. Ahí hay unos textos, a ver. Puede ser texto científico. ¿Vas a leerlo? Sí. El chico advirtió el error de mis cálculos del valor estimado. Me refiero a la simulación del estabilizador. Parece que mi cálculo del tiempo antes que la reacción alcance el punto crítico se pasó por 6 nanosegundos. Todo el mundo opina como tú respecto y es hora de decírselo. Esto lo hemos leído. Dicen que solo hay que mezclar anestésico con... más fuerte con algo más... que es demasiado, es patético. No es que el Dr. Kick se dedique al experimento. No sé ni idea. Yo voy. Chau, 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 chau. ¡Ay! Saca del medio vino. Pero yo soy re pesado, amigo. Nadie te preguntó a vos. Me hizo concha. Y no tengo más balas. Más tipo sedantes. No hay balas, no tengo balas. No hay huevos, no hay balas, no hay nada. No sé qué hacer. Tarjeta ID. ID de comunicación. Zona de pruebas. El chip pero no me acuerdo dónde se ponía. El disco D. Que no tenemos el código para eso. La otra que me queda es... ir a flashear colores hasta que adivine el código. ¿En algún momento? ¿No? Digo. ¿Es acá? Ay, no, acá no era. ¿Qué era acá? Ya me olvidé. No, pero ¿me metí de vuelta en la misma habitación? ¿Yo soy tarada? ¿Dónde era? Acá está el dinosaurio. ¡Ay! No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, ay, ay, ay! No, 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 corre, 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 corre. Regina, 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 Regina. ¿Por qué salió del cuarto? Él acá no tenía que ir. Es que el dinosaurio me dijo es ahí, pelotuda, dale, no seas porra. Pará, dinosaurio, cálmate. A ver, yo voy a... Para mí el 0 es nada. Es tipo 0. 4 es D. 1 es A. 5 es E. 0 es nada. 3 es C. 2 es B. 0 nada. 1 A. 5 E.
1A, 8H. 0, 6 es F. 1 es A, 2 es A, 0 es 0. 1 es A, 1 es A. 2 es A, todo era A. 9 es I. Y 1 es A. 8 es H. A. 0 y 7 es G. A ver, ¿cuánto está la A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unos. No sé de qué me sirve. Ay, no sé el código, che. Para mí, la columna que son todos unos no debe ir. Bueno, inventaba, ¿viste? Tipo... A ver. D. B. Yo tengo una teoría. Cállese, Rodra. O el 0 es la A, quizás. Siempre la 1 fue la A. Pará, ya sé. Quizá la columna donde está la F y la G no van. Entonces, esta y esta no irían. Y sería... Ahí, no, está mal esto. Y las del medio tampoco van. Ué, ¿por qué las sacaban? Ni idea. O son las únicas que van. No, bueno, inventaba acá, inventaba lo que le convenía. No sé qué dijiste, Rodra, pero no me spoilees, güey. Estoy pensando, pará. Ahora, el problema no es el código en sí, sino que no encontré el documento que me explica el código. Realmente hay un documento que te dice cómo es el código, cómo funciona. Acá implementaron algo nuevo y no me lo dijeron. 1, 2, 3, 4. Cero chance de que sea spoiler, porque ni yo sé cómo es, pero tengo una teoría. Bueno, es un backseat premonitorio, güey. ¿Capaz lo viste? No, porque le saco foto. Nos citaba Infepis, es verdad igual. Yo lo voy a saber. Por osmosis. Lo voy a saber. Quizás está acá. Quizás está acá y puede ser que lo haya... No lo haya visto porque quizás... Acá, mira. Ah, acá era el chip, me parece.
Una runa para un chip. Acá toca hacer algo seguro. ¿Vas a sobreescribir los datos de los chips? Sí. ¿Qué código queremos poner, no? Claramente el código era mondongo. Ah, bueno. $3695, a ver. No es. Qué cosa, che. Vamos a ir chequeando. ¿Qué onda acá? Un archivo, sí. Como íbamos a sacar exterior del generador experimental, se espera la presencia de son externo. Como recordatorio, si se produce la sobrecarga en este laboratorio, significará destrucción de todas las instalaciones. Si no querés desaparecer del mapa, vigilad hoy la zona con la más extrema precaución. Cuidad bien a los científicos y recordad que el éxito del experimento depende de su capacidad para pensar. Increíblemente, últimamente la credibilidad del Dr. Kirk ha cambiado entre personal. Vigilad especialmente el dispositivo de escritura de ID. Yo tenía el código de Paul Baker y Mark, pero no tengo el 0415, algo era, no, bueno. Un dispositivo para escribir datos de ID. Sí, está la tarjeta de ID. Ajá. A ver, yo no tengo esto, estoy segura que no. Espera. Tarjeta ID. No. Número de registro no. ¿Qué código voy a poner? No sé de qué es este 3695 que tengo acá anotado. No me acuerdo nada. No me acuerdo nada. 0375 tengo uno acá, pero no creo que sea este tampoco. ¿Qué voy a desesperar por terminar teniendo crisis? Lo odia. No lo odio, pero es que no sé cómo seguir. Tienen que ser 5 números, Galida. No tenés 5 números. Quizás así. Sí, pasa que no sé dónde tengo que seguir investigando. Como que. Panel de control de dispositivos de seguimiento. Un monitor para controlar a gente en este área. El Dr. Kirk está en la lista. Es una idea, no es backseat ni frontseat. No, bueno. No, ya sé, es que sí, pero no sé. Llave pequeña. Tiene erradas las palabras caja de emergencia. Uy, ¿dónde hay una caja de emergencia, amigo?
Puede activar el sensor que lleva a la sala de comunicaciones. ¿Cuál es la sala de comunicaciones? Creo que es... ahí está, es esta. Sala de comunicaciones. Donde ya estuvimos. Llave pequeña. Caja de emergencias. Llave nivel C. T, zona de pruebas. Tarjeta ID, tarjeta zona de pruebas. Recoger huellas y el coso este. Zona de prueba. Esto. Esto me extraña, araña. La llave pequeña. Caja de emergencia. ¿Qué caja de emergencia? Yo creo que hoy completo así veo si tiene sentido lo que digo. Pero hoy se puso la gorra. No lo vamos a sacar hasta que el juego no me diga cómo es. Es hacer trampa. Oh, no estoy lista para hacer trampa todavía. Caja de emergencia. Ay, no me acuerdo. El problema es que no tengo balas. Es el verdadero problema. Pero porque por ahí tengo para mezclar cosas. No. Es hacer trampa decirme a mí el código. Puedes googlearlo. Si yo vi 0 minutos de gameplay lo puedo descifrar. Y si yo que vi 0 minutos de gameplay lo puedo descifrar, tampoco es trampa. Si yo lo googleo es trampa. Y si vos me lo decís es lo mismo que si yo lo googleara. Lo mismo. Lo mismo que si lo googleara. Buena. Sale, ¿cómo andas? Gracias por la radiación. Bienvenidos. ¿Qué onda? ¿Cómo va? Yo en caso de estar creo recordado dónde está el manual. A no ser que me pidan, me callo. Tú te basta, güey. Deja de querer exitearme, güey. Buena. Sale, ¿cómo andas? Estoy bienvenido. ¿Qué onda? ¿Cómo fue esa streameación? ¿Cómo iba este hijo de remil puta? Me voy a ir porque en una de esas hizo algo el señor este. Una ley salvaje. Ha aparecido, güey. A ver, si el chabón... Estas tareas con muchas revistas, deben ser los científicos. ¿Cómo va? ¿Cómo fue? Le dije, ¿la rompo o no la rompo? Me voy a poner... ¿La rompes o no la rompes, güey? No, bueno. Buenas, gato pixeleo, ¿cómo andas? ¿Todo bien? La cuestión es... ¿Qué andan jugando así? Ah, ¿qué onda el Cinderia? ¿Cómo que bienvenido, Ale? ¿Cómo iba el hija? Ahí está, sí. Qué buen tipo de muerte. Ah. Ajá. Bien por acá, me alegro. Ale. ¿Qué onda, Cinderia? Creo que lo había visto. El olor vacío. Olor no. Olor. Sonido. Olía el juego, chaval. Bien, último clip y retomo lo del Backseat. Esto que de allá arriba. Esto está más puzzlero. No entendí el clip. ¡Dos clips pedorros! No entendí el clip. Quiero uno más. ¿Pedorro? ¿Vos si estabas pedorreando en el clip? Bueno. Son out of context. Porque bueno, Ale, ¿viste? Ah, claro, hay que darle a hablar. Uy, guarda atrás. Ni cuenta.
cómo me hizo volar. Concha, lo hizo. Son... atrás. Y bien que casi que no le avisa, te digo. Vale, estaba más y medio que tipo... Para que se me va a laguear el juego. Se acabó la... No, estamos... Ahora seguimos. Estamos a una pausa porque vino Ale con la radiación. Muchas gracias por la radio. Bienvenido, gente. Si no conocen a Ale, vayan por favor a conocer el canal de Ale. Hay que hacer... Le avisé después de que le pegó. Sí, medio tipo... Uy, no, che, no te comas eso que estaba podrido. Que él... Ay, te lo recomiste, tremendo. Güey. Como tipo, vale avisar, güey. Estábamos acá debatiendo qué es backseat y qué no es backseat. La cuestión con el backseat es que uno no necesita saber qué hay que hacer para decir qué hay que hacer. Como si yo entro y estás tipo... No sé, haciendo algo y te digo cómo hacerlo, es backseat, por más de que no sepas cómo es. Normalmente, si yo pregunto no hay problema, pero yo quiero... O sea, no quiero... O sea, si lo adivino por mis propios medios, lo adivino por mis propios medios. Pero si no lo adivino y hay un texto que me explica específicamente cómo hacerlo, porque yo sospecho que hay un texto que me explica específicamente cómo abrir esa puerta, es como que, bueno, esperaré a encontrar el texto, porque quizá el texto para abrir esa puerta está en otro lugar que todavía no fui, o me lo salteé. Entonces digo, no quiero alterar el orden, no voy a usar la cama después de usarla. ¿Qué me decís hacer la cama? No quiero alterar el orden de los factores porque altera el producto. Bueno. Me provoca una pizza. ¿Una pizza con piña blue o no? Digo, pregunto por un amigo, para ver si te bañamos o no. Igual el timeout me parece... Me parece mucho. Yo se lo voy a sacar a Rodra. ¿Dónde está Rodra? Ahí va. Por favor, no. Buenas noches, buena. Frank, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Todo bien? Una cama con sistema de... No hay nada en esa sala de mierda. ¿Para qué garcha vengo acá de vuelta? ¿Viste lo que pasó? ¿Y esto tampoco? No entiendo. Te juro que no... No lo entiendo. No signal. Estanterías con muchas revistas. Deben ser de no sé quién. A ver, yo no la como con ananá, pero tuve una pareja que la comía con ananá, entonces yo le decía, si la pago yo sin ananá y ella... Ok, terminamos comiendo con ananá. No, bueno. Claro, yo voy a decir lo mismo, pero con la comida que no me gusta, tipo... No sé, quieren pedir... No, a mí no me gusta el helado. Pero bueno, si vas a pedir, pedime y lo pagás vos porque yo no quiero helado. Arre. Todo bien, señorita, me alegro, Fran. El Cindería está lindo, es un Hades con gráficos ocultos de la... Ojo. Suena bien. ¿Y está copado? No tengo balas, así que... Ya sé, para... ¿Esto está abierto? Puedes guardar medicinas. Sí, abrila porque no tengo... Acá balas escoria, mira, toma. Acá tenemos balas. Balas 40 para pistola. Y yo tengo un... Veneno letal. Toma. ¿Y podemos multiplicar las balas? ¿Podemos multiplicar las balas? Así como Jesus ha multiplicado los panes. No, no puedo multiplicar las balas. Veneno letal. Oh, esto sí se puede multiplicar o no. No se puede multiplicar con Steinter. Me rejuego a mimir. Que tengan hermosa noche y más lindas. Que vaya muy bien. Menciono que descanse. Gracias por pasar. Éxitos. Que la vida te sonríe. Que tengas un buen lunes. Y nos vemos en otra ocasión. Menciono que vaya muy muy bien. Las balas escoria son una escoria. Efectivamente, por eso se llaman así. Porque no hacen nada de daño. Son la escoria de las balas. A ver. Voy por allá. Lo pedí en Gmail y me lo rechazaron. Busqué, mandé un mail al Punisher y me lo dieron. Persevera y triunfaraste, dijo. Era el mensaje del juego. Dijo, bueno, si querés realmente nuestro juego te lo damos. No sabíamos que lo queríamos lo querías tanto, Ale. A ver esto de vuelta. Lástima por lo viejo del juego, como el mapa no te indica que cuarto te falta por revisar. Sí, no, tampoco te guarda los textos, como para que los vuelvas a revisar. Es medio paja eso, pero bueno.
qué sé yo. En el panel... Vos podés, tengo fe. Yo no sé si me tengo tanta fe, ¿eh? Si lo queréis venir suplicando. No, no, bueno, uno se lo puede ver de esa manera o de otras maneras. ¿Cómo andas, William? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Qué andas? ¿Cómo le va? ¿Todo tranquilo? A ver, acá tengo más. ¿0415? ¿Qué dice, Rodra? ¿Qué son los números? Gracias, Ga. Ah, los números, sí. Bien, y usted realmente está fácil. Pero piense, señorita, piense. ¿Qué dice? Qué fácil. Fácil será tu mamá. Lo digo sin conocimiento de causa. Estoy adivinando como adivino el código. Bueno. ¿Esto querías vos, los números? École cuá. Estoy buscando a ver si tengo alguna otra foto de algo. No tengo foto de nada. Insultando viewers. No, no, no. Viewers no, madres, web. Buena, Super Duper Evil, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido. Me gusta el Super Duper Evil. Super Duper Evil. Para hacer una transferencia de home banking. Es el CBU, web. Bueno, Blue, vos me decís a mí, mira, pero Twitter es re fácil esto. Bueno, yo te digo. A ver, jefe. Son los números 6 y 7. Si eliminamos la sexta y séptima letra, a ver, vamos a intentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estoy inventando cualquier cosa. No, esto no. Esto claramente no es. Dae, ae. No te dije pelota, es un chiste, boludo, es un chiste. Lo va a resolver y después va a encontrar el archivo. No es mal, ahí te viene el número y pones el CBU y GG. FGF. Lo que me perturba es porque están al revés la G y la F. Si la F va antes que la G. ¿Tiene algo que ver eso? Estaba en silencio la mina pensando. Es que no sé. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¡Ah! Y nosotros mirando de pensar, sí, pará. 1, 2, 3, 4, 5. No, es que no tiene sentido. Toma tu tiempo en el tanque.
¡Pará! Bueno. Y si los que van son justamente el 6 y el 7... A ver, pará. 1, 2, 3, 4, 5... No, no tiene sentido. Ya perdió todo tipo de sentido a mí. 1, 2, 3, 4, 5... No. Seguro que la solución es pizza con banana. No sé la solución. ¿Qué palabra se puede formar con estas letras si las pongo o no? Pasa que ni siquiera estoy segura de que realmente el 0 sea sea nada. O sea, ¿el 0 qué es? ¿0 es A? ¿Por qué hay un 0? No sé, no entiendo. Frustro. El 0 es la carencia, 0 es la dignidad. Estoy indignada. Estoy sufriendo, esta es mi cara de sufrición. Mi cara de constipación mental. Bueno. No, no quiero con este hijo de remil puta de vuelta. Yo la tiro, ustedes sabrán si es por ahí o no. Vanina Audar, siempre es por ahí. Eso de hace tiempo que estamos esperando. ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Qué hijo de remil reputa! Bueno, ya está con la clavícula, ¿eh? Nos podemos calmar un poco. Pará, dramático. Me cago en tu mamá. ¿Por qué tan conchudo es este dinosaurio del orto? Es la pregunta, ¿no? ¿Yo qué le hice a él? Bueno. Tarun, tarun, tarun. ¡Corre, corre, Regina! ¿Cómo te distrajeron con info para que te agarre el D? Tremendo. La mordida de un dino y sigue como si nada. Tenía los huesos de Wolverine. Vos no sabés el huesito que maneja nuestra amiga Regina. Con los datos de qué tarjeta. ¡Ay, ay, ay, concha tu vieja! ¡No, no, no! ¡Basta! ¡Basta, por favor! ¡Déjame en paz! ¡Ah! Ah. El puerto se controla. A ver, ¿me das algo de ayuda, amigo, por favor? This isn't looking good. Esto no me gusta nada. Our only chance may be to use the third energy. Bueno, gracias por nada, ¿eh? No te preocupes. No seas de tanta ayuda, amigo. Parece que este terminal tiene control exclusivo del puerto. No te estreses. No vaya a ser que te arrugues, ¿eh? Es un superordenador para controlar todo para controlar el puerto, pero dame información. La reconcha que te parió a vos y a toda tu familia, juego. Aunque está muerto, todavía se tiene un coso en la mano. ¿Y qué hago yo con eso? La solución es que nos suscribamos todos. El poder de Egipto lo resolverá. Lo dudo, pero podemos probar, güey. Encontré la solución al problema de la resaca. No, bueno. La solución puede estar en mi corazón. ¿Qué sería eso? ¿Dónde estaría localizado ese órgano? Porque no tengo muy claro. Corre, corre, corre. ¡No! Pero sos un forro, hijo de puta. Levántate, Regina. ¿Qué te quedas haciendo abdominales? No entiendo. Se quedó tipo... Uno.
Se quedó ahí tipo... Te mereces el veneno letal, hijo de puta. Te mereces el veneno letal. Saca del medio... Ay, guardé de vuelta, no lo debería haber guardado. Toma, hijo de remil puta, ¿te comiste el veneno? ¿Te gustó el veneno? ¿Forro? Enojado. Perdón, es la frustración del juego, no soy yo. Ay, ¿qué pasó? Te moriste, no me la contés. Qué lástima, con lo mal que me caías. Ay, no, pero no, pará. Revisala a esta señora, no quería que... Eso no significa la bata está manchada de sangre. Tengo autosave el fichín, mirá vos. No, había guardado en esa sala. A ver, algo me estoy salteando, no sé qué, pero es algo. Debe darte vergüenza, matar a una especie en peligro de extinción. Es que hay que solucionar eso, es un problema que esté en peligro de extinción. Deberían estar extintos esos hijos de puta. No podemos seguir así. Esta gente hay que matarlos a todos, güey. Que se mueran por forros. Es la regla de la jungla. Matar o morir. Acá lo que importan son los pingüinos, no, bueno. Y mira, si se ponen... Me agarran un mal día, ni siquiera, ¿eh? Mato pingüinos, no me importa nada. A ver, estamos acá. Paso acá. Que se extingan más rápido. No vimos Jurassic Park. Claro, imagínate los dinosaurios acá en plena ciudad. ¿Vos crees eso? Gráfico cómo está el estado de seguridad. Te cuento cómo está el estado de... Ah, este cosa, a ver. Alan, el contenedor de armas del almacén de armas generales se transporta, te inventaba. Desde el puerto la próxima semana. Por favor, termina el mantenimiento de la grúa esta semana. Te pasaré el DDK para acceder al puerto para que puedas terminar el trabajo. No, qué garcha, no me dijiste nada importante. Terminar para controlar la seguridad de esta zona. Dame información, la puta que te parió, porque lo que me decís no me sirve para un batipingo. A ver. Nada. De verdad. Ram pam 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 pam. Me llevo las balas. No, pero agarralas. Agarrame la bala. Y mandate el sedante y no sé qué más. ¿Me cambió el cosito del código? Tenía... Sí, el cosa... Pero eso ya lo abrí, ya lo agarré, ya... La grúa ya la moví. Ya no necesitamos más la grúa. Me gusta el pelo de Regina. Está duro como rulo de estatua. Me importa lo de adentro, los intestinos del Velociraptor. No, bueno. Me gusta cuando callas, porque estás como ausente. Regina, bueno. A ver, estamos acá. Si cruzamos por ahí... Estoy triste. Estoy trabada. Eso me pone triste. No que ahí caiga una peluca la próxima. Ya no hace falta utilizarlo, entonces no me sirve nada esto. Voy a llorar, permiso. Bueno. No te estiste. Mi vida no tiene sentido. Bueno. Yo solamente jugaba para pasar este juego y si no lo puedo pasar ya no tengo por qué vivir. Bueno. Me frustra trabarme de vuelta. No puede ser. No puede ser. ¿Quién lo hizo y por qué lo hizo?
Cuando viaje a Nueva York a visitar a mi amorcito. Irónico que mucha gente le encantaría estar trabadísima. Van al gym todos los días, no bueno. Y hay gente que le gusta que le golpeen y le llamen Marta, pero yo no soy esa gente, ¿entendés? Yo estoy contenta con mi flacidez. Excepto la mental. Ahí, bueno. Esa es la que me pone triste. Es un remolque para el transporte. Mira qué bueno, che. Me alegra un montón del remolque del transporte. Lubricantes y piezas. Y acá no hay nada. ¿Qué? Después de ti ya no hay nada. Ya no queda más nada. Nada de nada. Si vuelvo más para atrás, a ver. ¿Puedo acceder al otro lugar de alguna manera? Eso está cerrado. El ascensor está cerrado. Acá en este piso no hay nada más para hacer. Acá necesitamos el código ese de mierda, que no sé cómo es. Esto acá, no sé. Este mapa es una vagadorcha que no te muestra los lugares disponibles que hay. Estoy indignated. ¿Salen ravioles? ¿Vos decís que la droga va a solucionar esto? ¿Qué es esa habitación? En mi vida la vi. No sé. No sé. Yo solo sé que no sé nada. El ascensor para subir no funciona. A ver, objetos. Tarjeta ID. Examinar. El acceso típico de tipo científico. Pero... Cuando me frustro me convierto en un vehículo. Bueno, un vehículo a pinta, exactamente. A ver. Sí, destrozado por un tiranosaurio. ¿No tenés un documento para darme? Vos. Has sido destrozado por el tiranosaurio. Dale, Roberto. Dame un código, dame algo. Son inútiles, se murieron para nada. Son el NPC más inútil de la historia. Sos un cuerpo muerto que ocupa espacio en un ascensor sin nada útil. Hacían bullying al cuerpo muerto. Hay que descargar. Está completamente destrozado. Sería imposible activarlo de nuevo. Y yo sé que tienes miedo. ¿No va a ir a ver a Colapinto en Libertador? ¿Cómo? ¿Que viene a dónde? Metí a cambios la tipa y a ver si me arranca el cerebro. Ahora pregúntame, el otro código que dijiste que hiciste. ¿Cómo era? Cada password tiene su truqui, o sea... Según el acceso al que... El nivel de acceso es la complejidad del código. Los otros eran el nivel 1, que simplemente los números indicaban letras. Las letras que... No, el nivel 1 eran las letras que iban y las que no iban. Entonces tenías que poner las que iban. Nivel 2 eran que las letras indicaban números. Después nos agregaron que a veces los números podían eliminar columnas que se eliminan, que se borran. Y ahora está este otro nuevo que no sé qué significa. Porque nunca encontré el archivo que me explica. Entonces me pusieron los numeritos y las letras esas. Y no sé cuál es la... Digamos... La lógica para descifrar la contraseña. El problema no es tanto el coso per se, sino que no tengo... Vamos, claro. Entonces no sé exactamente qué es lo que tengo que eliminar y dejar y todo para que funcione. Because it is not specified in any place. Es un indicador de funcionamiento del generador de reserva.
Sale dobles, escúchame, no, bueno. Supuestamente 24 26 va a estar en Libertador pasando con un autito de F1 y bueno. No conozco a nadie que quiera ir, pero seguro va a haber miles de personas. Toda gente que no conoces. No estaba enterada, la verdad. Es un indicador de desfuncionamiento de la puta que te parió, no puede ser. No estaba enterada, pero igual tampoco me... no... aparezco. Bueno, tampoco es que voy a ir, bueno. ¿No era pago el evento ese con la Pinto? Es en todo Avenida Libertador. Serían muy ratas por cobrar. Ah, pero no está chequeada la info, güey. En una de esas cobran. A ver, para. Acá. No hay nada, amigo. Estoy re triste. Estoy más triste. Más triste que yo no existe. No, bueno. Víctima. Víctima. ¿Te imaginas que Naga viera fan de Colapinto? Es un giro inesperado. Podría ser Colapinto el sponsor del canal, ¿te imaginas? No puedo esperar a que sea el sábado 20 y pico para ir a ver a Colapinto. ¡Wow! Sí, qué bien representando a la Argentina. Aguante. Colapintada, digo Colapinto. ¿Cómo se llamaba? Bueno. El ascensor no funciona con la otra de tu tarjeta. ¿Y por qué no te pedís tarjeta naranja? Qué grande esta tarjeta. No es chivo, ¿eh? Bueno. ¿Cuál es la? Qué grande esta tarjeta. Pedila. ¿Qué tarjeta es? ¿No hay como un lugar específico donde van a estar para la foto y esas cosas? ¿Eso no era pago? Ni puta idea. Como toda carga F1. Claro, pero eso es solo verlo un segundo cuando pasa. Claro. Pero ¿respirás el mismo aire que él? ¿No te emociona, Rodra? ¿Cómo? ¿Me metí un terrible ad? ¿Me comí un terrible ad? Claro. Ya ahí te debo la info. Dale, pero Munsi, ¿para qué me arreglas los patrocinios y te me vas a soplar la letra cuando corresponde? Bueno. Recuerdo que mandé el post de Instagram sin verlo. Ah, bueno. El chavo mandaba sin... ¿Y si me mando por acá qué pasa? No, no puedo mandarme, ok. Yo me quería matar y no puedo. Fallé, la verdad, Munsi. Yo respiro el mismo aire que Dua Lipa. No quiero más, no, bueno. Un poco optimista de tu parte decir que el mismo aire, pero bueno, bien. Digamos, no estoy residida como para diagnosticarte demencia. También respiras el mismo aire que respiró Epstein en ese caso. No sé, vos fíjate. A ver por acá, vamos, hablamos. Es el mismo aire, bueno. Una cara, una de pedofilia, ahí sí. A veces... A veces la vida es así. ¿Rodra está en la lista? ¿En qué lista? En la lista de la gente que viene a ver a Colapinto, por supuesto. Está re entusiasmado, ¿no lo viste, güey? Ahí está próximo a bañar, obvio que sí. Rodra le gusta jugar ahí con el límite. Vas a... Ay, es que tampoco tengo este código. No tengo código de nada. No sé qué me falta. Ay, qué frustración. Siendo las 2 AM, tú te se me va a rechazar la misión. Ojalá pueda resolver el puzzle. Yo sigo diciendo que la solución debe estar en una caja de pizza con una nana. Que descanse. Tú te callas muy bien. Que las señoras te dejen tranquilo. Las señoras que querés que te dejen tranquilo, y las que querés que te vuelvan loco, te vuelvan loco, güey. Calla muy bien, gracias por la buena ondis, por la compañía y muchos éxitos, Tute. Yo acá, bueno, voy a perder la poca cordura que me queda un rato más y después voy a proceder a dormir, probablemente frustrada porque me quedé trabada. Buenas noches, querido Tute. Bueno. No, a ver, hay cosas que sí son muy al límite y ahí entiendo perfectamente. Pero antes era me pinto que eso es spoiler. Toma timeout. Bueno, pero antes era antes, ahora es ahora. Y mañana será mañana. Ya estoy curado de espanto.
Un dispositivo tiene la letra D, sí. A ver. Ay, hay una mosquita, me asusté. D. Una mosquita, sí. Es que cuando la vi pensé que era algún otro bicho y la miro una mosquita. Y bueno, dije, ah, bueno. No era tan terrible. A ver. 0415 03 20 15 18 06 11 09 18 11 07. Claro, obviamente. GF. ABCDFG. Excepto que esto se invierta y sea tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En cuyo caso el código sería... Quiero cortar los ovarios con un bisturí desafilado. ¿Qué? Bueno. A ver, en cuyo caso el código sería... 0, no tengo ni puta idea qué es. 0... 4 D 1 no, 4 sería F, me cago en tu vieja. F. Estoy inventando cualquier cosa. 1 sería 9. Bueno, 1 sería I. 1 sería 9, cualquiera estoy. 5 sería E. 0 G. Ojo, ojo, G, H, 0, 0, 0, 0. El 1 sería una I y va tipo I. El 5 sería E. 6 sería D. Estoy probando cualquier cosa, D, I. Usted puede. Hola, Susana. A ver. FIE, G, H, I, E, I, D, I, A, I, B, I, C. Y acá sería para da, E, C, D, A, E, A, I, A, H, A, G. No sé, no tengo ni puta idea. Estoy inventando cualquier cosa. Acá es una ensalada china. No se entiende nada. Buena, ayuda, ¿cómo andas? ¿Estoy bien? Bienvenido. ¿Qué onda? ¿Cómo le va? Ay, Dios. No puedes dormir. ¿Yo estás nervioso porque vas a ver el amor de tu vida mañana? Digo, ¿a tu jefa? Bueno. ¿Cómo es la...? No sé cuál es la... No tengo el código. Me falta como la explicación de lo que me estoy perdiendo, ¿viste?
Pero señora Munsi, que me dejan mega visto. No, bueno. Voy a verla por acá de nuevo, Munsi. No sé, Elbe, me falta el código del puzzle. Estoy completamente devastada. Estoy ahí escribiendo cosas, o sea, una hoja llena de escrituras que no se entienden nada. Ah, estoy acá de vuelta, qué tonta. Busquen la wiki, no, porque no quiero googlear todavía. Me siento frustrada, o sea, no puedo googlear, ¿entendés? ¿Qué es esto? Tengo que encontrarlo. Pasa que paja porque no avancé nada hoy. Saben que no jugamos mucho igual, porque charlamos mucho. Mucho just chatting y bueno. El Dino Crisis. Bueno, era domingo de crisis y tengo una crisis. Tengo crisis porque no puedo avanzar y estoy completamente devastada al respecto. Era crisis literal. Sala de diseño y estabilidad. Este canal ya es de Just Chatting. ¿Qué dice? Ayuda, mentira. Este canal es de Just Chatting y juegación. Se puede tener más de una cosa, ¿eh? No sean anticuados. No sean dinosaurios. Entréguese a eso y ya. ¿Vos querés que yo me entregue a mi carrera de streamer, a mi carrera de Just Chatting, a mi cualquier cosa? ¿Vos querés que me entregue, ayuda? Pues, aquellos que están por primera a la activación del generador de experimentos esta noche, procedimientos que para activar el generador... Ajá. Iniciar, estabilizar, las funciones de los dos dispositivos son iniciar ya. Los modelos de las dos piezas se encuentran en cada caja, en la caja del centro. Es conveniente verlos para saber cómo son, si se separan los números que se utilizan. Cuando se obtienen las piezas centrales y se les añade a cada uno un 0, se obtendrán los números necesarios a la hora de obtener las otras dos piezas protectoras. Precaución a la hora de manejar los números de las piezas centrales. Los modelos de las dos piezas se encuentran en la caja del centro. Es conveniente verlos para saber cómo son. Si se separan los números que se utilizan cuando se obtienen las piezas centrales, ¿qué? Y se les añade a cada uno un 0, se obtendrán los números necesarios para obtener las otras dos piezas. El tema es que no tienen números. Yo no veo un número acá. Hay algún tipo de pieza en la caja. Deben ser utilizadas para ensamblar algo. Array no se puede agarrar para nada. ¿Qué caja? Hay una caja acá que no sé cómo. De ahí entrega ayuda posiblemente, tal vez, raro. Ya láncese, ¿qué puede salir mal? No comer o no, porque igual usted no desayuna ni almuerza. Ayuda, ¿cómo que no? Parece que todos los dispositivos son solo modelos, no se pueden utilizar. A ver. ¿Sabes qué? Me cansé. Voy a ver por arriba. Algún tipo de algo. A ver. No puede ser. No se entiende una gadorcha. Esa aplicación tiene una pinta de mala traducción. Sí, ¿no? A ver. Espera la sala de piezas para abrir la puerta con el disco DKD. Donde el T-Rex cayó electrificado y el code D que acabas de recoger. ¿Qué? No, acá. Volvemos a la sala de desembarco. Tomar ese gente, nos dijimos a la pasala. La compuerta de un pasillo con dos salidas. Una requerida tarjeta de seguridad y la otra abrimos con el que. A través de ella recibimos la estancia donde vimos el primer Raptor azul. Como que Rick ya nos avisó de las redes de la serie de todas las acciones, desactivamos. Disco code D. ¡Ay! ¡Ay, me asusté! No, bueno. Puede ser que... Dino Raúl donó $100. GRRR Growl GRRGRRR Raúl. Gracias, Dino Raúl, por esa donación, esa terrible donación. Muchas gracias.
Un grande DinoRar. Por casualidad, DinoRar, ¿tenés el código para abrir las puertas? Bueno, es una señal para que lances muchas gracias, DinoRar, por esa tremenda mega donación. Es que bueno, DinoRar, mucha dona, poco código. Muchas gracias, DinoRar. Le hablo en su idioma, porque si realmente es un dinosaurio no me va a entender si no. Ahí por... medio Squirtle, ¿no? Squirtle. Muchas gracias, DinoRar. Bueno, ahora ya no estoy tan triste por no poder avanzar en Dinocrisis, ¿no? Se llama DinoRar, pero si fuera un archivo comprimido sería DinoRar, no, bueno. Tal vez es un argentinosaurio. Gracias, papá, por esa donación. Bueno, no solo el código la llevó a la demencia total. Eso nada más me llevó a la demencia. Yo creo que siempre estuve en demencia. Si fallara mucho sería DinoErrar, no, bueno. Y el cagazo que me pegué. Me acosté con el directo de fondo y pegué al toque. Te pegaste el cagazo que te pegaría si un dinosaurio apareciera en el stream, ¿eh? Está muy bien roleado. Muchas very thank yous. Dino rar. Yo digo, fueron 2 chistazos. ¿Qué aprendimos hoy? Tú no puedes ir a dormir antes de que termine este. Exactamente. ¿Tú qué haces? Despertate, güey. No saber el código. Ay, Dios, estoy muy mal. I am very bad. Pará, porque acá dice: caja fuerte de la sala de experimentos de estabilizador. En la sala de experimentos de estabilizador encontramos el disco code D. También la caja fuerte. Caja fuerte de la sala de experimentos del estabilizador. Pero pará. DDKS y Code S. ¿Yo tengo el S? ¿No tengo el S o no? Ya lo usé el S. Tengo el D. El D es el que no sé dónde usar. Pará. Ve a la sala de piezas para abrir la puerta con el disco DDKD. Ve a la sala de piezas. ¿Cuál es la sala de piezas? En la sala de experimento del estabilizador, sala de experimento del estabilizador y la sala de piezas. Amigo, no sé dónde son. Sala de diseño del estabilizador. Sala de experimentos del estabilizador. A ver, vamos a esa sala. Creo que estás anotando lo que estás leyendo. Es el D el que querés saber. Claro, el D. Y el D. El S ya lo hice. El D. No me quiero spoilear todo. Simplemente quiero saber a dónde tendría que estar yendo. O qué me estaría como faltando. O algo, ¿entendés? Como... agarra una ahí en inglés. No, porque yo lo tengo en español. Acá me dio el código de la caja fuerte, me lo spoileó el coso. Ok, pero me decía que no lo tengo todavía el código, así que no lo voy a poner porque yo no lo tengo el código, no voy a chitear. La sala de experimento de estabilizador encontramos el disco code, bien. Sí, ajá. Ve a la sala de piezas para abrir la puerta con el disco DKD, donde el T-Rex cayó electrificado. Pero no había ninguna cosa ahí. Dice que donde el T-Rex cayó electrificado... sala de control, sala de prueba, sala de descanso, armas generales... no hay
hay ninguna puerta ahí que yo no haya abierto, sí. Así que te la pista del texto para que subas el código del DDKD. No, no, no quiero. No quiero. Quiero entender a dónde tengo que ir. ¡No quiero! Almacén de piezas. ¿Acá tengo que ir? Debe ser ese el almacén de piezas que dice acá. Es la sala de piezas. ¿Y cómo Garcha sabe cuál es el código de...? Ah, pará. Una pequeña tarjeta y la otra abrimos con el DDKD. Atrás de ella regresamos a estancia donde vimos la primera. Cruzamos y vamos a mantener los divinos. No es que no me explica dónde está la manera. ¿Ya viste cuál es el code? Sí. Pero no me explica dónde está la explicación. Creo que el texto que está en la habitación donde estás ahora, pero puede que esté traducido en medio como el culo. Pero es que acá no encontré ningún... Pasa que viste que no están bien señalizados los textos, entonces como que yo lo intenté chusmear por varios lugares y en ningún momento... Termino muy bien de... No me gusta poner el código así más, ¿entendés? Quiero entender qué garcha estoy haciendo, porque si no, no tiene sentido. Y no me explica dónde está el documento. En el centro de mesa muestran los planos de varias piezas. Pará, porque me perdí. Sí, estuve antes ya. Por ejemplo, me dio el código de este, no me lo acuerdo, pero está anotado ahí, para que abra eso y me dice que me lo da más adelante el código, pero para que no dé vueltas. Amigo, no, no quiero no dar vueltas. Quiero dar vueltas y tengo que dar vueltas. No, nada acá. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No sé dónde voy a ver, dónde está la explicación de lo que me falta. Sí, el código, según dice ahí, es Dr. Kirk. ¿Por qué ese es el código? No sabemos. Tipo, de los cojones me lo saqué. Voy a buscarme otra guía, a ver. Me refiero a que la explicación está en el texto que leíste sobre... Ah. Pero no se entiende una garcha. Yo llegué a esa conclusión también. Ay, yo soy re inteligente. Re que no prestancia. Entonces, ¿cuál es la atención de ese mensaje? Observa la cifra que lleva... Ah, es verdad que era 0392. Ah, esto sí me acuerdo. Esto sí, para. Esto sí, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso y veamos si eso me da algo, algún tipo de algo. Voy a hacer eso. Tipazo el doctor. Porque lo del código sí, es verdad que lo dice. El chip lo dice. El chip dice el código. Yo soy medio imbécil y me olvidé porque no lo jugué hace una semana. Entonces eso lo voy a hacer. Vamos. No puedo mirar por ahí. A ver, vamos a volver. Tipazo. El doctor un sorete, el doctor. Acá. A este punto es rezar, acordarte detalles de tantos juegos que tenés. ¿Vas a coger el chip? Sí. Se han sacado los chips. Bien. Equipamiento, no. Objetos. Acá. Examinar. 0392. Ahí está, yo me acordaba que es... Cuando lo leí recién dije, ah, es verdad, yo tenía ese código. 0392. Vas así. 0392. El número ha sido confirmado. Se muestra el patrón magnético para 0392. Por favor, escribir correctamente el patrón magnético del chip.
Está bien, bueno. Listo. ¿Ya está? ¿Cómo? Ok, ya entendí. Me costó. No, pero los tengo que poner abajo. Qué imbécil que soy. Bueno, está bien, igual no pasa nada. Hago así. Y ahora hago... Ah, no, claro, la cagué. La cagué. Y la sigo cagando. Ahí va, para. Tuki, toma. Y ahora, Sruki, toma. Y esto acá necesitamos Sruki. 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 Toma. ¿Ah? ¿Qué es esto? Para. No tenía que... Ah, pará, puedo... Ahí va, bueno, ni idea. Ni idea, pero funcionó. ¿Y qué hago con los chips? No sé para qué sirve el chip. Chip. Genial. Qué bueno. Qué grande esta tarjeta. Ay, Dios, qué bronca. A ver esta. Sururururu. Gracias. Greylor, si estás grande. Personajes. Introducción. Bueno, qué guía tan larga. Gracias, Greylor, por la raid. Bienvenido, gente. ¿Cómo fue ese stream? Buenas Van, buenas Islo, buenas Soria, buenas Eric, buenas Alejandra. ¿Qué ondis? ¿Cómo estuvo? El Minos. ¿Cuál es el Minos? Buena. Acá Greylor disfrutando. Muerta. Crazy Beef 63 dice: Tremendo lo que disfruta golpear pobres indefensos. Ese clip. Estamos sufriendo con el Dino Crisis acá. Cacheteando señoras. ¿Viste? Él es así. Sin problema. Uy, ¿este cuál es? No, me equivoqué, güey. Me tragué, hijo de su perra madre, güey. ¡Ay, loco! Bueno, no hay pedo. Vamos. Lo primero que dijo que no lleguemos espantando viejas. Un jueguito como Tower Defense. Está curiosito. No lo tengo ubicado. Lo terapéutico de ese juego. El mío es de crear laberintos con trampitas para matar a los que quieren. Ah, es medio como un... Uy. Momento amicia. Creí que jamás volvería a verte. Yo también. Yo también. A Plague Tale. Tenía mucho miedo. Ojo, ¿tan algona? Pero lo has logrado. Greylor, pero Greylor, estamos en un momento andar. emocional, Greylor. No se puede así. ¿Sabes cómo podemos salir de aquí?
No, tremendo. Miren, eso cumplimos, la culpa fue suya, no. La pibita llorando y Greylor. Tremendo. De aquí a la estación. Estoy buscando como concha desbloquear una parte en el Dino Crisis porque estoy trabada. Estoy sufriendo con el Dino Crisis. Bienvenido, gente. Yo soy Gaby Plush, por si no se habían dado cuenta, pues no habían leído el nombre. Jugamos variedad, nos frustramos con el Dino Crisis y hablamos de boludeces. Así que bienvenidos, güey. La cámara se movió sola, claro, no, obviamente no fuiste vos, era un bug, güey. Hecho con Ian. No vine con la raid, pero muy bien, Fredo, bancando el aguante. Ah, luego veo que están unos horarios. Ajá. Almacén de piezas. Sí, derecho, sala de experimentos. No, bueno, ¿en serio me estás diciendo? Ya sé cómo es la... Pero no sé dónde No sé dónde se consigue la guía, pero ya sé cómo es. Sobre todo la parte de hablar boludeces. ¿Estás jugando al Tomodachi, ojito? No, descargué la demo pero no he probado. ¿Por qué? Ah, porque acá estaba hablando de... Ya sé cómo es. Me parece cualquiera. No sé si hay un documento que lo explique. Creo que pretende que lo adivines. Creo que la guía la viste hace un rato, pero no con el nombre de la habitación. ¿Cómo? ¿La que dice que junta el código de las piezas? No, creo que no, ¿eh? Está difícil, este nunca lo he jugado. Y das bastantes vueltas, o sea, está bueno. No, no creo que no es ese el código. Está bueno, pero... Ay, Dios, sí, sí. Pero por ahí te das muchas vueltas y te puedes frustrar en algunas partes. Pero está bueno. O sea, bien. Básicamente es 4 es la D, 15 es la O, 3 es la C. ¿No? Y la clave es Dr. Kirk. Y eliminás la F y la G. O sea, la G y la F hay que eliminarlas, básicamente. No sé en caso que haya un 0 no sé qué. ¿Crees que te diga por qué es así? No, ya entendí. Porque el 0 es la D. El 4 es D. Coso es O. Pero bueno, pensé que era algo... O sea, que habían implementado un nuevo tipo de código, ¿no? Que la G y la F se eliminaban, nada más. Pensé que la G y la F se analizaban a qué letra se leía y qué no. Algo así, ¿viste? Yo como que estaba... Una reunión para presentar un chip. Tiene que grabar el número 0392. Mira qué curioso. Mira qué curioso. Justo... Buah, tengo que usar... Sí, me lo compré. Gran puzzle, mejor persona. Un sorete, Dr. Kirk, le voy a cagar a trompadas. Indignada estoy, pero bueno, por lo menos avanzamos acá. Inventario lleno de espacio suficiente para sedante. Ah, pero bueno, nada, qué sé yo. Las cosas así, ¿viste? Así es... ¿Qué se le va a hacer? Si el juego es una mierda, es una mierda. No, hombre.
No tengo nada para mezclar acá. Bueno, vamos para allá. No lo vamos a permitir. No, pero a ver. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad de complicarla así? Si no venían haciendo así las cosas, ¿por qué me la complican? ¿Qué es esto, amigo? Rick, I've located the main generator of the third energy. Great. See if you can activate it. Me mata Rick. Bueno, fíjate si lo puedes activar, mamita. ¿Vas a pulsar el botón? Sí, ni idea. Ella pulsa el botón. Ya fue. No saben ni qué hace el botón, pero mándale mecha. Que puede morir sal. La vida es una. Sala de control de tercera energía. Rick cada vez más vago. Sí, encontré el generador. Ah, buenísimo, fíjate. Beso. Éxitos. Un subdisplay del terminal que controla el generador. No puedes usar el sensor con la tarjeta que tienes ahora. Ok, ¿y acá qué onda? Ay. ¿Acá se puede ir? Sí. Ese potencia... tiene pinta de ser un puzzle que me va a romper la cabeza. Dentro de herramientas de mantenimiento. Buena señora ahí, mira, moribunda. Ese mapa de la zona B2. ¿Pasa? Sí, agárratelo. Se han guardado los datos, puedes verlo en el mapa. Bien. Hola. Está inconsciente. Se está muriendo. Ah, bueno, mamita, arreglate también. A eso le decimos a esta. Bueno, ahora sí vuelvo a la cama. Espero no me hagan saltar otra vez. Dale, tú te que descanses, que haya muy bien. No creo que te vamos a asustar de vuelta. Yo creo que en breve ya me voy a hacer la misión. Los esquemas del circuito muestran el estado del suministro de energía de emergencia. Ahora está configurado para la energía básica de las instalaciones. Puedes cambiarlo para suministrar energía al generador de tercera energía. ¿Vas a cambiar de destino? No, todavía no. Porque yo me acuerdo. Los esquemas de circuito muestran el estado de suministro de energía hasta... No, pará. Porque sé que el documento decía algo sobre cómo activar el sistema de energía y qué sé yo. Científico, ¿vas a leer? Kirk está últimamente ocultando todo a los científicos. Es una demostración de solidaridad. El personal de... Una demostración de solidaridad. El personal de la zona del laboratorio B1 decidió investigar qué está tramando Kirk y el personal militar. Para empezar, nos la ingeniamos para colocar un dispositivo para intervenir teléfonos en el almacén de piezas, que es donde han estado reuniéndose. El dispositivo se activa por la voz y graba automáticamente. También puede reproducir las conversaciones. Puede ser la mejor forma de enterarnos de algo. Necesitamos la tarjeta de ID de Kirk para comprobar el generador. Y ya sabemos su número de registro. 7, bueno, acá ya nos dan datos. Ok, me sirve. Número. Registro. Kirk. 78814. Todo lo que sabemos necesitamos ahora para fabricar su tarjeta de ID son sus datos de huella dactilar. Tranqui, ¿no? Sacarle la huella dactilar nomás. Easy peasy. Máquina que controla y almacena la energía creada por el generador de tercera energía. Ajá. Máquina que controla y genera tercera energía, sí. Máquina que controla y almacena energía, pero sí. Máquina que genera energía, sí. Máquina, sí. Sí. La puerta está cerrada del otro lado. Ok, anda a cagar. Vamos, seguimos. Tuki tuki. Bueno, podré guardar. Guardaré cuando salga de esta habitación. Ojalá que sí, así ya. A ver, para. No, esta no es la sala guardada. Está allá adelante la sala guardada. Así que vamos a ir por allá. Y voy a dejar acá, gente. Son las 2:44. Tardísimo. Es tardísimo este puzzle de porquería. Me arruinó la existencia. Bueno. Voy a avanzar, voy a dejar de leer esto. Mañana será otro día y seguiremos el Dino Crisis a ver si lo terminamos. En una de esas. No creo, pero bueno. No, nunca pierde la esperanza. Que termine bien yo el estuncito. Gracias, Tute. Gracias. Vamos a ver así, ¿no? Gracias, Tute. Que descanses. Mañana, viste, se labura. No sé cuánto faltará, sinceramente, para terminarlo, pero... No sé dónde estoy. Where am I? Where the Garchamay? ¿Es abajo? Pero bueno, veremos. Si me quedo trabado no lo termino ni en 50 años. Pero... Sala de control de tercera energía, sí.
Acá dice que hay una puerta que me lleva. ¿No? ¿No hay una puerta? No, parece que no. A ver acá. No. No. Quiero irme a guardar. A guardar, a guardar. Cada cosa en su... No. Bueno, voy a volver entonces. Si no está conectado, me voy por donde vine. Guardo. Y retomamos mañana. ¿Qué se le va a hacer? Un poco de pena porque, tipo, acabo de desbloquearlo. Pero tiene pinta de para largo, así que... Y conociendo este jueguito... Me van a hacer 300.000 vueltas antes de avanzar con la cuestión. No, mira qué es esto, amigo. Pará, ¿por qué tanta cosa? ¿Sabes cuál es el problema? Es que es medio... Siento que le falta un poco de claridad a la hora de señalizar algunas cosas. Entonces de pronto te puedes volver loco dando vueltas sin entender muy bien qué carajo te salteaste. La belleza de los juegos de antes, ¿no? Que de pronto... Arreglate, mamita. No me pongas un dinosaurio porque te juro que rompo todo. Déjame irme. Ahora déjame irme. Ahí está, bien. Bien. Como que por momentos yo recién pensé que me faltaba algo. Digo, me tiene que faltar algo. Y no, tenía que simplemente adivinar. Y es como... Pero. El tema de no guardar los archivos también es súper pereza. Más cuando... Sí. Sí, no, aparte es... Siento que... Por eso quiero jugar mañana. Porque no quiero ya... Claramente no es un juego para ir alternando con otras cosas. Porque te olvidas. Ya de por... O sea, pasó una semana entera. Es un montón. Es mucho. Aparte, jugué muchos juegos diferentes en el medio también. Entonces... We have to terminate it because my mind it is not accompanying the game. Bueno. I'm going to retirate for the... Ah, cierto que hay que al F4 porque es la tecnología de punta. Ay, casi hago mierda del joystick. Ahí va. No, al F4 dije. Pero bueno, a ver. El juego está muy bien. Los puzzles están bien, pero estaría bueno, qué sé yo, no sé. De pronto... Hay unas cosas que, bueno, se nota que tienen su tiempito. ¿Qué iba a decir? Nada, mañana seguiremos. No sé qué tanto me queda. Sin spoilearme, a ver, de acá, Code S. ¿Dónde es esto? Puzzle. A ver, esta guía tiene como los titulitos. A ver si lo busco, cuánto nos queda más o menos. Para saber si hay una chance. Ah, sí, mirá. Buenas, Ocasis. Estoy en Money. Ya me parece muy bien. Muchas gracias por la lubricación, Ocasis. Se agradece un montón el aguante. Un remake le vendría de perlas. Si sacaran un buen remake, no tiene que ser necesariamente súper gráfico, súper wow. Pero que pule algunas cositas, se vea un poquito mejor. Los controles que no sean tanque, yo creo que estaría muy bien. No nos queda mucho. Queda el circuito, el puzzle este. Ah, creo que estamos muy cerca del final, che. Me parece que posta estamos muy cerca. Así que yo tengo fe que mañana se termina. Si hacemos un poco menos de just chatting, si llego a aprender un poquito más temprano, puede llegar a funcionar. Este fleco está como se le cantan las toronjas, puede ser. Así que bueno, veremos si mañana se llega a hacer la... Si hacer la cuestión o no. Está Jesus-on. Mirá como ya me está diciendo cortá stream, flaquita, andá, raidate, raidá Jesus, que el contenido vale la pena, solamente no se queda trabado en los mismos puzzles que vos. Pará, no me digas así, bueno. ¿Está el Jesus? ¿Qué está? Yo no lo veo a Jesus, ¿qué dice? Ah, acá está con Dwarf Fortress, mira, sí. Menos just chatting, aquí no hacemos eso. Mañana, no quiero decir nada, pero si pudiéramos en una de esas antes lograr hacer stream y a ver si terminamos el Dino Crisis, no estaría nada mal.
Así que bueno, mil gracias por el aguante, gente, por la compañía, por sumarse a este hermoso domingo de banqueación. Perdón por mi trabada y mi frustración momentánea con el Dino Crisis, pero bueno, siento que es un poco la experiencia de Dino Crisesca, ¿no? Hace bastante no nos trabábamos. Y nos trabamos un rato y después nos destrabamos, ¿no? La magia del internet será un juego retro, pero en la tecnología de hoy en día uno se machetea todo el día, güey. ¿Ahí se terminó el Dino? No, mañana tengo fe. Hacemos extensible hasta terminar el Dino Crisis. Mañana se termina o se termina, aunque termine a las 6 de la mañana. No, bueno, tampoco tanto, ¿eh? No, tampoco tanto. No, es chiste, es chiste, güey. Nos vemos mañana, Monkey Plush. Que vaya muy bien, gente. Vamos a raidar a Jesus. Quédense para la raid que le damos en el canal. Si gusta el contenido de Jesus, le pueden dejar follow. Muchas gracias de nuevo por el aguante, por el apoyo. Gracias por la tremenda mega donación. Que con esa donación llegamos al especial de 12 horas. Así que les actualizo qué onda eso. Nos vemos mañana a la noche. Les aviso por Discord y por Instagram. Y eso, gente, que vaya muy bien. Éxitos, que tengan excelente lunes. Recuerden ver Minimum Monday, lunes de lo mínimo indispensable. Muchas gracias por la raid, Graylor. Gracias, Ale, por la raid. Gracias a todos por las raids, por los follows, por las subs, por la donación, por el aguante, por la compañía, los lurks, la followación. Y nos vemos mañana noche si andan por aquí. Éxitos y que les sea leve el arranque de semana, gente. Adiós.